Good morning, good afternoon, good evening to everyone. So happy to see so many faces in this meeting, in this future envisioning exercise. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Muy contentos de ver tantas caras en esta sesión, en este ejercicio de reflexión sobre el futuro. Et bonjour à toutes et à tous. Très ravi de voir tellement de participants dans cette séance, cet exercice de réflexion sur l'avenir de ces GLU. Before we go any further, let me remind you that we have interpretation in English, Spanish, and French at the bottom of your screen. Tenemos servicio de interpretación inglés, francés, castellano que encontrarán en el panel inferior de Zoom. Nous avons un service d'interprétation anglais, espagnol, français disponible que vous trouverez dans le panneau inférieur de l'écran. And just a quick reminder that this session is being recorded and will be available after the meeting on the UCLG YouTube channel. After these very brief technical remarks, let's get started with this future envisioning exercise on care. Emilia, UCLG Secretary General, the floor is yours. Thank you very much, Anna. I'll be getting back to you in just a second. You are going to frame for us what this exercise means, what we are trying to achieve with it. I wanted to make the link, welcoming everyone, obviously, to this exercise. I wanted to make the link between our research agenda, which this gold journal represents, and the overall policy of our World Organization, United Cities, and local governments. As you know, the Pact for the Future of Humanity that United Cities and local governments adopted in our last Congress in the Young is our strategic reference for actionable implementation, for narrative reference, but also for the key concepts that are shaping our collective agenda. And care is at the heart of that strategy. For us, care, and you will hear today about some of the findings that we have done in the first phase of our research. Care is indeed an aspiration and an inspiration, but above all, care is the guiding principle, the prisma that will allow us to define the local service provision of the future, the public policies that our constituency is responsible for. And this is why linking the type of evidence and research that we know exists at local and territorial level with the aspirations and the visions of our membership is very, very important. We have a long road ahead, but one of the critical milestones of this road is to ensure that the world that we are pushing for, the type of societies that we would like to live in, are societies that that put rights at the heart of their action, that ensure that no one is left behind, that perceive and encourage innovation, of course, but innovation that puts people at the center, that puts planet also at the center of action, and that is working with governments that are transparent, that are accountable, and that people have trust in. These safe havens, of course, that we would like to see in any interaction with government is what a caring society would need to ensure. And so the type of research that we are encouraging is research around the type of policies that our membership is implementing, but also we would like to challenge our own membership, to challenge ourselves and our partners to imagine a place where the economies would take into account other things, not only investment and bankable projects and financial returns, but we would like to
to define a new economy of care, one that does not only pay for the unpaid care work that has been done mostly by women throughout the years, but also that gives value to different things and not only measured in economic growth, taking a little bit of distance from GDP. If we want to put that in the agenda and we want local service provision to be the reference to do this, then we need to define new service provision, we need to define new essentials, and we need to put care at the heart. So with you today, what we want is to ensure that the second phase of our journal is enriched with practices, with realities from the different members of UCLG. That's what we're trying to do here today. The challenge is to listen as many of your cases as possible to make sure that we can learn from you and that this wealth on experiences informs our journal, and so this is why this future envisioning exercise will be included in our platform as one more contribution to the work that we are trying to do. So allow me to give the floor to Ana Calvete. She is the head of research in United Cities and Local Governments at the World Secretariat. Ana, can you introduce to us where we are with this gold journal, the Global Observatory on Local Democracy and Decentralization? Which stage are we in, and how are we framing this work? Sure, thank you, Emilia. So let me maybe start by saying that something that you have already mentioned, which is that at UCLG we understand research not only as an academic exercise, but also as a political tool. And this Goal 7 process focused on the economies of equality and care, we think it exemplifies this approach, because it's both a research and a policy and advocacy effort rooted in the conviction that care must be central in how we organize our societies, our economies, and our public institutions. So in stage 1 of the process, which went from last year until March 2025, over 50 contributions from more than 15 partners from around the globe were gathered and published in this multimedia journal that you were mentioning, Emilia, showcasing how care can serve both as an aspiration and an inspiration to build more just, inclusive, and sustainable territories. So we had very different contributions from different backgrounds, different policy related to different policy agendas. We had contributions that reflected on what is care and why do we need cities that care and territories that care, which had as entry point democracy, like participatory budgeting. We had contributions that focused on public services that you were mentioning, for example, how remunicipalization of services can be a lever to have more caring societies. We had other contributions focusing on safety, public safety, on peace. So it was kind of a myriad of different entry points that related care to the well-being and the sustainability and the reproduction of life and our planet over what we would say profit. Today's conversation is part of this stage 2 of this collaborative research journey. One that will continue throughout the rest of the year and culminate at the UCLG World Congress in 2026. At the heart of this next phase is a key focus, which is the infrastructures of care. So we are working to identify and analyze the material, the institutional, and the relational systems that make care real in our territories, both in physical terms and through the policies and practices that support it. So we come from a first stage, which focused on the conceptualization of care, on the values that underpin this agenda, and now we're trying to see how we make it possible in our cities and territories. We have evolved throughout the years in how we do this research.
and how we use this knowledge. We're moving from highlighting isolated practices that we have identified and that we will identify today to mapping a more systemic and cross-cutting approach that local and regional governments are already experimenting with. And this effort, as I was saying in the beginning, it's embedded in our broader research strategy at UCLG, which focuses on gathering and analyzing evidence, not just to understand what's happening on the ground, but also to reshape our global policy and advocacy agenda and inspire other partners' agendas as well. So grounding our work in the lived experiences of local governments ensures that our main messages are not just visionary, but deeply rooted in the realities of communities worldwide. So as Emilia was saying, what we will discuss today, we will directly contribute to this stage 2 of the multimedia journal, expanding this collective narrative and laying the groundwork for a political agenda centered on care, equality, and sustainability. After this second stage, we will have a third stage focused on the necessary reforms at a more global level, on how these proposals that we're making from the ground up, how they can, at a global scale, be a reality. And we will focus here on this reframing of the multilateral system that we are experiencing and contributing to. We will talk about financial systems and other topics of interest for this stage. I will leave it here, Emilia, if that's okay. So that's great, continue. Anna. I think this was a great introduction on where we are. Many of our participants, we are many today, so some of you might not have heard this before, but some of you are well aware of the framing that we are trying to give. I'm grateful for this introduction, and I would like to add that in this effort that you were describing, Anna, to ensure that there are links between our research agenda and the action, the practices, and the policies of our membership. We also need to understand that when we talk about this policy of care, sometimes we are talking about things that our membership is not defining as care itself, and I think this second phase is extremely important to look into that. We've been looking at what it means to drive care policies. The excellent paper that I think will be introduced today as well, the summary paper for the first phase, gives quite good indications of how we think care impacts the agenda in terms of equality, of justice, of democracy. But now there is an additional step that we need to undertake and start identifying the type of infrastructures that we need. And some of those infrastructures are not typically defined as caring infrastructures. And I think that is an exercise that we need together and is very important. In this same light, I would like, we know that we are awaiting for our Vice President for Latin America to join us today to give some introductory remarks from a political perspective. But until he is with us, I would propose to go to Pablo Fernandez. He's the Assistant Secretary General of UCLG for Partnerships. Pablo is with a beautiful background in Nairobi today. Thank you, Pablo, for joining. And what I am inviting Pablo to do is to make the link between the work around this research on care and this very important principle that is mainstreamed in our whole strategy. And one of the key instruments that we are putting in motion now to go to the next phase of the implementation of our Pact for the Future, the local social covenant. So some thoughts on how we are organizing this and how both agenda will be talking to each other, also in view of our next Congress next year. Pablo, the floor is yours.
We did have a little bit of a delay. Thank you, Emilia. Good. Go. And please bear with me because our connection is not so good here, but greetings from Nairobi to everyone. As Emilia was referring, what we are trying to frame is the next phase of what we understand is the local multilateral system. And within this local multilateral system, we are being coherent to what we are calling for the United Nations and other multilateral spaces to be inclusive and to be networked. So we are going into a second phase of our Cities Are Listening strategy, the town hall that was launched in 2019 in our Durban Congress, which is our structural political space and dialogue with organized civil society and other stakeholders. We are guaranteeing to bring the voices of our peers in the United Nations system, the NGOs, and the civil society to advocate to our own constituency as well. So what we are taking as an advantage is this year's convening of the World Social Development Summit to build what we launched during the U20 in Brazil in November of 2024, which is the local social covenant, which is what Emilia was referring to as our renewed strategy towards the Congress. The local social covenant is a political space that has three axes, three ways of engaging. One is high-level political commitments that will be the highest commitment of our own constituency coming from recommendations of our town hall on 9 pillars such as housing, food systems, local finance, public health, the new essentials, and others that you will see in a video later. The actions, which is actions for our present and future generations. Everything that our constituency is doing, including those that Anna was referring for gold on caring systems, and those public policies that should be fit for purpose for the generations to come. And finally, doing a mapping of all the multilateral strategies that are doing, and we call multilateral strategies because we understand multilateralism as a platform and as an umbrella of different multilateral spaces that are bringing about this transformation. And for this, we are putting ahead also three cross-cutting strategies or axes. One is anti-discrimination. We are having affirmative actions for non-discrimination in each of these places. The other is a formal youth engagement mechanism, including young elected officials, young local commitments that we will be bringing about. Everything that we are saying will be, of course, anchored on a human rights perspective, building on local democracy, and finally, having, of course, public service delivery and the public services call everywhere we stand as the component of where we stand. So this is what we call the local social covenant. It is the town hall. Many of the colleagues who are building on the Gold Report are as well taking part of the town hall for many years. We are recommitting with all their but as valid as ever concepts such as the right to the city, the protection of the commons, subsidiarity, and rebuilding trust. And we are bringing about a new generation of essentials, which is what we call the new public service delivery. We know that it may sound abstract, but it is a firm strategy with key access, and it is bringing everyone that wants to build on the social covenant to be in our table, because the local and regional government's table is fit for everyone who is committed to our values. I would leave it here, Emilia. Looking forward to welcome many of you in Nairobi, including yourself, and happy to be in this exercise. Well, thank you very much, Pablo. Indeed, on my way tomorrow to Nairobi, and we are going to watch a video that I think gives you a little bit of background and consolidate some of the ideas that Pablo has shared with us. I want to highlight the importance to consider the local social covenant as an important
important instrument for a structural dialogue throughout the constituency and beyond. And I think that and beyond part of it is what gives it a lot of value. We are trying to enhance the capacity of the original town halls from consultation mechanisms to integrated mechanisms in UCLG policy making. And I think it is relevant to consider that our partnership with civil society is extremely important to do that. And some of the key alliances that are here with us today, like the Global Alliance of Care, institutes like IIED, colleagues from the platform on Right for the City, all of our sections, in particular Metropolis, because they have a very strong focus on care, but also Mercociudades and others. It is this ecosystem that is going to guarantee the implementation of the instrument and hopefully ensure the force, the ownership, and the identity of the policy that will come out of it and hopefully be ratified by our Congress next year. So let us watch that video now and helping to consolidate some of these ideas. Thank you, colleagues. In a world marked by growing inequalities and global crises, local governments stand at the front line of action. We face the challenge of building societies grounded in rights and driven by universal public services. The municipal movement is advancing the local social covenant. This is not just a commitment, it is a call to action. Housing is a right, not a privilege. Local governments demand policies that ensure access to adequate, affordable, and dignified housing for all. Culture is the backbone of democracy and social cohesion. We fight for cultural rights as a pillar of human dignity and collective memory. Without strong local finances, there is no local democracy. Fiscal justice and direct access to resources are essential to deliver public services that leave no one behind. The climate emergency is a human rights crisis. We must act locally to ensure a just transition that protects communities, ecosystems, and future generations. Health is a public good, not a commodity. We champion universal, community-based health services to guarantee care for all. Care, digital rights, time, and cities after dark are the new essentials. Cities and territories are reclaiming public services as foundations of democratic societies. Peace is built in our streets, in our neighborhoods, in our communities. Local governments are key actors in conflict prevention and fostering social cohesion. Hunger is a collective failure. We need territorialized food systems that guarantee access to healthy, sustainable, and locally produced food. The local social covenant secures political commitments to guarantee these fundamental rights. We are developing sustainable, concrete solutions that address today's challenges while securing a just future for the next generations. We bring local voices to global tables, ensuring that cities and territories shape international agendas through our diverse and interconnected multilateral strategies. The local social covenant is not just our strategy, it is our political determination. It is a commitment to dignity, justice, and collective action. Together, we are shaping the future,
through a bold, inclusive, and renewed municipal movement. Well, I love this video. I hadn't seen the final version yet, and I am so happy to see all of these images are part of our work. All of these images are part of the things that we go through with members, all of those moments that we share. I hope you enjoy this and that it helps us to define what we are trying to do. Happy to share this video with you and for you to make it known to others when you're trying to explain what you do participating in a movement like ours. So thank you very much, team, for this. And I am very happy to introduce our Vice President for Latin America, Fernando Gray, the Mayor of Esteban Echevarría. Fernando, yo sé que los intendentes siempre estáis muy ocupados y por eso te agradezco mucho, con especial cariño, que estés aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias, de verdad. Te doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Un especial abrazo para ti, Emilia, y para el equipo del secretariado por la organización de este momento de reflexión. Es un gran honor participar de este panel organizado por CGLU, vinculado a cómo los gobiernos locales y regionales construimos ciudades que cuidan. El desafío de cumplir con la Agenda 2030 exige que nuestras ciudades sean cada día más resilientes, armónicas y sostenibles. Sin duda, estamos atravesando una etapa fundacional para el municipalismo regional y global, cuya centralidad en el camino hacia un desarrollo inclusivo y equitativo es indiscutible. Nos encontramos en un contexto inédito en el que los gobiernos nacionales deben enfrentar múltiples crisis solapadas. Es en nuestros territorios donde estos desafíos se viven de forma cotidiana. Por ello, las ciudades debemos fortalecernos para actuar con rapidez y eficacia, mejorando nuestros modos de vida. Entiendo que debemos continuar trabajando para consolidar la cooperación, generar nuevas vías de financiamiento y proteger los bienes comunes, al tiempo que luchamos contra las desigualdades. Desde Mercociudades sostenemos que los cuidados ocupan un lugar central en el compromiso político y en la capacidad de incidencia de los gobiernos locales y regionales, aún más en el marco de nuestra agenda por la igualdad hacia Beijing +30. Destaco que tanto desde CGLU como desde Mercociudades renovamos nuestro compromiso con una nueva agenda mundial para la igualdad, situando el bienestar de las comunidades, las personas cuidadoras y el planeta en el centro. Los cuidados son fundamentales para el plan de rescate local de los ODS y el Pacto para el Futuro de la Humanidad. Desde Mercociudades nos sumamos al llamado de CGLU para establecer coaliciones de alto impacto y avanzar hacia una gobernanza multinivel centrada en la igualdad, la proximidad y la sostenibilidad. Entendemos que la coalición social local será una nueva plataforma política multiactoral que permitirá establecer alianzas globales para co-crear sistemas de cuidados basados en los derechos y en la solidaridad. Sistemas que reflejen las experiencias vividas por las mujeres, las juventudes y las comunidades estructuralmente excluidas. En este marco, desde Mercociudades, estamos desarrollando el compromiso de cuidados de Mercociudades a través de esta iniciativa. Las ciudades se comprometen a
impulsar el desarrollo de un sistema de información territorial que fortalezca las respuestas nacionales. 2. Reconocer el rol protector, activo y comprometido del Estado para garantizar la calidad de la oferta de cuidados y el ejercicio de plenos derechos. 3. Incorporar en las agendas de formación y certificación a las personas cuidadoras, garantizando el acceso y promoviendo modelos formativos centrados en la persona. 4. Promover la participación de los hombres en las tareas de cuidado, evitando que el cuidado formal se sostenga en empleo precario y feminizante. 5. Aumentar las partidas presupuestarias destinadas a las políticas de cuidados y seguir abogando por mayor financiación desde los niveles nacional e internacional. Este año llevaremos adelante 2 capacitaciones, junto con la implementación de un sistema de indicadores para medir el avance de estos compromisos y una campaña de sensibilización y difusión. Aprovecho también esta oportunidad para invitar a todas las ciudades de Latinoamérica a sumarse a este proceso. Debemos comprometernos con una agenda estructurada desde la lógica de los cuidados. Revisar la manera en que se desarrollan nuestras ciudades puede ser clave para cerrar brechas y desigualdades de género y generacionales. Trabajemos para atender las inequidades en materias de accesibilidad, distribución del tiempo y las tareas de cuidado. Repensemos nuestros diseños urbanos en función de ciudades que cuidan y colocan el bienestar, la sostenibilidad y la igualdad en el centro de sus prioridades. En un contexto global atravesado por crisis, emergencias humanitarias y ambientales, los gobiernos locales cumplimos un rol fundamental en la promoción de la paz, la justicia social y el respeto por la diversidad. Frente a la proliferación de discursos de odio y posiciones negacionistas sobre acuerdos globales como el cambio climático, los derechos humanos, la convivencia pacífica y la igualdad de género, sostenemos la defensa impostergable de la democracia como punto de partida para asegurar un mundo más solidario, sostenible y resiliente para todos y todas. Muchas gracias, Emilia, un gran saludo y muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, vicepresidente. Yo no sé si oye, pero yo estoy segura de que hay algunos aplausos por ahí con total seguridad. Y me encanta recibir de nuevo la confirmación de ese mandato, ¿no? De ese mandato para seguir haciendo una agenda propositiva desde este movimiento municipalista que nos une. Porque es verdad que en este momento de crisis que están interconectadas, yo creo que realmente poner los cuidados en el centro, el desarrollo de un nuevo contrato social nos da un propósito renovado para esa transformación de la humanidad que necesitamos. O sea que muchísimas gracias por haber dado aquí en viva voz ese mandato político al ejercicio que estamos haciendo. Y desde el chat ya veo que le están compartiendo abrazos desde Villa Carlos Paz, que por aquí la veo a nuestra compañera. Intendente, muchas gracias. And now, colleagues, we are going to another part of our exercises, of our future envisioning exercises that you all know very well. I understand Mateo Fabris, a research officer in United Cities and Local Governments Wealth Secretariat, is going to guide us through the Mentimeter exercise. We are in your hands, Mateo. Thank you very much, Emilia, and thank you all for being here. I suppose that many of you today are familiar with the Mentimeter.
since it's something that we use often at UCLG. But for everyone else, Mentimeter is an interactive tool that allows the presenter to ask questions directly to you, the participants, and then to see the answers in real time. To access the Mentimeter, please scan the QR code that you see now on the screen, or go to www.menti.com and then insert the number that you see on the screen. That's 74550003. To repeat the number, it's 74550003. We can wait a couple of minutes, a couple of seconds actually. The faster you can do it, the better it is for everybody to be connected. And then we can jump in the first question. Okay, so the first question that we want to ask you today is what word or idea comes to mind when you think of care? You can write up to 3 questions, and then they're gonna up to 3 answers, and then they're gonna be visualized here in a word cloud. The first I see is human need. Then we can find network, society, support, but also service, transformation. Now they're pouring in protección, protection, family, women, equality. Seems to be very central, this idea also of community, support, embrace, proximity. We can see a lot of different spheres here. We can see some more emotional spheres, some more service spheres, some social groups also that are particularly connected to care, such as women. But we can also see that care is connected to society as a whole, and so it's not an individual or private thing. We can see time coming up. We can see, of course, several mentions of human rights. We can also see that it's a necessity. Care is a necessity that everybody, sooner or later in their life, has. And so from UCLG, for instance, we're trying to push this idea that's very, very collective of care, that everybody and not only vulnerable groups need care. And now to go to the second question, we ask you from 1 to 10, how much do you think that care contributes to these 3 statements? You can indicate on a scale of how much you agree or disagree with these statements. That are that care contributes to making more sustainable and resilient territories, to more democratic territories, or to more just and inclusive territories. And so far, I am seeing that care really contributes to all 3. And this makes me very happy, and it makes us really glad at UCLG, because we believe that when we think about care, and we can see it from your answers here, care is not just a sectoral issue, a sectoral concept or a domain, but rather a cross-cutting lens that can be applied to local governance or to regional governance to really improve the delivery of public services and to really cater to the needs and to the aspirations of all people. And this is extremely interesting that you indicate that it's really crucial to all of the 3 dimensions. And I think this really shows that you're ready for this session. You're ready to uncover the infrastructures of care, the strategies that cities and territories put in place to advance care, and also then later to discuss this concept and see how we can advance it together. So thank you very much. I will give back the word to Emilia. Thank you very much.
Thank you very much, Mateo. Good job. I do feel that we are preaching to the choir in this session. Of course, they are very committed to care. It gives you a good feeling, however, to see how care is starting to be understood in spaces that might not have been the typical ones, as I was saying at the beginning, and we see it relevant in the different aspects of the work of local government. So thank you very much for this interactive exercise. I leave you in the good hands of our head of research, Anna. We trust in you the continuation of the session. Thank you. Thank you, Emilia and Mateo for this interactive exercise, which I think was very interesting. Let's move on with the session. The next block is called Entry Point, and in it we will invite two well-known colleagues for UCLG research and UCLG in general. It's Camila Cociña and Paula Sevilla Núñez. They work at IIED, the Research Institute in London. I say that they are well known because they were part of our steering committee in the production of the Goal 6 report, which was on pathways to urban and territorial equality. And now in this Goal 7 process, they have also a very important role, which is to gather all of these contributions, these 50 plus contributions from stage 1 that I was mentioning at the beginning, and also in the upcoming stages, analyze them, systematize them, and come up with a shared vision of first what was care and how we understand care and which values underpin this agenda. And now what they will do is to better understand which infrastructures become essential to continue advancing this agenda of care. What they will do now is to explain what infrastructures of care mean, continuing with these interventions that we have had since the beginning of the session. So what I will do now is just share the floor to them, and also with the support of a PowerPoint to make things more visible and understandable. Camila, Paula, it's a pleasure having you here. Thank you so much, Ana. Thank you, Emilia. Thank you to the entire team at UCLG. It's a pleasure to be here and always cooperate. Es un placer. I'm going to speak in English just because the document was in English, and so it's easier for me, but I'll try to speak slow for the interpretation. But my name is Paula Sevilla. I am a housing justice researcher at the International Institute for Environment and Development, IIED, along with my colleague Camila, who will come a bit later on. And as Anna was mentioning, we'll explain. I'll begin off by explaining a little bit what the kind of main conclusions of the first phase of the multimedia journal gave us, and then we'll move on to moving forward for this next phase. So next slide, please. Thank you. So as Anna was mentioning at the beginning, the first stage of the Goal 7 process concluded with more than 50 contributions from different partners organizations, and that provided a collective reflection on how care can improve regional and local governance. And this is all available in the Multimedia Journal. And at IIED, we had the pleasure of working on a conclusion piece, so reading all these contributions and trying to provide a bit of a summary of what this Goal 7 journey gave us until this point. So the main conclusion, the main idea is that cities and territories that care enable transformation and reparatory processes that put people and the planet at the center. And they move beyond purely market logics to prioritize collective well-being and shared prosperity. And so some of the crucial aspects to consider about care and local governments is in the next slide, where we talk about how cities and territories that care have proved to be more just, more equal, and more democratic and more sustainable. So in aiming to ensure that, I'll go fast through this because of course we're going to focus more on the next phase, but you can read the summary document. But basically these three areas: first is in aiming to ensure the well-being of all populations. Tackling inequalities is a key priority of caring cities and territories, and there are multiple ways in which they
they do this? By reaching people, by reaching communities, by reaching territories and marginalized spaces within the territory. But cities that care also ensure that the needs and aspirations of diverse populations are met through democratic and decentralized forms of decision making, and recognizing not just the participation, but also meaningfully engaging communities. And thirdly, the most effective caring approaches also foster environmental sustainability as they recognize and act upon the interconnection between people's well-being and their relationship with their environment. So caring approaches really invite us to rethink how we care for people and the planet. And ultimately, when care is mainstreamed across these sectors and includes all social groups, then local governance becomes more efficient and fair. So this commitment that local and regional governments have expressed to care represents a crucial opportunity to undertake bold steps towards securing the well-being of all people. And from the many contributions, and of course from all your experiences, we know the ways in which caring local and regional governments are already working through this. And so in doing so, caring cities and territories respond to the need to renew the social contract and restore the role of the public, and prioritize innovative public service provision, what we're thinking of in this space as the new essentials. So now moving on to the next phase of the research process, I'll give it over to Camila to walk us through care infrastructures of care. Thank you, Paula, and thank you, Anna and Emilia, and everybody who is here today. So yeah, as Paula said, these three categories that we also share now in the Mentimeter were really emerging from the contributions that responded to this question of what do we need care in cities. That is what we did in stage 1 of this Goal 7 process. And really what we are doing now together with the Goal team is to shift the conversation not only of why do we need cities that care, but also how do cities care. And the proposition here is that the way in which we are going to be looking at that question of how do cities care is asking what are the necessary infrastructures for cities to care. And the word infrastructure, of course, is a word that can have many meanings. And what we are trying to do starting today really is to build together a definition of those infrastructures of care in a way that really reflect the complexity and the multi-level kind of engagement that cities and local and regional governments have when they care about their populations and the planet. So if you go to the next slide, and this is a very kind of short, a few ideas to kind of have as entry points, because this is something really that we are going to be kind of building together, are a couple of provocations with these two kind of key questions. One has to do with why to promote the idea of care infrastructures. First, we think that talking about infrastructures provide an opportunity to shift the focus from individuals to systems and collective efforts of care. And that's something that I think UCLG has been doing quite kind of emphatically by putting the idea of care as a kind of, as a duty, if you want, of the collective efforts that governments take forward. The second one is the idea that infrastructure provide a clear mechanism to redistribute and reduce the burden of care work. That's something that the Vice President from Latin America was stressing so clearly, and I think is something that is at the core of focusing in this idea of care. But then the main question, and as I say, this is something that is still under construction and we hope to build together through the contributions, is what are these care infrastructures and what do we mean when we talk about care infrastructures? We think that infrastructures are, of course, the physical, but also the social, the governance, the deliberative spaces that provide the scaffolding, if you want, for the reproduction of collective and personal life. And by this, basically, we are referring to the wide range of rights that everybody should have for living a meaningful and flourishing life. Care infrastructures are also common efforts to support welfare and safety nets, social networks, and bonds of solidarity. So they have, as a nature, this kind of idea of protection and this idea of really kind of providing well, as the word said, the infrastructure for these different kind of safety nets to be sustained over time. And finally, there is also an important aspect that is about the idea of their physical and institutional
mechanism that allows services and new essentials to reach often marginalized territories. And this is the kind of more territorial side that the idea of infrastructure brings, that is not only about having the capacity to respond to rights, but really being able to reach territories, to reach people, to reach marginalized populations, to reach areas that have been usually left behind. And I think that is probably the main focus that the idea of talking about infrastructure from a local and regional government space provides. And I will leave it there. Hopefully these entry points will kind of kick the ball to start the conversation about this idea of infrastructures of care for this second stage. Thank you very much. And back to you, Anna. So thank you very much for this framing. I think it has given us lots of ideas and provocations as well as you were saying at the beginning, to continue this conversation. So what we're gonna do now, without further ado, is to move on with the next segment called contributions. In this segment, we invite local government representatives to explain what they are doing in terms of advancing this caring agenda to have more caring cities and territories. In the first place, we will have Claire Hart. She is a councillor of Montpellier and the vice president of Montpellier Méditerranée Métropole. So I invite Ms. Claire Hart to join us and to explain us in around 8-10 minutes what she and her city are doing to advance this care agenda. Ms. Hart? Hello, Anna. Hi, everybody. Hi to Emilia and hello to all. Can you hear me okay? Perfectly, thank you. Yeah, can you hear okay? It's okay? Yes. I have some slides, if you have them. You can maybe put them on. Otherwise, I'll start talking, but if you can integrate the slides, Anna, that would be wonderful. Well, this is a superb question, and I would like to begin by saying that it's a pretty obvious question, if you like, for us, because what do we do as elected representatives? We are here to provide the happiest and the best well-being possible for our citizens, for our local community. That's our goal. That's why we are elected. So the idea of caring for people is very, very much at the heart of all we do. It's very much the center, the hub of the very reason why we decide to be elected, or at least it should be, if I might say so. I'd like as well just to begin by talking about the positive outcome of care. When we talk about care, we're talking about caring and providing care for all the different aspects of public life. We've already talked about this in the introductory notes. I would say housing, food, nutrition, health, transportation, schooling, culture. We've already said that housing is a human right, is not a privilege. This is the way that we're looking at all of this. So all of these rights, if you like, are at the heart of our action. And that's why I love the people and planet approach of UCLG, because it is so very central to what we do. So the positive outcome would be, I would say, greater social justice, greater inclusivity, and a more resilient society. Now, if I was to give you perhaps some examples moving forward in the slides here, I would say that probably the central note would be that when we put care at the heart of our action, both local level and international, we have decided in Montpellier to call our society a child-friendly society or a child-friendly city. Why? Because we believe that when we care for children and when we take into account all of their needs, we're caring for people with disabilities, we're caring for the elderly, we're caring as well for those who are infirm. And we believe that if we really
fix our objectives on our kids, to give the kids the best society possible, then we will help everybody. So that's what we're doing at the moment. And to do this, we've joined a wonderful network called Friendly Cities to Children. So what does that mean? It means that we think about all the public space, what we do with children in mind. Child-friendly means at children's height. It means making it safe. It means as well making sure that children feel good in these specific places. It means as well providing playability and enjoyability. So this is the way we think our city. And again, one of the things, when we're linking people and planet, one of the things we've done in Montpellier is we have covered our public space with small fountains so that children can go and refresh themselves in those fountains while all the time, at the same time, protecting our environment by bringing the temperature down as a whole in the local area. So this is the kind of thing we're doing. And one of the very important aspects, and I would say this is important for children, but we obviously do the same thing with adults, is to take into account the opinion and the ideas and the projects and the suggestions of our community, be they kids or be they adults. We make sure that when we're going to do something, when we're moving towards a new project, we do it together, hand in hand, with democratic participation by all parties. So this is very, very important for us as well. Moving forward in the slides. Thank you. So one of the things that we're doing, because we believe that languages, learning languages, being open to the rest of the world, having a future forward vision, again, for children is extremely important. And we're very aware that in our societies, the wealthier members of society have access already to this kind of thing. Children whose parents can afford it will pay for extracurricular activities, will allow them to learn English and other languages, whereas the kids whose parents are having more difficulty making ends meet at the end of the month will not be able to do that. So one of the things that we're bringing in at the moment is language training in primary schools from the earlier stage onwards. So that, again, we consider is a way of caring for our kids, making sure that they all have the same opportunities. And this is, I would say, perhaps, and I'm quite sure we all agree with this is really central, is making sure that social determinism is not at play in our city. We know it's very hard to counter social determinism, but we're trying very hard to do so by providing extra accompaniment, extra support for kids who do not have the same opportunities as others. And our aim is that by 2026, we will have a full language curricula, free of charge, completely free of charge, up and running for kids right across the city of Montpellier. So I just wanted to throw that out there, because that for us, it might not seem to be part of care, but it most definitely is part of a caring society. Moving on in the slides, please. So when we consider all these aspects, and when we consider creating these opportunities for children, can I have the next slide, if possible? We're also talking about, obviously the other aspects. And one of the things that we're doing as well is providing a new experimental and fully fledged today social security program for food and nutrition. Now, that is something very, very new. The goal is that we provide healthy, nutritious food, locally sourced food for all of our population. So we've created a number of food distribution points, which people will pay for, but it's income indexed, meaning that somebody who really is having difficulties, and I'm thinking single mothers with children, will not pay very much
to procure fresh fruit and vegetables, for example. And this fresh fruit, it's a virtuous circle, because the fresh fruit and vegetables will come from our local producers and our local farmers. So again, it's a simple way of providing care, of providing a direct support service on one of the most important things of all, which is food, and helping people to eat in the most healthy way possible. Next slide, please. And next slide, if possible. Next slide. Thank you. Lovely. I just want to have a very, very quick zoom before I conclude on some of our extra Montpellier activity as well. We try to provide care and support and a caring approach through decentralized cooperation. One of the examples is Bethlehem. We're helping to build a daycare center in Bethlehem in the West Bank of Jordan in Palestine. So this again is something that we're working on, very important to us to be able to support Bethlehem, and we are working with other French cities to make this, which is a dream project for Palestine, for Bethlehem, to make this possible for this city. And just moving on, another example is Morocco. So we have at the moment as well, where we are also providing a sister project for creating a tourist circuit in a very, very underprivileged area of Morocco, which is the Argen Valley. So I won't go any further, but I will say that one of the important factors is empowering women in Montpellier, but also in our cooperation projects around the world. That is absolutely essential for us. Now, I just want to finish by saying that when we consider a caring approach, once again, to me, it's absolutely intrinsic to being a person from the local elected representatives. And I'm throwing out a question to the Agora. There is one on the screen, but I also want to bring in another idea at this point, which is how can we quantify and measure the results of a care-based society? We can only improve if we can quantify and measure. We know that in all that we do. And I would like us to think, because it's a subject that we're thinking about at the moment, I would like us all to reflect upon what is happening at the moment in Bhutan, in that very, very distant country, which is the gross National Happiness Index. It's very, very concrete. It's very practical, and it's all about providing the most caring society possible and being able to measure it. It was said in the introduction, it's not about bankability and bankable returns. It's about providing a caring, loving, friendly, happy society. And I would like to throw out to you all, what do you think about this idea of gross national happiness index? Would that not be an interesting way forward? Thanks very much, Anna. Thanks to all of you, and looking forward to hearing your input. No, thanks to you, Ms. Hart. It's been a really inspiring presentation. What I briefly take from it is the way that you put into practice this new understanding of public space, right, based on care, like one where children reclaim streets and not cars. Also, at the same time, I see how you are rethinking the local economy and thus redistributing the burden of care, one of these 5 R's in the context of care systems and economies, by supporting community safety nets and innovative tools as well, like these monthly checks that you were mentioning, that have a broader impact, right? That they boost health, they boost food sovereignty, and they promote local production. And also, as you were finally saying, not to forget that the critical role of decentralized cooperation, through which you're showing that more caring and more resilient territories can be a reality, even in the most challenging
context, and this can help advance also new social norms based on corresponsibility. Like we relate the white project that at UCLG we are coordinating that focus. One of the axes is precisely on empowering women and making these social norms evolve. So thank you very much once again for being with us. We take this final question that you share with the participants, and we will bring it to the Agora in some minutes. Thank you. We're moving now to the second contributor of the day. It's Nelly Patricia Awa Wasnan. She is the Deputy Mayor of Cocody and the co-president of the International Observatory on Participatory Democracy for Gender Equality. It's a pleasure having you here today, and the floor is yours. I think there's a problem with the microphone or with the sound. Vous m'entendez maintenant? Oui, parfait, merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci Anna de me donner la parole. Bonjour à Emilia, et je remercie à Emilia qui me donne l'occasion là de présenter la politique de la mairie de Cocody, qui est une commune du département d'Abidjan en Côte d'Ivoire, et qui est, disons, la commune la plus aisée du pays. Alors, si on peut avancer sur, voilà. Alors, je vous ai montré là, une minute, hein, excusez-moi, j'agrandis. Je vous ai montré là comment Abidjan, dans la commune, on prend soin de nos administrés, parce qu'on a conscience de l'enjeu que représente la santé pour la population. Et donc, on a décidé de nous concentrer sur certains aspects de la santé, en l'occurrence, tout ce qui est santé environnementale, santé physique, santé mentale aussi. Et donc, par rapport à cela, nous avons posé certaines actions. Nous avons, entre autres, rénové et construit certains centres de santé. Nous avons, parce qu'au sein de la commune de Cocody, nous avons certains villages. C'est la spécificité de la commune de Cocody. Nous avons au moins 11 villages qui font partie de la commune. Et donc, pour pouvoir aider ces villages-là à s'émanciper, nous avons procédé à la construction de santé, de centres de santé, et à la rénovation de certains centres de santé en y apportant des équipements, disons, modernes, pour pouvoir faciliter la prise en charge. Ici, je vous montre la photo du maire qui remet la clé d'une ambulance, parce que nous avons doté les hôpitaux et les centres de santé d'ambulances pour faciliter le transfert des malades quand il y a un souci. Nous avons aussi au plan pour prendre soin des malades, nous avons donné aussi des couveuses à ces différents centres de santé et aux hôpitaux, parce qu'au sein de la commune, nous avons 2 CHU. Donc, nous leur avons donné des couveuses. Nous avons aussi procédé à la construction d'une décharge pour pouvoir ramasser, brûler tout ce qui est déchets des hôpitaux, éventuellement dans les CHU. Nous avons aussi pris le temps de construire des allées piétonnes
pour pouvoir inciter nos populations à marcher et donc à faire du sport. Nous avons également créé des zones piétonnes pour pouvoir des zones, nous avons des zones vertes, des espaces verts. Nous avons créé des espaces verts et même nous avons incité les populations dans le planting d'arbres. Nous avons choisi des zones de planting d'arbres et les populations peuvent aller planter des arbres, en l'occurrence le long des voies, pour pouvoir apporter un peu de verdure à tout ce qui est béton. Dans les quartiers même, on a des espaces verts et donc on y plante aussi des arbres, tout ça pour pouvoir rafraîchir un peu l'environnement et apporter un peu plus de nature à nos populations. Nous avons mis en place une brigade de lutte contre le désordre urbain parce que dans nos villes, nous constatons que dès qu'un espace est libre, les populations tiennent à la coloniser, soit pour faire un commerce, soit pour monter une activité. Et donc, on a mis en place une brigade de lutte pour pouvoir lutter contre tout ça afin de pouvoir conserver nos espaces vers nos réserves administratives pour l'aménagement d'autres actions pour la population. Nous avons développé un transport en commun. Là, nous avons créé la structure et on est en train de faire le lancement pour mettre en place des transports en commun qui vont un peu libérer l'usage intempestif des véhicules et permettre ainsi de réduire la pollution. Nous travaillons aussi sur tout ce qui est le fait de fumer en public. On fait des campagnes là-dessus pour demander aux populations d'éviter de fumer dans les lieux publics et de verser les déchets dans les rues en installant des poubelles dans pratiquement toutes les zones. Nous avons aussi mis en place des toilettes publiques dans pratiquement tous les secteurs afin de permettre aux gens de ne plus avoir à uriner parce que malheureusement, ça se voit encore à uriner dans les espaces verts. Et donc, nous essayons aussi par des campagnes de sensibilisation, d'emmener nos populations à participer à la prise en charge, disons, de leur commune pour le bien-être de tous. Voilà, je pense vous avoir résumé en partie notre contribution et une partie des actions que nous avons mises en place pour pouvoir aider nos populations à pouvoir vivre dans un environnement sain et pour le bien-être de tous. Je vous remercie. Merci, merci bien. Je sais que vous aviez une question à la fin pour lancer aux participants. Je ne sais pas si vous voulez la relancer vous-même. Voilà. Oui. Alors, la question, c'est comment faire barrage aux volontés de certains industriels qui, au nom de la compétitivité, empêchent des mesures de protection de la santé et de l'environnement. Merci. Merci, merci bien pour cette présentation qui illustre bien une approche intégrée du soin. On voit bien ici que prendre soin de la population, c'est aussi prendre soin de l'environnement, du bien-être et de la qualité de vie. Donc ça, c'est bien relié. Et que précisément, trouver des solutions aux problèmes de santé
et aussi agir sur les déterminants socio-environnementaux de la santé, non? Mais c'est mettre les personnes en avant, mais mettre aussi la planète en avant. Et vous avez montré aussi comment les partenariats, non? Et la proximité des projets locaux avec les acteurs sociaux sont des leviers essentiels pour répondre aux besoins des populations à travers les soins et le faire aussi, c'est important de le faire sans les subordonner à la logique de rentabilité économique, même si ce dernier point continue à être un enjeu important, comme vous mentionnez dans votre question pour l'Aurora. Voilà, donc merci bien pour votre contribución. Vamos a pasar ahora a la última contribución de este ejercicio de visión de futuro. Tenemos a Ana María Aljure Reales, que es la gerente de la ciudad de Barranquilla en Colombia. Ana María, te invito a sumarte a este día y a contarnos qué hacéis desde Barranquilla a nivel de cuidados. Hola, muy buenos días a todos. ¿Sí me alcanzan a ver? Si no me equivoco, no te vemos. ¿Oírte No, no sí? me ven. No. Un segundito, por favor. De acuerdo. Ahora. Ahora sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, a ustedes, de verdad, en nombre de nuestro alcalde, agradecemos muchísimo esta oportunidad. En este momento me encuentro en Madrid, iba ya en un taxi, me bajé para asistir a la reunión porque la tenía programada antecitos. Pero bueno, agradecerles de verdad por esta oportunidad y contarles un poco lo que estamos haciendo en la ciudad de Barranquilla y cómo nosotros podemos aportar y trabajar en equipo con ustedes. Genial. Ana María, solo una cosita, que es que se te ve oscura. No sé si puedes orientarte diferente porque tienes la luz detrás. Genial, ahí un poquillo mejor, sí. Perfecto. Ahí, perfecto. Genial, gracias. Listo, gracias. ¿Podemos empezar con la presentación, por favor? Bueno, nuestra presentación hacia ciudades y territorios que cuidan de y con todas las personas y el planeta. Siguiente, por favor. Incluyete más es el sistema de cuidado para las personas con discapacidad y sus cuidadores. En Barranquilla nosotros hemos construido un modelo holístico, híbrido y andando para que se articule con el sistema de discapacidad y cuidado. Comenzamos por hacerlo visible para las personas con discapacidad. Hemos trabajado en estos 3 enfoques. El primero, la gobernanza, la inclusión como prioridad institucional. Segundo, la dignidad y reconocimiento, una toma de decisiones, certeza en las personas o centrada en las personas. Y el tercero, unos centros Llégate, que son unos servicios institucionales con la comunidad para el cuidado y la vida independiente. Siguiente, por favor. El vínculo entre su contribución y los cuidados. El cuidado no es un gasto, sino una inversión para construir sociedades sostenibles. Transformamos los imaginarios y las narrativas en la ciudad frente a la discapacidad y orientamos y articulamos servicios con enfoque sistémico, con un enfoque sistémico centrado en la persona y en el aseguramiento de sus derechos. Aquí es importante resaltar que nosotros buscando que la gente se sienta incluida, porque una de las principales situaciones que viven las personas con discapacidad y lo que muchos nos han dicho en los diferentes escenarios que nos hemos podido reunir es que se sientan que la gente les da lástima o no los miren con las capacidades que ellos tienen en su interior. Entonces, por eso nosotros estamos destruyendo esos imaginarios y que cuando haya una persona con discapacidad a su alrededor, sientan que tiene un potencial que es el que nosotros tenemos que empezar a mostrarle al mundo para que ellos también puedan hacerse parte de todo lo que es nuestra ciudad y por supuesto todo el mundo hoy, que prácticamente se está perdiendo muchísimo al no tenerlos en cuenta. Entre el 3 y el 7% del PIB del mundo hoy está perdiendo estas personas que tienen mucho para dar. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el vínculo con la infraestructura de cuidado a partir de la unión de la infraestructura. Perdón. Se te oye bien, se te oye bien. Muchas gracias.
a partir de la unión de infraestructura física accesible, más infraestructura sistémica, más infraestructura ciudadana. Implementar desde un enfoque de desarrollo inclusivo comunitario acciones afirmativas, reivindicativas y sostenibles para las personas con discapacidad y sus cuidadores. Promovemos economías centradas en el bienestar humano, superando el aislamiento. Nuestra oferta para la participación social y productiva va en crecimiento y generamos condiciones reales para la autonomía en clave con la sostenibilidad intergeneracional. Siguiente, por favor. Antes de la pregunta, por decirlo así, contarles que desde el año 2024, nosotros en esta administración, que es la tercera del alcalde Alejandro Char en Barranquilla, no obstante, tenemos 17 años de estar al frente de la ciudad y habíamos venido avanzando muchísimo con la primera infancia, con las personas, digamos, de la tercera edad, y teníamos una deuda histórica que saldar con las personas con discapacidad y su cuidador. Aquí el enfoque que le dimos en el momento que empezamos a estructurar esta estrategia de Inclúyete Más es pensar la persona con discapacidad y por supuesto su cuidador, que en su mayoría son mujeres, casi que el 86% de las cuidadoras son mujeres. Nosotros hicimos 50.000 encuestas en la ciudad, hay 50.000 personas con discapacidad, 26.000 personas son cuidadoras y prácticamente el 86% son mujeres. Mujeres que tuvieron que abandonar su proyecto de vida, mujeres que tuvieron que quedarse 100% al servicio de esa persona con discapacidad porque no tenía ninguna otra manera de sobrevivir, que por el mismo amor a esa persona con discapacidad también abandonó sus sueños y que adicional hoy le toca hacer, digamos, todos los oficios varios de la casa, cocinar, planchar, hacer todo para que no solamente la persona con discapacidad esté bien, sino toda la familia. Y queremos que esa persona sienta que hay una segunda oportunidad en la ciudad de Barranquilla. Y la manera es a través de formación. Entonces empezamos con el SENA, que es el Centro de Aprendizaje en Colombia, a formarlas, y adicional les vamos a entregar un plan semilla para que ellas puedan desde su hogar, desde esa función de cuidado, también cumplir con su propósito de vida o estudiar o hacer clases en línea o prepararse o montar su microempresa y que de una u otra manera también pueda integrarse a el tejido económico de la ciudad. Entonces, por eso la importancia que los bancos, que los modelos de desarrollo de financiación no solamente tengan en cuenta lo nacional, sino lo subnacional, porque una de las grandes situaciones que se está presentando hoy es que entidades como el BID o entidades, digamos, de diferentes aspectos o diferentes espectros no le prestan directamente a las entidades territoriales. Nosotros hoy estamos aportando 32.000 millones de pesos para esta política de Inclúyete Más, en el que no solamente estamos ayudando con la parte de ayudas técnicas o el acompañamiento, el plan Semilla, o nuestro centro Inclúyete Más, o nuestro centro Inclúyete, que también es móvil, sino que adicional necesitamos más recursos para poder llegar a más gente y para poder mejorarle la calidad de vida. Estamos haciendo mejoramientos de vivienda, llegamos a las casas de estas personas que se encuentran con discapacidad, les arreglamos, no sé, los pisos, la cocina, los baños, y entregamos una nevera que es de bajo consumo de energía. Entonces, mejorando la sostenibilidad del medio ambiente y, por supuesto, dignificándoles la vida a las personas con discapacidad y, por supuesto, haciéndosela más fácil a sus cuidadores. Muchísimas gracias por el espacio. Pues muchas gracias a ti, Ana María, por esta fantástica contribución. Vemos como Barranquilla es un claro ejemplo de cómo coger esos valores, ¿no? Y esos principios clave del cuidado, como son pues, el reconocimiento, la visibilización, la dignidad, la agencia, ¿no? De los diferentes grupos poblacionales. Pues aquí hablabas de las personas con discapacidad, de las personas cuidadoras, ¿no? Cogerlo y trasladarlo a la práctica local a través de esas infraestructuras de cuidado, ¿no? Que decías que son físicas, pero también son sistémicas, también fomentan esa representación, ¿no? de la comunidad.
Y también hablabas de esa deuda que liga bien con lo que hablaban antes Camila y Paula sobre el rol de los gobiernos locales de reparar, ¿no? De reparar esas desigualdades históricas, esas ausencias, ¿no? que han sido pues normalizadas. Y que hoy pues debemos visibilizarlas, reconocerlas y transformarlas colectivamente desde esta óptica de la corresponsabilidad. Felicito a Barranquilla por este ejercicio. Es un claro ejemplo, creo, ¿no? del trabajo que hacéis desde esa comunidad de práctica de accesibilidad en CGLU, en la que, bueno, gobiernos locales, para quien no lo sepa, pues gobiernos locales y socios de la sociedad civil pues comprometidos avanzan juntos en lo que sería la localización de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y también el Pacto Global de Ciudades para todos y todas. Y bueno, y con esta pregunta que has lanzado, ¿no? Y con las preguntas de las contribuidoras anteriores, vemos al fin y al cabo que hay un reto muy claro, ¿no? Que es bueno, que no podemos impulsar estos cuidados desde lo local con el modelo económico-financiero que tenemos hoy en día, ¿no? Que hay que darle la vuelta y hay que saber localizarlo para que dé respuesta realmente a las necesidades y también esas potencialidades de nuestras comunidades y de los gobiernos locales. Y también, pues, cómo medir todos estos esfuerzos que estamos realizando. Pues dicho lo dicho, muchas gracias Ana María por estar aquí con nosotras hoy, muchas gracias a las otras dos contribuidoras. Pasamos ahora a otro segmento de este ejercicio de visión de futuro, se llama In Focus, y con este ejercicio lo que pretendemos es ligar todas estas conversaciones que hemos estado teniendo durante esta última hora y media, ligarlo con esas agendas globales y esos procesos multilaterales en los que los cuidados ya están presentes, pero también aquellos en los que no están presentes todavía, pero estamos luchando para que estén. Para ello tenemos a María Fernanda Espinosa, que la veo por aquí, muy contentas de tenerte con nosotros. María Fernanda es la presidenta de Cities Alliance y también la directora ejecutiva de Global Women Leaders Voices. María Fernanda, un placer y adelante. Gracias, Ana. También soy Ubuntu Advisor de CGLU, que es uno de los roles que más me entusiasma y me enorgullece, quiero decir, y es por una razón, es por lo que acabamos de escuchar, es decir, cómo funcionan las sociedades locales del cuidado con experiencias muy concretas y muy transformadoras, ¿no? Sí, no sé si es mejor que pase a hablar en inglés, quizá, ¿no? Como no te sé. sientas más cómoda, tenemos interpretación inglés, castellano, francés. Ya, quizá un poquito me voy a saltar a hablar en inglés, si les parece, y realmente, como decía, es muy inspirador escuchar cómo funciona la construcción de tejidos de ciudades y territorios que cuidan, ¿no? Pasando ahora un poquito al inglés, I think that this prospective exercise is going to, first of all, allow us to implement, to put feet and tools and the political traction to the implementation of the Pact of the Future of Humanity, but also to enrich and shape the local social covenant. So what we have heard, I think it's the way the societies and the cities and territories of the 21st century should be designed. But in doing so, what you're doing in local spaces, I think should definitely inform and influence the global agreements, the policy making exercises at the global level. The concept note for this convening mentioned the Financing for Development Conference, which happens once in every 10 years. And we have the golden opportunity to ensure that financing and investing in care economies is absolutely critical
for sustainable development, for eradicating poverty and all forms of inequalities, but also, again, local governments, local and regional governments being one step ahead of global processes. I see also this exercise, the Gold 7 process, and the co-creation of this local social covenant as one of the key contributions of the municipal movement to the World Social Summit to take place next year. It's not next year, it's at the end of this year, actually, in Qatar. So, but, perhaps a little bit of warning, because here what I hear from you is the critical importance to preserve the public goods. I heard many times the issue of health services, of education, of intercultural dialogue, of youth and women empowerment, of public participation in decision making. And this is, in a way, defending the public, the public good, the public services. And that's what I see that is happening at the local level, but unfortunately is not always happening when you look at nation states, and even if you look at the multilateral space. So local multilateralism is absolutely vital into this conversation. I said just a word of caution. The care has become a little bit of a buzzword in the international scene. So when you say care, you practically, say everything, and you include everything. But here we are really talking about the care economy, the paid and unpaid, this invisible backbone of our societies that, in contrast, I say invisible backbone of our societies when they sustain life and well-being of not only of individuals, but of societies, of economies, and of our ecosystems. So we know and understand that everyone requires care in our lifetimes. And for that, we need to design properly financed comprehensive care systems. And this is fundamental for all persons, individuals, to participate equally in society and enjoy the fulfillment of the rights. So care and democracy go hand in hand. It is, at the end of the day, about preserving our livelihoods and our life supporting systems. And I think that we all, with what I hear and the excellent research of IIED, that despite its centrality for the function of our societies, care work and the care economy remain systematically undervalued, under-recognized in public policy, always underfinanced in our budgets, overwhelmingly carried by women. And we should refresh our memories and just realize that women are responsible for 2.5 times more of unpaid care work than men. And even in the informal, mostly economy, 80% of the paid domestic workers worldwide are also women. And of course, we know what are the conditions. Lack of rights, benefits and social protections are almost non-existent, low wages, low unionization, increased violence, psychological and physical, sexual harassment, etc. That's what we are talking about. And we connect this with other phenomena like intensive urbanization, the climate crisis. This makes the situation for women and marginalized women even worse. So even, we all agree that it's impossible to put a number, tag
on the intrinsic value of work, but there are numbers out there. The monetary value of unpaid care work by country fluctuates between 3 and 41% of the GDP. And there are other estimates that talk about $10.8 trillion per year, on the care economy. And in some countries, it's unbelievable, but care work, basically, it's more important than the monetary value of the market sectors, such as manufacturing, trade, or transportation. So this is extremely relevant when we think about macroeconomics and financial planning. So basically, when we talk about the GDP, we know that paid care economy corresponds to around 1.5% of global employment and 380 something, I recall, million jobs about around the world. So this is big in terms of what are the benefits to invest in care work, to connect this to the political participation of women. Let me just share a quick example here that came out in a research that GWL Voices is carrying out with UN Women and UCLG in 6 countries of Latin America. And we identified that caregiving responsibilities are an important obstacle and challenge for female mayors and governors in their access, their exercise, and their permanence in local politics. So we also, looking at care, unpaid, unrecognized, unprofessionalized care work as an obstacle for political participation. So I think that if we address the care crisis, because the care sector and the care economy is in crisis, is centrally we want to achieve social justice, gender equality, sustainable development. And I learned from UCLG and the work that has been, evolving these past years, the beauty is that UCLG doesn't see care not only as a private responsibility, but as a collective public and political priority. I think that this is the vision behind the local social covenant. And this call to action that emerged from the feminist municipal movement and from listening to women caregivers, grassroots actors, local authorities like many of you in this call, basically the urgency is to build and co-create and co-shape a new social contract based on co-responsibility, equality, and human rights, with care at the center. So this call is also backed by evidence and experience when I listened to what you were sharing and the cases in different parts of the world. So economies of equality and care that UCLG has documented how cities, territories around the world are building these care societies by a redistribution of care responsibilities, recognizing and support unpaid caregivers, invest in public care services and care infrastructure, as we heard from the colleagues of IAD, and of course, having care included in urban budgeting and planning. So basically, in closing, I would say that caring societies are not a utopia, are not, they were said, are nice to have. It is the only way to build democratic, inclusive, and achievable societies. And here I would like to quote, and I have the quotes here, so I read it
carefully. And it's a UCLG quote that I think it makes all the sense of the world. And it's a UCLG Feminist Municipal Movement quote, of course, that says a world that cares is a world that works for people, for planet, and for peace. So the future is caring, and it is local. That is the closing phrase. And I would basically say that all this wealth, intellectual and political wealth that we see, needs and has to inform the global processes. We are looking forward to the Financing for Development Conference in Seville and how this is going to be factored in. But we're also looking at the end of the year World Social Summit. And I really hope to see this energy, these words, and these experiences being translated into these global agreements. So thank you, and over, Anna. Thank you very much, Maria Fernanda. And I think you gave us a lot of food for thought with your speech, and an important global picture of how care is present or also absent in these political conversations of our days at different levels, right? The functioning, and you were saying, the healthy reproduction of our societies needs efforts at the local level, which is what we're seeing here clearly, but also at the national and at the international levels. And here's where institutions like UCLG, but also all of you colleagues who are here today, here's where we need to keep permeating our work, our narrative, our new approaches, which are very usually braver than those at the higher levels of governance. Thanks also for mentioning the research that we're conducting together, which will be presented quite soon on feminist leadership in 6 countries in Latin America, because I think it's important that it shows how care duties, even though in different ways, they affect all women, regardless of their roles in society. They affect those involved in caring for children, caring for the elderly, public workers, and also political leaders. So thank you once again, Maria Fernanda, for being with us today. With this, we conclude this segment, and now we move on with the Agora segment. I leave this beautiful job in the hands of my colleague, Jordi Pascual, Assistant Secretary General for Knowledge Co-Creation and also coordinator of the Culture Committee. It's been a pleasure accompanying you and guiding you throughout this session. I hope you had lots of new ideas and thoughts to keep working on building this agenda of care. Jordi, the floor is yours. Anna, thank you very much. We carry on analyzing care infrastructures that can be hard on the built environment, material structures, as well as soft initiatives, soft infrastructure, policies, programs aimed at fostering caring approaches at the local and regional level. In the Agora, in order to guide or to give some clues for the next speakers, let me recall the questions raised by Montpellier, Cocody, and Barranquilla. Montpellier, how, in your experience, can local governments contribute to building a care-orientated society? Do you have examples? And can we measure our society's capacity of care and well-being following the Bhutan National Happiness Income? Cocody, how can we oppose the efforts of some industrialists, to give them a name, who in name of competitiveness prevent measures to protect health and the environment? And from Barranquilla, how can we rethink the role of development banks in subnational, local, regional financing models so that these programs include a social investment component? Because we have the evidence that this social investment component reduces caregiving burdens and make the economy grow. The first speaker in the Agora is Jordi Vaquer, the Secretary General of Metropolis. Jordi, you have the floor. Thanks, Jordi, and hello, everyone. I'm going to focus on actually the first of the questions quickly, which is how do we measure
because it brings us back to an experience that 12 years ago Metropolis started, which was an effort called Caring Cities. It was led by Johannesburg back then, and for 4 years, several cities in Metropolis, Johannesburg, Mexico City, Guangzhou, Buenos Aires, several ones were working on trying to think about a barometer for caring cities, and the whole effort ended in a big report. And some of the conclusions, the starting point was it happened in Johannesburg in South Africa, and started saying that the idea of Ubuntu, this African concept, was very connected to the idea of caring cities. And 4 years later, some of the sentences I quote from the last report are that a caring city is one that offers denizens the possibility of experiencing a good quality of life. Or another one is that the caring cities are those that truly place the dignity of its denizens at the center while addressing the basic provisions of city governments in a ways that recognize the intrinsic value of people. And this isn't very conducive to action. That's our first reflection, right? We ended up talking about care and caring cities in such a broad sense that it was almost synonymous with local service provision, with everything the local governments did. And that's not useful because it's not transformative. So in the sort of second stage where Metropolis took this concept, we focused on some of the issues that Maria Fernanda and also Ana Moreno on the chat have been mentioning, which is on care as work and as an economic activity, and as an activity which has the very direct consequence for society, and also on the people who do work. So interestingly, I was looking at the full report in 2017 of Caring Cities. There's no mention to work, care work, no mention to caregivers, to the people who do the most of it, right? So putting this at the center has been a good start. But of course, and as was said at the very beginning, the individual way doesn't lead very far, although the individual way brings us to a space, which is the rights, which is important. The right to get care when you need it, the right to decide whether or not and in which conditions to give care and not to be forced into a position of caregivers, and the rights as a worker in the care space, right? So that's important, but we don't want to stay at the individual stage. And so where we've moved on is to the systemic approach. Systems that will transform the way in which care is provided in society, so that more people will have access to better care, but also those who provide care will not be disadvantaged for it, will not be forced for it, will not be put on a worst social position. And of course, we all know this tends to be everywhere in the world, women, overwhelmingly, very often poorer women. Right? So this approach has brought us to a place where we're now basically working on two different strands. How do we provide tangible solutions and tools for those cities who want to not do piecemeal approaches that one could usefully qualify as care approaches, but actually transform the way in which care is provided in society, right? The quality and who provides. And this has to do with a toolkit that we've created for this kind of policies, and also a fund that provides some cities the possibility to start with the provision of care systems. And I keep repeating systems because non-systemic approach, piecemeal approaches to care will not have the transformative effect we believe is essential. And it's the value of talking about care and putting it at the center. And the second thing we're doing, and I finish with this, is that we believe we need to go beyond arguments that will make us feel good, but will not convince those who are either indifferent or uninformed or unconvinced, right? So we cannot ask every city to buy a certain discourse we believe in, but we can create vocabulary and examples and arguments that will cut through indifference, that will cut through skepticism, and even sometimes will cut through hostility, because we want the idea of putting care at the center to be permeating all sorts of cities. We've been doing this also
cross-culturally. We've been engaging very different spaces from Latin America, where the approach has been getting a lot more traction, and bringing it to other spaces. And our goal here is for this focus on caregivers and care work, and focus on tangible solutions and on useful arguments to advance the cause. That's what Metropolis is working in, and our call is join us in this effort if you share this approach. Thank you. Thank you very much, Jordi. Thank you very much. That was very, very clear, very to the point. Thank you very much. The next speaker is Nicolas Yu, the director of the Guangzhou Institute. Nicolas, welcome. Good evening. You have the floor. And the time I was giving you the floor, you froze. The connection is not very good. Can you hear us, Nicolas? Can you hear me? No. No. Try now. First, then later. No, the connection is very poor. The connection is very poor. Let's try to see, colleagues. Let me cut off the video. Is that better? Much better. Yes. Let's go ahead, Nicolas. You have the floor. Okay. Thank you very much. I just want to agree very much with the people who spoke before me, and I think these are very important points that are being made. And I also want to say, yes, definitely in the case of my city, Guangzhou, we are looking at both the soft and the hard aspects of caring infrastructure. But to answer those three questions, which I think are the most important issues for debate here, number one is how do you measure? And here Guangzhou uses several indices, several benchmarks, etc., to measure how well we are caring for the society. One of them is we adopted a 15-minute community circles approach to our urban management and planning. And this is done in a participatory manner with each neighborhood, almost at the street level. And the people in the neighborhood actually defined which are the priority services, public goods, etc., that they would like to see within a 15-minute walking or biking distance. So I think this is a very interesting way. It's a proxy way of measuring how well you're responding to the public service and care needs of your neighborhood. And this is done neighborhood by neighborhood in Guangzhou as we speak. And at present, I think we're covering about 2/3 of all the districts in Guangzhou. It's still work in progress, but it's definitely a metric that I think is an important one, and that comes very close to the 10-minute city concept as well. But another measure that we use in Guangzhou is to survey, especially working parents and the elderly, what do they find stressful in their daily lives. And there has been a concerted effort by the government of Guangzhou to systematically remove all the pinch points that are causing stress for the working population and for the elderly. So just to give you one example, our enterprises depend a lot on what we call migrant workers. Migrant workers are workers that have come from other regions, other provinces in China. They do not have parents or relatives living in Guangzhou. So over the last 5 years, since COVID, Guangzhou has created over 1,000 daycare centers especially for migrant workers. And these daycare centers are places where the working parents can leave their children, but also the children get after-school coaching and after-school recreation. So basically, it's taking away the burden from working parents, often from the lower middle classes, to have to deal with both productive and reproductive aspects of their life.
Another issue that is very important, I think, is the financing one. And this is, I think, critical to the whole undertaking, because unless we have a business model that allows us to finance care, it becomes a almost unsurmountable challenge. And here it answers also the issue about how do you convince industries to go green and to go be more caring. And the way that we have been doing that in China throughout, but especially in Guangzhou, Guangzhou is one of the pioneers of this, is through green financing. So here again, the local government together with the stakeholders defined what are the metrics that we want to achieve in terms of happiness, in terms of health, in terms of well-being, and green finance, the public, if you wish, the public sector takes the lead in engineering green finance for those industries in order to adopt a much more healthy, greener approach. So this was done with our bus company, where all the buses were converted to electric buses and 20,000 taxis were converted to pure electric taxis within a very short period of time. All the buses were converted in 1 year and all the taxis within 2 years. And this was done with green financing. And this was one of the major complaints of the citizens of Guangzhou, is how do you actually reduce air pollution? How do you reduce noise pollution and congestion? So I tried to answer the 3 questions using some examples from Guangzhou, but I think these are, there's much more food for thought on this. How do we measure progress in this aspect? How do we finance? And of course, how do we induce our industrial partners to be part of the mission? Thank you. Thank you very much, Nicolas. It was clear. You answered the 3 questions. The examples you gave were very clear, and I take the opportunity to read the contribution of Nicolas Yu to the phase 1 of the Gold Multimedia Journal. It is a wonderful piece of work based on the contributions, the candidates to the Guangzhou Award. Thank you also for this great article, Nicolas. The next speaker is Mari Cabrera. Mari, tú eres la Coordinadora General de Desarrollo Humano de la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Tienes la palabra. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo desde el sur de Ecuador. Voy a compartir en forma breve el trabajo que hemos hecho durante 2 años para incorporar en la gestión de un municipio las políticas de cuidado. Nuestro marco de referencia ha sido el desarrollo conceptual de la CEPAL y con esto hemos trabajado en el nivel macroestratégico y en el nivel programático. Sin duda nos falta mucho, pero también es importante decir que no comenzamos de cero, porque necesitamos sobre la marcha innovar los servicios sociales tradicionales que ya tienen los municipios. En este sentido, hemos incorporado la política de cuidados en la visión del cantón como igualdad de oportunidades y cuidados. Hemos incorporado esto a nivel del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Al Plan de Igualdad de Oportunidades, que es un plan que complementa el Plan de Desarrollo Territorial, le hemos dado un marco de Plan de Igualdad de Oportunidades y Cuidados. Y en el desarrollo de las líneas de política social, desarrollamos la construcción de comunidades de cuidado, en especial para apoyar la autonomía económica y el desarrollo integral de las mujeres con menos oportunidades. Hay temas en los que hemos avanzado, por ejemplo, en esta parte más estratégica, y hemos avanzado en poner en valor los servicios sociales tradicionales en Cuenca, como el cuidado de niños menores,
cuidado de personas adultas mayores, cuidados de personas con discapacidad y centros y casas desarrolladas para mujeres en condiciones que viven violencia y para proyectos de desarrollo de su autonomía física, económica, con servicios, con una amplia gama de servicios. Entonces, estamos en un momento de pasar de los tradicionales servicios sociales a servicios de cuidado y comunidades de cuidado en las zonas donde hay mayores niveles de pobreza y exclusión. Nos falta bastante. Solamente en violencia hemos incorporado el trabajo con hombres para incorporar una nueva masculinidad y trabajar con agresores derivados de los sistemas de justicia. Y escuchando las experiencias, el desarrollo conceptual y las líneas de política que se han marcado en este espacio, nos deja ver la importancia de estar en estos foros que nos orienta la ruta que hemos trazado para integrar en Cuenca políticas de cuidado en el nivel estratégico y en el nivel programático. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari. And now I will give the floor to Marc Martorell from the Time Use Initiative. Marc, you have the floor. Yes, thank you, Ravi. And thank you all for such interesting points and the whole discussion. It was really, we are really looking forward to see the next phase of Gold. And for us, the Time Use Initiative, was the essential part of considering what are the necessary infrastructure for cities to care is to consider time as a cross-sectorial issue, right? So be it in any kind of care work, be it paid care work or unpaid care work, especially, the most essential part of providing care is to consider time. The time isn't this essential, just to use some words that have been used in this meeting, that caregivers need to have for their own to provide care, right? If they don't have it, they lack of the simple fact of providing care at the short or at the long term. Therefore, for cities to consider how to provide this infrastructure for care, they need to go beyond the economic part, which was being reflected by one of the speakers of growth and of the economy itself, and consider time as a source of poverty. There is this, we at the Time Use Initiative consider time poverty being at the same importance of income poverty. And if one is time poor at the same time as income poor, it creates a poverty trap that you don't have enough time to improve your own job, improve your own profile, even to aspire for better situation. So for cities to work towards this new paradigm of well-being, they need to include time as a core issue, meaning to plan each policy with time and how such policies affect time and the time that of citizens. So yes, our proposal basically is to have an officer within the city administration that overlooks an officer and a team, of course, that overlooks how citizens and services spend time during the city, be it at day, be it at night, be it during working time and working hours, or even during leisure hours. So services provided by the city can be improved through that. And at the end of the day, care is considered as a way of
caring not only for others, but also for oneself and for the community as a whole. Thank you. Thank you very much, Mark. Thank you. Is there anyone else that wishes to take the floor for a 1 minute comment in this section of the Agora? We do not see anyone with the hand raised, but if you wish to take the floor, please do it in the next 5 seconds. Otherwise, we'll move to the final segment, the takeaways for our strategy. No, 3, 2, 1. All right. So we go to the next segment. Let me try to summarize the richness of this exercise, or of this future envisioning exercise. We have been analyzing infrastructures, and we understand that we're still working on a collective definition of these infrastructures of care. It includes soft and hard. We consider infrastructures as an opportunity to shift the focus from individuals to systems. And we see these infrastructures providing a clear mechanism to redistribute and to reduce the burden of care work. Taking the initial document by the colleagues of IIED, Paula and Camila, great work. Physical, social, governance, and deliberation spaces that provide the scaffolding for the reproduction of collective and personal life. We heard physical from Montpellier, all public spaces from a child perspective, security, dimension, enjoyability. From COCODI, services and new essentials to reach often marginalized territories. COCODI, an infirmary in the city hall, pedestrian areas, several measures on garbage and against the disorder and for public transportation. Guangzhou, another scale of city, a metropolis, created 1,000 daycare centers, especially for migrant workers. Housing, Barranquilla, making home improvements for people with disabilities, bathrooms, low consumption utilities. So this was for physical. For social, what we heard from specific areas. Esteban Echevarria, promoting the participation of men in the systems of care. Montpellier, building an open city by the teaching of languages of all. Also Montpellier, a full food social security program. Moving from specific areas to general training, also in Esteban Echevarria and in Barranquilla. An interesting system learning center, seed plan for women. And holistic systems. The Incluyete Plus in Barranquilla, and the 2 very acute comments by Jordi Vaquer, the Secretary General of Metropolis. Non-systemic approaches will not have any effect. So we take systemic approaches first, and second, need to go beyond arguments for the already convinced, need to create vocabularies that cut through hostility and indifference. And we just also heard from Cuenca, placing care systems at the center of the plans of urban development and public policies. And we also heard about governance. In Esteban Echevarria, a territorial information system. In Guangzhou, green financing. Montpellier, cooperation with Bethlehem, Palestine, and the Arglen Valley in Morocco. Is this covering everything? No, it is not covering everything. We have gaps, and this is where the research team of UCLG will work in the next days, weeks, months, but yeah, okay. We will keep you involved and
very involved by these next steps. You know that the research team of UCLG is also asked to close the circle between research, policy, and action. And we can guarantee in UCLG that all what we are learning in the research cycle of this Gold 7 is going to nourish our advocacy in the finance for development, in Seville, beginning of in this month of June, the World Social Summit in November, the High Level Political Forum, and certainly our Congress next year in Tangier. And this is advocacy. In policy, all the results of this research activity will feed new programs with the aim to reach all your cities around the world. Anna, you are the head of research in UCLG. Do you want to say the final words of this future envisioning exercise? Thanks, Jordi. No, very briefly, for me, it's been a really enriching exercise where I have learned like lots of ideas that come up from the bottom up, like from the very concrete to more systemic and holistic approaches. I think it gives us a lot of food for thought, at least at the research department, to keep researching on care, on why do we need caring cities and territories? How do we make this possible, and which reforms are needed to indeed make it a reality? And as Jordi was saying, to make sure that all of this research that we do, it permeates also the policy debates that we've got within UCLG and with partners and in other arenas, and also all of the advocacy that we do when we go to the Financing for Development conference, where we go to the high-level political forum to discuss gender equality, but also decent work, life below water. How do we place care at the core? So yeah, that's the next steps that we take. And we thank you again, all of you, for being present, for bearing with us for these 2 hours and 20 minutes. And yeah, looking forward to keeping engaging with you in this beautiful exercise. Thank you. Stay well. Thank you. Goodbye. Give yourself 28 days and become the most dangerous person in the room.
values and preferences, and provide both formal and informal care and support options. Developing formal services can address unmet needs while supporting family caregivers and enhancing autonomy and privacy for people with disabilities. At the same time, cultural and logistical factors may limit formal services, particularly in rural areas, and some people prefer care and support from family and friends. 5. Understanding the extent and type of required support is critical for effective policy. Time use surveys, care surveys, and disability surveys should include questions on disability-related care needs. Additionally, policies must be evaluated to assess their effectiveness and right compliance. 6. When people with disabilities are included in the design and monitoring of care policies, care systems are more responsive to their needs. Organizations of people with disabilities offer valuable expertise and can help deliver services. These are only some key recommendations. If you want to learn more about how to promote an inclusive care and supports agenda, read our latest policy brief or go to our website to learn more about CIP's efforts in this area. This is Samuela Guiza Inema. I am a self-advocate from Disability Inclusion Rwanda. I got different supports from different actors. I have been trained on CRPD, CRC, inclusive education, social inclusion, and on other vocational skills by Disability Inclusion Rwanda. I get family support where my parents involve me in family activities by giving me space to argue, to make decisions, to guide me in income-generating activities. Before, I was psychologically wounded due to how I was treated as an autistic person, but with my family members, social support, I got healed. I got support to get quality education from my parents.
I got support of being empowered on CRPD and Self-Advocacy and Inclusion International and Inclusion Africa via Empowerers program. I got empowered in public speaking skills by Disability Inclusion Rwanda to be a strong self-advocate. Being supported by my family members and my organization, Disability Inclusion Rwanda, I boosted my inner talent of song composing and singing that I passed the advocacy messages in songs. With these, I started a journey of being independent and of independence and to help others to be independent. Buenas tardes. A mí en mi apoyo natural y mi familia son las personas que me brindan el apoyo a la hora de realizar una actividad nueva o a ir a un lugar o una dirección nueva también. También me dan el apoyo en el manejo económico, o sea, a cómo pagar las cuentas, cómo hacer cuentas y cómo pagar una factura. También recibo un apoyo especial para el manejo de mis comportamientos y de mis conductas y también a la hora de llamar y pedir una cita médica. Hola a toda la inclusión internacional. Mis apoyos son toda la G11, que me ayuda a realizar las cosas mejores en toda la participación internacional. Me da el apoyo para poder aprender part worker, que hay en Acevedo, avanzar en mis actividades laborales, hacerla mejor. También para que sea más independiente. Por ejemplo, amar mis notas en las reuniones y todos los eventos que se vienen ecopidis, etc. La masivla me obliga a cosas familia, me cuenta en operación. ¿Estoy o no de acuerdo? I've gained education through the support of my mom and family. And through the education, I've got different opportunities of work in my country and international. My husband supports me and my family. And I'm lucky to have good sisters that care. They support me by helping me with my diabetes and what I should and shouldn't be eating, which is good. Hello, my name is Gary Borley and I work for an organisation called Learning Disability England. Now, for me, for having what kind of support I get, I have a PA, and that person helps me with my inbox, with all my emails. I get loads of emails. Helps me to archive and look at what's ongoing and all that, and also sorts out my calendar out and all my travel, and my accommodation in a hotel, and so that helps me to be independent. And if I've got any worries or concerns, I've got all my colleagues at work to talk about. I also have a circle of friends, which to sort out all my benefits and anything that needs to be done. Outside of work, I have a friend that comes and does my cleaning and my ironing, because I have difficulty doing some chores around the house, like ironing. And I'm an epileptic as well as having a learning disability. So that's one thing I can have. People support me through my employment. I have 3 jobs. I work in the Public Relations Department and Human Resources Department, and I am a part of the community living Toronto influencers. The people that support me allow me to make my own decisions.
Realizing how the support I get is good. It is not easy, but when I can cope with my peers, being involved in decision making, providing advices to my colleagues, being trusted by others and getting positive compliments, I also feel confident and feel independent. And from these, I realized that the support I got are good and important to me. Es cuando mi apoyo se preocupa por mí y me pregunta qué es lo que quiero y necesito. O sea, se preocupa por mis intereses y cuando quiero y se asegura de que yo pueda cumplir mis objetivos. Me deja tomar mis decisiones sin interferir en las mismas, respetando mis gustos y mis necesidades y sin interferir en las mismas y cuando sabe escuchar lo que quiero decir y cuando sabe escuchar lo que quiero decir, esa persona es mi apoyo, me entiende y se interesa por mis necesidades. Bueno, ¿cómo saber si el apoyo es bueno? Porque me ayuda a organizarme con el trabajo. Y también me acompaña y me da mi espacio para aprender a realizar los trabajos y respeto mis decisiones. Que respeto la decisión de la persona en primera voz. I feel terrific. My family is there for me if I get stuck or on something. I can always call them up. Hello again. How do I know if the support I'm getting is good? Well, that's a very good question, because sometimes you don't know that if you're going to get good support or not till you're actually having sympathy in either my work or my home. But it is important that you have good support. A lot of the what we're talking about good support is in our Good Lives Manifesto, and it tells you there about what good support is. Now, we all need different kinds of support, and I need support as well. Support through my work and support through my home, and those are the things that are also important. Also, making friends and having the help from other people, because there are some things I find very confusing and difficult, and I don't need to worry about it over. And there's lots of things I can do, but there are quite a few things I can't do, and that is sort out any money problems and sorting out moving into a new home, which I'm trying to sort out. Housing is very difficult in where I live, because a lot of it is very expensive, and what I need is not many stairs. I live up 5 flights of stairs, which is too much, and especially being epileptic as well, and also having what we call a wet room, walk-in shower, so I don't have to climb into a bath. All those sorts of things is necessary for me, and so having that extra support helps me to be independent and hopefully that is what I call making things getting things good. Also travel assistance. When I get on the train, they help me to get from one train to another, especially if I'm going on long distance train travel. It's a must, and I recommend it to everybody with a disability. People are encouraging and making me feel
like I am a part of something bigger. I'm not alone. For sure. There are other supports that I need. I need to be more empowered and educated at high level to empower others. I need to be supported in reaching other children and youth with intellectual disabilities and to be the worldwide advocate. Many self-advocates are psychologically wounded by their intellectual disabilities like I was before. I need the technical and financial means to support our fellows. I wish International Day of Care and Support to all intellectual disabilities actors and supporters. Thank you. No es que yo no esté recibiendo, sino es que necesito reforzar mi apoyo en ciertos aspectos, en la parte económica, en el manejo del dinero y sobre todo en el manejo del tiempo y de mis emociones y mis conductas y comportamientos. Muchas gracias. Bueno, ¿qué un tipo de apoyo que no está sirviendo? No, porque mis apoyos me dan la herramienta necesaria para que yo pueda cumplir con mis objetivos, para tener una vida más independiente. También otro apoyo que tengo es mi celular, que me ayuda a organizarme mi agenda personal y laboral. También. Y la aplicación es práctica, fácil de usar, para que pueda hacerme yo a mi manera y como yo puedo realizarlo con mi sola. Pero también I will need support on how to expand my craftwork business and also to get more involved in the advocacy work, international and my country. Sometimes my worker thinks I'm independent all the time, but sometimes I could use a little help. Is there any support that I need that I'm not getting? Well, I want to try and find another place, another home that is more accessible. I don't have to have stairs or don't have to go lifts or anything. Don't like high story places. I like to have my feet on the ground, and so a bungalow, a chalet sort of place would be ideal, and with an accessible wet room, and also a place where I can bring my friends who may have disabilities themselves. So I like to try and have, I'm a bit old for parties, I think, but it's not, I don't think you're old enough to have something like that. And I think having some support that will help me to find a place which is suitable for my needs. It's very difficult when it comes to housing. I would like more financial support to help me manage my money. I am Kawarisa Felicite, a parent of a child with intellectual disability and the chairperson of Disability Inclusion One. The way I support my child with intellectual disability, I let her go to school, pay school fees, pay school materials like I do to other my children. I help her to know her rights through different trainings provided by Disability Inclusion Rwanda and other OPDs. I support her to be included in advocacy peer groups, to feel free to express her ideas and to contribute in decision making.
to make sure that all kind of discrimination, stigmatization, and marginalization done towards her are abolished through different kinds of sensitization and training that I do by house-to-house visiting in our Visit a Family to Save a Child campaign and in the big gatherings. I involve her in all-day activities such as financial management, housekeeping, and entertainment activities together with her peers. To contribute also to the improvement of the talent and skills of my child through involving her in entertainment, events, and sports. Buenos días, soy Aida María Peralta Tovar, mamá de Luis Gabriel Villarreal Peralta. Él pertenece a Inclusión Internacional, somos desde Colombia. ¿Qué hemos hecho para que Luis Gabriel, cómo lo hemos ayudado para que Luis Gabriel sea una persona independiente? Desde muy pequeño nos fijamos objetivos. Lo primero es lograr un objetivo a la vez. ¿En qué meta vamos a trabajar? ¿Cuál es el objetivo en que vamos a trabajar? Hacemos una hoja guía, una hoja de paso a paso con la ayuda de él. ¿En qué él quiere que lo ayudemos? ¿Cuánto tiempo? Y hacemos unos pasos a seguir para él y para la familia. Luego de que tenemos ese paso a paso, lo ponemos en práctica. Vamos temporalmente, periódicamente, lo revisamos para ver cómo vamos, si hay que corregir algún objetivo, si no lo vamos logrando, cómo lo hemos logrado. Cuando ya se logra ese objetivo, se pasa a un siguiente objetivo. Así hemos logrado que Luis Gabriel sea una persona independiente en su vida diaria, en el hogar, dentro de la familia. Cuando nos ha tocado fuera de la casa también hacemos exactamente lo mismo para que él tenga sus conductas. Tiene uno que ser muy claro, unos pasos muy firmes y que él sea la voluntad de él, lo que él quiera trabajar y lo que él vea que está necesitando más el apoyo. Y lo trabajamos igualmente para las salidas, para su toma de transporte, para los centros comerciales, absolutamente en todas las áreas. Para el área del trabajo, para que él sea una persona independiente de su trabajo, nosotros como familia no podíamos hacerlo solo, buscamos unas personas, unas instituciones y ayudas adicionales que como familia y como persona lo trabajamos de la misma forma, pero auxiliados por los conocimientos de ellos. I'm a mother of a beautiful 19-year-old adult with intellectual disability. My daughter Ria is pursuing her dreams to become a baker herself and working as a trainee for the same. She loves socializing, meeting people, going out for shopping, etc. Individuals with intellectual disability need support, as in equal opportunity, compassion, and lots of patience from not only family members, government, and society as a whole. Now, supporting a family member with intellectual disability to be independent and make their own choices, what is required is A, encouraging equal participation in daily chores, that is helping in the kitchen, cooking, cleaning, shopping, etc. Using visual aids or communicating tools to support decision making, enrolling them in skill development programs, that is vocational skills, social skills by arranging small outdoor activities with peers, setting routines to help with consistency and learning, provide opportunities or decision making, choice making, starting with some simple options, that is selecting their own attires or ordering their own menus. Gradually increase their responsibility as they gain confidence. Use community resources, that is social groups, specialized programs that encourage autonomy. And lastly, offer positive reinforcement and celebrate small achievements to boost their confidence. Yeah. Answering your first question,
We provide her with guidance on a regular basis on daily activities, give exposure to her on new things, improve her knowledge and skills through practical training, and provide motivation to her regularly. We provide her with the choices but ask her to make decision on choice of food, clothes, etc. So for my brother to be more independent and to make him take all the choices in his life, we ask him to do very small chores, which he also loves to do. He mops the floor, he helps my mother washing dishes. Sometimes he even helps my mother cutting small veggies or something like that. He also listens to everyone in the family when asked if we want a small things like a shampoo. We ask him to get that and he does it really well. He also does all his clothing things by himself. Like he is given the choice to wear whatever he wants. So all of these decisions he makes for himself, and we give him environment where he can make his choices and become independent. The support I need from my peer parents to join me in prevention of stigmatization, marginalization, and segregation done towards our children with intellectual disabilities. Second, to know the rights and potential of our children with intellectual disabilities. 3, to help their children to know the rights of the people with intellectual disabilities so that the dignity, respect, and trust should be rooted among their values. 4th, to attend the family sociotherapy session initiated by Disability Inclusion Rwanda to heal each other from our wounds and sorrows. The support I need from organizations to be empowered for more knowledge and skills on advocacy for implementation of CRPD and the way to take care of our children with intellectual disabilities. To strengthen the family sociotherapy program started in parent self-help groups. To be empowered in organization leadership, funds, mobilization, project proposal designing, and networking with other OPDs. The support I need from the government. The government should support us that our children are visible, heard, and included in all national programs. To transform the education system for inclusive education to children with intellectual disabilities. To revise the existing 2007 disability law so that the rights of the people with disabilities are more respected, and the implementation of disability-related policies. Strengthen easy-to-read information, dissemination, and accessible facilities to people with intellectual disabilities. To annually budgets for local organization of people with disabilities. Then to promote healthcare services. Los apoyos que yo he necesitado para poder apoyar a mi hijo. Primero que todo de mi propia familia, que es muy importante, ha sido básico el apoyo que mi misma familia, mi esposo y mis otros hijos me han brindado para poder colaborar con Gabo. Por ejemplo, cuando necesito tiempo libre, tiempo fuera, yo también como cuidadora necesito mis tiempos libres, mis tiempos fuera.
Ellos toman el papel mío y me dan mis tiempos libres y me dan mis tiempos fuera. Para los conocimientos he tenido que apoyarme muchísimo. He buscado instituciones que conocen el tema de la dificultad de Luis Gabriel, especialistas. Me he informado con ellos y he tomado clases, talleres con ellos para tener un mejor conocimiento de la dificultad de la incapacidad, no me gusta, de la dificultad que tiene Gabo para poder saber y hacer correctamente de acuerdo a las ayudas psicológicas que ellos me brindan y terapéuticas, desarrollar mejor mi papel como madre y como apoyo. También como gobierno, realmente no he buscado muchos apoyos en el Estado porque se me hacen muy difíciles de conseguir dentro de Colombia. No me siento totalmente respaldada por ellos. Entonces, realmente en cuanto a Estado tendría muy poco que decir y muy poca ayuda he recibido como del Estado colombiano como tal. Lo otro es, tengo muy buenas amigas que también en los momentos en que me han visto flaquear o que dudo mucho, han estado a mi lado y me ayudan a conseguir o a buscar esos apoyos que como persona también necesito para seguir adelante con Gabo. Y el amor que le tengo a mi hijo es el gran apoyo, y cada vez que tenemos un logro de algo que nos ha costado mucho trabajo, pues lo celebramos, y el mejor regalo es ver que Luis Gabriel pueda llegar a cumplir ese objetivo o esa meta que hemos buscado en él, para cada día verlo crecer más. Fortalece mucho mi espíritu. Entonces esas han sido como mis apoyos. To cater the role as a carer, the families too need support from different organizations, government and peers. Firstly, as the individual with intellectual disability require long and consistent set of therapies, which requires a huge pocket. Therefore, the financial support for the same, for education and specialized services support is a must. Peer support group for sharing experiences and advice. Training on best practice in supporting a person with intellectual disability. Clear and updated information on government schemes, policies and benefits. Advocate for better support network, including caregiver training program. Push for policies that offer financial support, healthcare coverage and respite services. Facilitate open mentoring program where families can share their experiences and others too can be benefited of it. Yeah, answering your second question, we need support in training our adults in skills required for day-to-day activities, support in developing their social skills, and how to adapt to the changing external environment. Thank you. So for us to be a good supporter and families, I think it really helps us to understand what the diagnosis is, what his behavior and patterns are, why he is frustrated, why he is doing certain behaviors. So someone who can help us or make us or explain us everything about it really helps us, because otherwise it would be a frustration between two people. So a organization or trust or a peer who can explain everything to us, why and what it is, it really helps us. So yeah, our organization would be really helpful. Our child with intellectual disability support us too. She's involved in doing daily family activities. She's involved in family decision making. She supports her siblings, uncles, aunties to understand CRPD. She supports us also
to organize weekly sports. All of us be blessed for care and support involvement. Bueno, me preguntan que si mi familiar o mi Gabo es apoyo acá en la familia o presta un apoyo me apoya de alguna forma en mi vida. Luis Gabriel es una persona supremamente hábil, él es un súper apoyo en mi vida y más en este momento se han como cambiado los papeles porque ya estoy llegando a una edad bien adulta y Luis Gabriel es una persona muy hábil dentro de la casa. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy enferma, él se encarga divinamente de los quehaceres y de la casa. Y al contrario, él es la persona que me lleva a la cama la pasta, está pendiente de los horarios de mis pastas, de que me tome la medicina, de llevarme un servicio de un alimento preparado por él divinamente, me lo lleva a la cama. Él perfectamente se hace cargo del hogar común y corriente, de todo, conoce perfectamente las tareas del hogar y él ya administra la casa igual que cualquier otro miembro de la familia. Entonces él es una persona muy ágil y muy hábil en los computadores y en esto del internet, cosa que yo no lo soy. Entonces él me colabora, él me explica para mis tareas, en mis cursos que hago de iglesia y cuando necesito estas labores del internet, él es mi mano derecha, él me ayuda muchísimo. Que se ayuda a otros miembros de la familia también me preguntan. Claro que sí. Por ejemplo, yo todavía tengo la dicha de tener a mi mami con vida y mi madre es un adulto mayor, ella ya tiene 80 años. Luis Gabriel perfectamente la ayuda, le colabora, la acompaña a la casa, la toma de la mano, le sirve también alimentos. Si hay que le encargo de darle alguna pasta, él la lee la fórmula perfectamente y se la da. Si necesitamos un apoyo para hacer un mandado, para traer algo, Luis Gabriel realmente lo necesita. O sea, ahora creo yo que él pasa a ser más apoyo en esta época de mi vida, apoyarme a mí, que lo que realmente yo lo apoyo a él. Es una bendición de Dios, realmente es una bendición de Dios. Es un ser que amo entrañablemente y creo que sin él no hubiera yo logrado llegar a ser la persona que soy y para mejor. Ha sido una fortaleza en mi vida tener este hijo. Yes, there are ways in which the family member with intellectual disability support the family. One of the most beautiful way is radiating unconditional and constant love to all, irrespective of caste, creed, sex, status, etc. Providing emotional support for sharing moments of joy that strengthen family bonds. Helping with household chores or participating in family routines. And if the individual is financially independent, then also helping in making small purchases for the family. Offering unique perspectives that encourage the family to be more patient, compassionate, or understanding. Forming meaningful relationship with other family members, fostering inclusivity. Recognize and value contributions of the family members, no matter how small. Create opportunities for them to assist with age-appropriate tasks, fostering sense of belonging. And lastly, share positive stories and experiences to shift perception towards recognizing their abilities. Now answering a third question. Yes, she supports by doing routine household activities like folding clothes, cutting vegetables, and assist in other kitchen work. My daughter helps her grandmother also in her routine tasks and work. I would say yes in a lot of ways because my brother reminds me of my medicines all the time, in the morning and the night. All the time he is the one always remembering all my appointments or where I have to go or something. I always do this thing where if I have an appointment, I'll tell my brother that okay, you have to remember this and you have to tell me about it. Okay, so he's like
he remembers that and he tells me about it very correctly. He also does very small things where he would put the charges my phone and everything without even being asked. So he does a lot of things for my family, my parents as well. He helps my mother. If she has a headache, he'll do something. He'll make chai for him. So he does that all the time. So yeah. Here you are in English. You just need to click on the interpretation button and select your preferred language. If it doesn't work, just let us know on the chat. Also, other instructions just on how to raise your hand if you are on the computer, here you have, or if you are in mobile phone, it's a bit different. Entonces, explico también en español. Para acceder a la interpretación, simplemente tenéis que seleccionar el botón que parece una bola del mundo y ahí elegir vuestro idioma de preferencia. Y bueno, si no funciona, nos lo podéis hacer saber por chat y os ayudaremos. Otras instrucciones breves que seguramente ya sabréis. Si necesitáis levantar la mano, simplemente acceder a través del botón desde el ordenador, y aquí veis cómo hacerlo si estáis conectadas a través de un móvil. Finalement, en français, pour accéder à l'interprétation de la session, vous devez seulement cliquer sur l'icône d'interprétation dans le menu en bas et sélectionner votre idiome, votre langue de préférence. Et si ça ne marche pas, vous pouvez seulement le dire sur le chat et on va vous aider. Et finalement, des autres instructions pour lever la main. Tu peux passer la diapositive. Pour lever la main, si vous êtes dans l'ordinateur et si vous savez les instructions, et si vous êtes dans votre portable, et c'est un peu différent, mais vous savez les instructions là-bas. So that's it. Welcome again to everyone. We are really happy to have all of you here on this webinar on care. And now I pass the floor to Sandra, my colleague from Ripes Intercontinental, and also the Secretary Executive that will be co-moderating this session with me. So Sandra, please. Yo voy a hablar en español. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el sitio donde estén. Creo que es un webinario bastante importante. Hemos tenido más de 300 personas registradas de todas las partes del mundo. Entonces quiero dar una grata bienvenida a todos. Como ustedes saben, el reconocimiento de la relevancia, de la importancia de los cuidados y de las formas de economía que subyacen estos cuidados crece lentamente a nivel mundial. Se han producido muchísimos importantes avances en diferentes ámbitos sobre
es la perspectiva sobre todo desde el derecho al cuidado como un derecho universal. Tenemos una movilización histórica de todo el movimiento feminista en todo lo que está, todo lo que tiene que ver con el cuidado y cómo ha ayudado a evidenciar una dinámica en torno a lo que es la división sexual del trabajo, la brecha de género en relación con los trabajos de cuidados también no remunerado. Y esto se hace evidente en el objetivo 5.4 de la Agenda 2030 que busca ese reconocimiento, reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado mientras la prestación de servicios públicos, de infraestructuras y de políticas de protección social. También se está avanzando en el reconocimiento de los derechos de las personas trabajadoras en la economía de los cuidados, poniendo en relieve la precariedad que existe con la que a menudo se realizan estos trabajos, sobre todo a nivel salarial, en términos de prestaciones, en términos de condiciones en general de seguridad y de trabajo en los cuidados. Después de la pandemia del COVID-19, pues se han presentado muchos cambios en esa urgencia, como hay este alcance con el que se está concibiendo y priorizando el cuidado, los cuidados en múltiples niveles, esta emergencia sanitaria y las medidas que se han tomado para contenerla, justamente nos arrojaron una luz explícita sobre lo que estaba pasando y esas múltiples capas, ¿no? Que se entrecruzan en el cuidado, incluyendo la invisibilización de las tareas domésticas, de cuidados y de la brecha de género fundamentalmente. Entonces, la idea así rápida en este webinario, no solamente el de recoger esas perspectivas de los cuidados, pero también desde lo que significa los cuidados con la naturaleza, los cuidados con el medio ambiente. La economía social y solidaria está recibiendo, como saben, un reconocimiento político mundial en los últimos años por el papel que desempeña en ámbitos que son prioritarios, como la respuesta a las crisis, la transición desde la economía informal, el trabajo decente, las cadenas de suministro, todo lo que es relativo a la economía de los cuidados, de la plataforma y transiciones justas, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva surge pues, este modelo de economías solidarias que se inspira en un enfoque más participativo y democrático, en un espacio de economías plurales, desde la innovación social, la descomodificación y la co-construcción de políticas y servicios. Hoy vamos a escuchar seis testimonios que recogen un poco también esta visión y cómo la SS, la economía social solidaria, es un mecanismo y es una vía y es una herramienta para poder implementar estas economías de cuidado y esta otra visión de apoyo mutuo. Gracias. Muchas gracias, Sandra. So I will give the floor now to our speakers. The first of our speakers is Daniela Cabrera Salazar. Welcome, Daniela. She's Colombian, a youth social activist who migrated 3 years ago to Barcelona in a context of repression after the social explosion in Colombia. She's an audiovisual producer with studies in social solidarity economy, and she was a co-founder in Co-Creatica, which is a filmmaking cooperative in Colombia. Now, here in Spain, she's linked to the domestic work, especially through the Catalan association Més que Cures, which means more than care, which is an association that offers home help services for the elderly, children, etc. She will speak in Spanish about care from the experience of migrant women in the global north. Daniela, bienvenida. Adelante. Hola, buen día, buena tarde, buenas noches a todos y todas. Y bueno, no puedo ver la presentación. Eso, gracias. Bueno, para empezar, quiero que partamos de una premisa de que todos somos cuidadores y que cuando pensamos en los cuidados, la siguiente, por favor, solemos asociarlos a los cuidados con la infancia, la vejez y la diversidad funcional, pero sin embargo a lo largo de nuestras vidas, de nuestra vida, todas las personas necesitamos ser cuidadas y de cuidar de otras. Así que por esto mismo, por ser seres interdependientes y reconocer esta realidad, que significa entender que los cuidados son una necesidad universal, es esencial y esencial para sostener la vida. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la problemática que nosotras identificamos? Identificamos de que en cuestión de derechos, derechos accesibles para todas, es indispensable que es urgente reivindicar que cuidar y ser cuidadas
y ser cuidadas no sea solo un derecho, sino que esté reconocido y garantizado por políticas públicas que contemplen otras dimensiones, la siguiente, otras dimensiones y derechos. Ahí entra estos derechos importantes como la vivienda, como el trabajo digno y como el derecho a decidir también cómo queremos ser cuidadas. Entre estos entramos nosotras, que también somos las personas trabajadoras de los cuidados y el hogar. La siguiente. En estas legislativas que actualmente podemos pues, tener como referente en España, se han logrado avances significativos gracias a la lucha y exigencia de sindicatos y colectivas que impulsaron la ratificación del convenio 189 de la OIT. Y esto nos ha dado lugar a un decreto de ley 16 del 2022 en España que ha mejorado las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar y los cuidados, reconociendo algunos derechos fundamentales como la protección frente al despido, el acceso a la prestación por desempleo y cotización en régimen general de la seguridad social. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Y la siguiente, por favor. Y no existe una normativa que garantice la seguridad laboral, la prevención de los riesgos y la salud que tiene el trabajar en los cuidados y el hogar. Actualmente este modelo que sigue perpetuando las desigualdades estructurales, el 56% de las personas trabajadoras del hogar y de los cuidados en España son de nacionalidad extranjera, según los datos de Osman Intermon en el año 2021. Siguiente. Vale, es importante que en esas iniciativas a resaltar que están sucediendo en España también tener ese contexto de garantía de derechos y justicia social. ¿Qué está pasando en España en cuestión de derechos de las personas migrantes en estado irregular, que son la gran mayoría que trabajan en los cuidados y el hogar de manera interna? Una ley de extranjería que persigue y criminaliza, es indispensable para nosotras contar también como trabajadoras de los cuidados con una regularización ya de esas 500.000 personas que estamos ahora luchando para que se dé. Siguiente, vale. Otra de las iniciativas que es importante resaltar en este espacio es la iniciativa por una apuesta colectiva que se viene dando en Cataluña, es la Red por el Derecho al Cuidado, que viene siendo un proceso participativo en ciencia social y política desde el año 2022. Es una organización ciudadana que reúne a colectivos, universidades, asociaciones y cuidadoras remuneradas y no remuneradas para luchar por la creación de un sistema nacional de cuidados. A partir de este foro que se hizo en el 2022, se creó unas propuestas de un decálogo por el derecho al cuidado, la creación de... Perdón, una red, una apuesta por la creación de un sistema nacional de cuidados y una red ciudadana que impulse estas demandas y que dé continuidad a las acciones. Se está... Perdón, pero se está escuchando otras voces. Vale, entonces, retomando, esta iniciativa es muy importante porque va a ser parte de va a incidir en estos cambios como una red ciudadana que también nos incluye a nosotras y a cuidadores remuneradas y no remuneradas para gestar esa creación de un sistema nacional de cuidados, que es el panorama actual. En esa... siguiente, vale, esta foto que ven aquí es... Ahí. Somos nosotras desde Mes que Curas, como entidad de la economía social y solidaria, en esa intersección que estamos entre los cuidados y la economía. En este proceso si pensamos que en los cuidados, como las raíces de un árbol que sostiene la vida, economía social sería el suelo fértil que alimenta esas raíces. Y desde Mes que Curas, nosotras como asociación sin ánimo de lucro, fundada en el barrio Poblasec de Barcelona. Somos 30 mujeres de socias trabajadoras que desde un modelo de la atención integral centrada en la persona para mejorar la calidad de vida de las personas usuarias, familias y comunidad, las trabajadoras. Es un proyecto replicable en su forma organizativa y comunitaria y que, la siguiente, en su apuesta por el consumo responsable, por un modelo organizativo basado en los principios como la democracia, la autoorganización,
un empleo digno, la valoración social del cuidado, el vínculo comunitario que también promovemos con redes de economía social y solidaria, tanto en Barcelona, a nivel de Cataluña y del barrio, como es la red, y a nivel de entidades que trabajamos en la salud y los cuidados, como es la red de Cura Digna. Bueno, el siguiente. Este proyecto tenemos un proyecto muy importante a resaltar y es el Racó de las Curas, que es un espacio de autocuidado, de apoyo comunitario. Y desde allí trabajamos con mujeres que enfrentan aislamiento, explotación laboral o sobrecarga emocional, ofreciendo escucha, acompañamiento y recursos desde la comunidad. Y bueno, en este espacio también hacemos derivaciones a otras entidades tanto del barrio que están en la economía social y solidaria o con recursos a los que pueden acceder. Finalmente, somos conscientes de la fragilidad de los proyectos asociativos. Un minuto, Daniel. Gracias. Que se enfrentan a un mercado que por el contrario se lucra de las personas y los cuidados, pero que seguimos apostando por el reconocimiento al cuidado como derecho y la corresponsabilidad social que requiere construir una economía diversa, antirracista y justa, y un modelo donde los cuidados sean el centro de la transformación social y colectiva. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Daniela. Thank you very much. So we will pass now to the second speakers that are Valeska and Cristina Hernandez. They are two women from Guatemala who will speak about the experiences and rights of indigenous women. On the one hand, Valeska Sarmiento, member of the Political Council of the Solidarity Economy Platform in Guatemala, and she's also member of the Regional Board of Directors of RIPES LAC, as well as one of the co-coordinators of RIPES Intercontinental. She's an expert in social solidarity economy, food security, and rural development, and works at ADAM, an association committed to agricultural and business development in rural Guatemala. Along with her, we will also hear from Cristina Hernandez. She's professor at the University of Guatemala, and she's a specialist in economic empowerment and the defense of women's rights in organizations in rural areas from Western Guatemala. Both of them will speak also in Spanish, and as I said, we'll talk about the rights of indigenous women. Bienvenidas a las dos, Valeska y Cristina. La palabra es vuestra. Hola. Buenos días para todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saludamos desde Guatemala. Como decía Andrea, mi nombre es Valeska Sarmiento. Yo soy co-coordinadora de RIPES LAC, de la Red de Economía Social Solidaria en América Latina, y aparte soy parte del equipo de trabajo de ADAM, que ya la compañera Cristina va a hablar un poquito sobre la asociación y el trabajo con mujeres y el tema de cuidado que tenemos con ellas. Yo voy a hablar un poquito sobre algunos desafíos que enfrentamos las mujeres en temas de cuidados en América Latina. Y como sabemos, es sumamente importante para nosotros en la economía solidaria. La persona humana es la parte fundamental de la economía solidaria y es ahí donde nos concretamos en ver la sostenibilidad y el cuidado con las mujeres. Básicamente nosotros trabajamos con mujeres en Guatemala, con mujeres indígenas vulnerables de escasos recursos. Ese es el enfoque que nosotros trabajamos en Guatemala. Los desafíos que tenemos a nivel latinoamericano creo que son generalizados. Hablamos un poquito sobre hay 4 desafíos que nosotros creemos que son la parte complicada que tenemos en América Latina con todos los contextos de los países con los que estamos trabajando. Es la desigualdad de género, que muchas de las mujeres de la región dedican un promedio de 2 a 3 veces más tiempo que los hombres en el trabajo no remunerado.
Esto limita a las oportunidades de participación de las mujeres en la economía, en la educación y en las políticas que pueden tener las mujeres dentro de los espacios de la economía social solidaria. El trabajo no remunerado, las tareas de cuidado pueden ser consideradas que es una obligación natural para las mujeres, lo que perpetúa la invisibilización del valor económico y social de las mujeres en América Latina. También el acceso desigual a servicios públicos. En muchos países de América Latina, los servicios de cuidado son escasos e inaccesibles, lo que sobrecarga a las familias, especialmente a las mujeres. También el sector informal, gran parte de los cuidados remunerados ocurren en la economía informal, con condiciones laborales precarias, con bajos salarios y falta de protección social. Esos son 4 desafíos que nos enfrentamos en América Latina con el tema de los cuidados, específicamente en mujeres, enfocándonos básicamente en las mujeres. La próxima, por favor. Hay unas perspectivas, las perspectivas de género y políticas públicas. Hay algunas iniciativas en América Latina que han comenzado a abordar algún tema de desigualdades, la creación de sistemas integrales de cuidado, también la incorporación de cuidado a las cuentas nacionales, también las reformas laborales y la educación y la sensibilización. Estos son temas importantes que ya algunos países de América Latina ya están trabajando con algunas de estas partes. Uruguay pues ya está implementando algunos sistemas nacionales de cuidados que buscan redistribuir las responsabilidades entre los estados, las familias y los mercados. En el caso de las reformas laborales, se han promovido algunas políticas de licencia de paternidad y maternidad para distribuir las responsabilidades de cuidado, que no solo es el tema de las mujeres, sino que también ya hacer una redistribución de esos tiempos que también pueden ser para los hombres. El tema de educación y sensibilización, pues ya hay algunas campañas para transformar los roles de género y fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. La siguiente, por favor. También se está trabajando con modelos más equitativos y más justos en el tema de la redistribución, repartir las tareas de cuidados entre hombres y mujeres, así como entre las familias y el Estado. También el reconocimiento, valorar el trabajo de cuidado como pilar de desarrollo de la economía social y solidaria. También hablamos un poquito de la reducción, disminuir las desigualdades mediante las políticas públicas que proporcionen servicios de cuidado y accesibilidad y de calidad para las mujeres. 5 minutos, chicas. Ok, ahí me quedo. Comenzamos con Cristina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a tomar el espacio para dar a conocer un poquito la experiencia que tenemos como Asociación de Desarrollo Agrícola y Microempresarial ADAM. Nuestra intervención es básicamente en el occidente de Guatemala. Cómo nosotros trabajamos todo el tema del cuidado a través de nuestras experiencias. Uno de los primeros procesos que hacemos para trabajar este tema del cuidado es trabajar procesos de formación a mujeres, ya que el 90% de trabajo que hacemos es directamente con mujeres mayas mam, mayas quichés y mestizas. Estas mujeres son pues vulnerables, ¿verdad? Ya que tienen un nivel académico bajo, incluso nulo, ¿verdad? Sin embargo, el trabajo que hacemos ha tenido un resultado bastante positivo. A través de los procesos de formación en temas de liderazgo, autoestima, equidad de género, lo hacemos a través de procesos de sororidad, ¿verdad? En el que se interviene bastante la hermandad entre mujeres, ¿verdad? Que es un valor bastante importante dentro del trabajo que hacemos.
Entonces, cuando trabajamos con enfoque a sororidad, pues estamos cuidándonos también, ¿verdad? Porque entre mujeres tenemos que tener esa característica de ser, pues vernos como hermanas, no como rivales, ¿verdad? También lo hacemos a través del empoderamiento económico, a través de la implementación de actividades económicas en el que las mujeres generen sus propios ingresos, ¿verdad? Y sean mujeres autónomas, tomadoras de decisiones, lo que implica que eh, varias mujeres en algunas ocasiones viven en ambientes violentos porque dependen de sus parejas o de alguien que les genere los ingresos. Sin embargo, a través del empoderamiento económico garantizamos que ellas sean autónomas y tomen sus decisiones. También estos emprendimientos les generan ingresos. ¿Y qué pasa con estos ingresos? Ellas ya son tomadoras de decisiones y un excedente de estos ingresos ya lo usan para cuidados propios de ellas mismas, ¿verdad? Para ir al médico, para comprarse alguna necesidad que satisfaga esta necesidad que tienen. También lo hacemos a través de procesos de sensibilización sobre la violencia contra las mujeres, ya sea física, psicológica, económica, y las orientamos para que conozcan la ruta de denuncia, ¿verdad? Porque a veces son víctimas de violencia, sin embargo no conocen qué procesos deben de seguir para presentar una denuncia o dar a conocer qué deben de hacer. A nivel de las comunidades, uno de los primeros pasos es acudir a las auxiliaturas, alcaldías que tengan en la comunidad, porque ellas viven lejos de un ministerio público, lejos de una estación de policía. Entonces, básicamente lo que tienen al alcance son estas entidades, incluso los centros o puestos de salud también, ¿verdad? Para que ellas conozcan y sepan cómo deben de proceder en caso de algún caso de violencia. De la misma manera lo hacemos a través de que ellas conozcan sus derechos, ¿verdad? Las orientamos bastante a que tengan conocimiento sobre los derechos, ya que los derechos de las mujeres también son derechos humanos, que conozcan los derechos a la educación, derechos a la salud, derecho a un trabajo digno, derecho a estar libres de violencia también, ¿verdad? Derechos sexuales y reproductivos, que esto en las comunidades es un tema un poco delicado, ¿verdad? Sino que hay que también saber cómo manejar estos temas con ellas, ¿verdad? Ya que ellas son muy vulnerables en este sentido. Derecho también a la identidad cultural, que ellas decidan qué prácticas deben mantenerse, reorientarse, modificarse o incluso abandonarse, ¿verdad? Porque hay muchas prácticas culturales que tienen a las mujeres en vulnerabilidad, ya que aquí en Guatemala, pues lamentablemente en años atrás se le imponía a un esposo, una pareja a la mujer, entonces esto vulneraba sus derechos como mujeres. Entonces, son los enfoques que le damos al tema de cuidados, ¿verdad? Ya que es parte de los procesos que trabajamos nosotros con las mujeres de las organizaciones en donde intervenimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras, Valesca y Cristina, y gracias por uniros también tan pronto en la mañana para vosotras. So we go now to Indonesia with Firda. Firda Ainun, she works for the prevention and elimination of violence against women and children. She's part of ASEC, which is RIPES Asia, and she also works in Rivka Anisa, an organization that fights against gender violence, guided by the principles of gender justice, social justice, awareness care, independence, integrity, and local wisdom. She will talk in English for her care experience in Indonesia. So welcome, Firda. The floor is yours. Yeah, thank you, Andrea. Wait. Okay. Good morning or good evening, everyone. Thank you for your time and energy to discuss together today. I'm Firda Ainun. I currently working at Rivka Anisa for 3 years. I work for the prevention of gender-based violence.
Okay, what is a Rifka Anissa? Rifka Anissa meaning teman perempuan or friends of women is a non-government organization committed to the elimination of gender-based violence against women, children. Rifka Anissa conduct prevention and treatment with legal and psychological counseling service. Okay, this is our case handled from 2011 to 2021. Rifka Anissa Women Crisis Center has been assisting case since 1993 on average, accompanying about 300 cases every year. The movement of case data at Rifka Anissa has fluctuative trend, and the highest number of cases was in 2011. For whom and how does Rifka Anissa work? Rifka Anissa work for women, men, and children. And consultation and assistance. We have a consultation and assistance service, assistance for women and children victims of gender-based violence, domestic violence, rape, sexual harassment, and trafficking, and others. We assistant in the form of a psychological and or legal assistant. Assistant can be done through face-to-face mail, electronic mail, and the telephone. Assistant for women victim of violence aims to bring women to the empowered stage. In the information provision and recovery method, we have some method. First, psychological counseling to victim and family. This is the primary support system in the client family. Relaxation to assess the recovery of inner wounds. Books on reproductive health, pregnancy, teen lead about dating violence and unwanted pregnancy. And writing therapy, the use of a diary book as a place for teenage clients to tell their stories. And of course, we have a support group and discussion on parenting, body recognition, child sexual abuse for mother children who experience sexual abuse. In conduction work at Rifka Anissa Women Crisis Center, we have several levels of approach, including the states, community, individual, and media levels. This multi-level approach helps us to work collaboratively. And in the individual level, we have a community discussion, adults and youth, and victim assistant help with nutrition package for pregnant women, especially in COVID period. In community level, we have a training facilitators, training leaders, women, empower women, and campaign in the community. We have many community in Yogyakarta, especially in state level, training village government, training service government, and training for law enforcement officer health workers. In the media levels, we have media campaign, press conference, networking with the media and journalists. And how Rifka Anissa journey to self-sufficiency. This is our journey to self-sufficiency. We have a business engaged in service, which consists of apartment, we have guest house and boarding house. And we have fundraising is merchandise that sell several items, including t-shirts, book, tote bag, and accessories. And another business we do is the wealth training package for companies and another institution. The last, obviously, our other business is donor support, of course. In the next, this is our activity in the community. This is overview for our activities with the men's community, women's community, and the youth community. Okay, and we have any training. This training activity provides to law enforcement officer, women's and children's empowerment and protection officer and hospital to establish three-party case handling. And we have a media campaign. These are some of social media that we manage for issues campaign because in Indonesia, social media user errors are very high. And if you have social media, please follow, subscribe, like, and comment.
Okay, basically, gender is not a problem as long as it does not harm either sex. However, in everyday life, gender is often questioned because women cannot develop because they are only given domestic roles and not given opportunities for productive roles. And men are burdened with work tasks. They are heavy, are requirement to be more capable and stronger in many ways. Women do not receive the same formal education as men. Women are economically dependent on men and therefore do not have the same skill experience as men. Okay, I have a little story for just a 1 minute for ice breaking. Please listen carefully. Secretary wake up earlier, cooks and prepare the children for the school, braids, doctor hair, and etc. The partner suppose is out of town on a segment. The secretary takes the children to school by public transportation. Usually, a secretary takes a partner to work because secretary cannot ride a motorcycle or car. Since the partner is not available and secretary choose to take the bus. Secretary arrived at the office late at the office. The boss was waiting. Upon seeing in the secretary, the boss ruffled feathers and said, Mr. Bambang, I told you not to be late again, please. Okay, well, is there anything strange? Yeah, this ice breaking is proves the even talk we have learned about gender issues and work in these issues, our subsession is still unconscious. Okay, the next, this is SSA for Framework of Rifkanisa Organization, Social Responsible Governance, all staff regular meeting democratically, economy sustainable, not really only on donor but also conducting business and we have a socio-economic benefit conduct free of charge prevention and treatment with legal psychological counseling service. And then advancing ethical value, elimination of gender-based violence against women and children, ecological conservation, we have minimized single-use plastic in every activities internally and externally. Okay, the last 5 core concept of Rifka Anissa activities. Rifka Anissa works to eliminate violence through village mentoring. We advocate for men and women to share roles in care work. Rifka Anissa campaigns for violence preventing starting from individual level to help each other, especially couples. Rifka Anissa also provides male leave, marriage leave, maternity leave for male and female staff with the same numbers of months. Rifka Anissa encourage every party, both private institution and university, to encourage human involvement in decision making and fulfillment of equal salaries, including in Rifka Anissa on organization or strategic position are women. Okay, thank you. Well, that's my presentation. I'm very open if you have a response. Thank you, everyone. Thanks a lot, Firda. It's very inspiring to see all these initiatives from all around the world. Well, I can continue saying some things in Spanish. Bueno, solo decir que es muy inspirador, ¿no? Y entender que en todos los diferentes contextos, desde los que se ha hablado, desde América Latina, España, Indonesia, pero que al final el marco teórico es el mismo, los cuidados están en el centro y sin ellos la vida no tiene sentido, ¿no? Y sobre todo como ver también la relación que tienen con la perspectiva de género, ¿no? Como que también es uno de los aspectos principales que comentábamos al principio y que tenemos presente dentro del proyecto Youth Care también que comentábamos, ¿no? Bueno, antes de seguir con el resto de speakers, también comentaros que si tenéis preguntas podéis ir escribiendo en el chat y las iremos guardando para después abrir una ronda de preguntas y de debate.
So I will continue in English now. Sorry for this mix of languages. So now I would like to give the floor to our special guest who come from other parts of the world and who will explain to us also a bit more briefly how in their context and in their organizations the issue of care is being developed. So at the first part, we will have Muhannad Sahabali. He's the National Project Officer from the International Labour Organization in Jerusalem and the Ramallah office for the occupied Palestinian territories. And he will present the ILO pilot intervention that aims to promote economic opportunities for women in Palestine through cooperatives, aiming to create decent economic opportunities for women in organized paid work. And he will speak in English also. So, Muhannad, welcome. Thank you so much, Andrea. Good afternoon, everyone. In my presentation today, I will be speaking about establishing a childcare cooperative in the occupied Palestinian territory. In my country, there are the following are the most prevalent childcare modalities, which we identified through the latest assessment we conducted to understand the linkages between women workforce participation and the availability of childcare services in Palestine. So the first one, we have a home care within extended families, which entails usually low or no cost. We have home care nurseries, which account for 60% of childcare services that are with low cost, but poorly regulated. And we have privately owned nurseries regulated, but most standardized, but not standardized. And we have also, there is complete absence of public childcare nurseries and only 284 licensed nurseries in the West Bank. During the assessment that we have conducted to have a better understanding the challenges of the current landscape, there's a lack of effective supervision and monitoring. There is poor quality program. There are poor quality programs, especially for children with disabilities, and insufficient specialized training for caregivers, and also high cost limit accessibility for low income families. All of these have contributed to the expansion of unlicensed nurseries in the OPT. What are the effects of care deficits on families? We have identified these effects, and for sure there are many than this, but we wanted to highlight more on the effects on the impact, different impact on women and society and children. And women usually they are forced because of the deficits of care deficits. Women are forced to leave or avoid work, impacting household income. And also this limit economic participation for women leads to job insecurity and hindered career development. Unpaid care work contributes also to physical and emotional stress. On society, this results in inequalities in early childhood care, exacerbates societal inequality, and business miss out on a valuable female and talent. And also there is an impact on children which includes limited access to quality childcare, which restrict early learning and affects their development. Why to address the child care challenge? Because care work remains crucial and an important source of employment, especially for women, because it requires new solutions to improve care policies, services, and working conditions. Insufficient public and private sector investment leave a gap in meeting the increasing demand for quality and affordable care. And expanding care services improve family work-life balance and creates job opportunities in the care sector. Also, quality child care services improve children's early development, learning outcomes, and overall well-being, benefiting future generation. And also it promotes formalization, professionalization, and training in the care work. As ILO and based
the work we have done and the assessments and researches and consultations with our stakeholders and different actors in the care economy sector, we have taken the following steps for establishing a new modality for childcare provision that can address the care provision, the care deficits. The first one, we conducted the research into the cooperative landscape assessment, which recommended the establishment of childcare cooperative, because in the OBT we don't have any childcare cooperative. So we wanted at the beginning to understand if the establishment of the childcare cooperative will be feasible in the context. And also we gathered more, and we gathered more we conducted in-depth research into the feasibility study, which confirmed the viability of a successful implementation of a childcare cooperative, and highlighted the anticipated positive impact it would generate. Also, we prepared a business plan that outlined the mission, services, target market, operational structure, financial projections, and strategies for sustainability. And also, we identified the need for providing a professionalized training for a young women who have finished their education from the universities and who have relevant education to the childcare, or they finished their education from in social work, for instance, on psychosocial support. So we delivered the training for 18 young women to equip them with the necessary knowledge and skills as caregiver. And soon we are going to select 4 or 5 of these women to be able to provide the childcare services at the childcare center that we are going to pilot as a result of the establishing a childcare cooperative. And also we identified potential sites and partners. Why childcare cooperative? Because it provides reliable childcare. Women can enter or remain in the workforce, reducing economic disparities and empowering them socially and economically. Also, it enhances childcare quality through professionalized and regulated care service, and also create employment opportunities by formalizing the childcare sector. The initiative, it creates jobs with fair wages and decent working conditions, predominantly benefiting women, and also foster children's development. High quality childcare positively impact children's cognitive, emotional, and social development, laying a strong foundation for the future. During our work during our consultation work with our stakeholders and with social partners, we identified the following stakeholders and contributors to the child care cooperative. We have identified the founders of child care cooperative based on 1 minute. Based on certain element criteria, such as their needs, interest, and challenges, and willingness to work collaboratively to overcome obstacles and achieve the shared goal of providing quality, affordable childcare in the occupied model. So working women and families from sectors like private schools and kindergarten, the agriculture and food industry, public services, electricity company, and Nablus Governorate municipality. Also, workers, especially women, struggle with balancing care responsibilities and employment. Affordable childcare is a significant barrier to workforce participation. And also PGFTU, who agreed to provide a childcare facility for free, while the ILO will contribute additional operational support, startup cost, technical capacity building to pilot the model. It also will include employees from the above mentioned economic sectors, as well as PGFTU. Benefits will include reduced commuting time, shared cost, and proximity for breastfeeding. Last two slides, strengthening of the founding members of the childcare cooperative is crucial at this stage, especially since we have already taken all necessary preparatory steps to bring the model to life. Therefore, the ILO will utilize its
Think Care Cop and Start Care Cop tool, which is very beneficial and useful tool to provide members with a better understanding of the cooperative model, its values and principles, benefits and challenges in the care economy, making an informed decision about its suitability for care provision, and overview of the cooperative value, self-help, self-responsibility, and democracy, equality, equity, and solidarity. And the last slide is about Start Coop. It's also very useful for founders, which will provide a kind of roadmap for designing and managing care cooperatives. Training modules cover governance, financial management, and equality assurance. All of this will at the end contribute in enhanced understanding cooperative principles in childcare and um, and developed business plan for establishment and growth and lasting community engagement and scaling strategies. I stop here and thank you so much for your attention. Okay, Muhannad, thanks a lot. Thanks for sharing your experience from Palestine. So now we go through Congo with Christian. He's the technical coordinator from WASI Wetu platform from the Democratic Republic from the Congo, which is part of the network Inspire for social protection rights present in Africa, Latin America, Asia, and Europe with the support of the We Social movements. And he will talk in French about the platform and care of the elderly in the province of Sud Kivu in Congo. So thanks a lot, Christian. And before to continue, just a kind reminder for the speakers to try to speak slowly for the interpreters, and also for all of you to use the chat to write your questions and comments. We are reading to all of you. Alors, Christian, la parole est... Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi et bonsoir à tous et à toutes. Merci pour l'espace. Comme André venait de le dire, je suis Christian, le coordinateur de Wazee Wetu. Wazee Wetu, c'est en Swahili. Ça signifie encore novier. Donc, Wazee Wetu ou Wawe Asbel. Veuillez monter. Voilà. Alors, Huawei, l'idée de création de la plateforme Wazee tout était venue sous l'initiative du diocèse de Bukavu lorsqu'elle commémorait les centenaires d'évangélisation. Et là, à cette occasion-là, on avait confié la mission à mademoiselle Maria Masso. À l'époque, elle était directrice du BEDOM. BEDOM, c'est le bureau diocésain des œuvres médicales dans le diocèse. Et là, Maria Masso avait concrétisé cette mission-là. Ensuite, il y a eu des objectifs. Il y a eu l'objectif global qui est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de prise en charge des personnes âgées. Il y a aussi sensibiliser efficacement les jeunes, les autorités politico-administratives et toutes les couches sociales sur la prise en charge des personnes âgées. Et là, nous nous sommes mis comme mission d'avoir une communauté bien unie où toutes les personnes de tout âge se sentiront aimées et intégrées. Il y a des valeurs là-bas. Nous avons l'approche qui est communautaire, c'est-à-dire nous sensibilisons et conscientisons toute la société à la prise en charge à travers les différentes activités que nous menons dans la société. Après cela, nous avons les domaines d'intervention. Vous pouvez monter. Nous avons les domaines d'intervention. Le premier domaine, c'est le domaine psychomédical, dans lequel nous faisons les visites à domicile pour l'hygiène et l'assainissement dans les ménages des personnes âgées. Ensuite, il y a aussi les soins kinés, étant donné, vous le savez, que les aînés ont beaucoup plus les problèmes avec l'âge. Maintenant, là, nous faisons des soins kinés. Il y a aussi l'adhésion à la mutuelle de santé.
C'est une initiative aussi en collaboration avec WSM et la Remisaco, la mutualité chrétienne, qui nous appuie toujours pour apporter des adhésions aux mutuelles de santé en collaboration avec Remisaco. Pour le deuxième domaine socio-économique et culturel, il y a l'AGS et activités génératrices de revenus. C'était après que nous avons mené une enquête auprès des personnes âgées mendiantes dans la ville de Bukavu. Il y a ces personnes âgées qui quittent dans leur maison et qui mendient devant les magasins, devant les bureaux, devant en cours de route, devant les personnes. Et là, les résultats nous avaient montré que si et seulement si une personne âgée trouvait une occupation, elle peut s'associer avec la mendicité. C'est comme ça que nous avons mis la fabrication des savons, le tissage panier, les petits commerces, etc. Nous avons aussi la construction des maisons. Il y a ces personnes âgées-là qui vivent dans des maisons en état de délabrement, surtout ceux qui ont fait l'exode rural à cause des guerres, à cause des catastrophes naturelles. Là, nous essayons de voir ce que nous pouvons faire. Il y a aussi des rencontres intergénérationnelles. L'objectif, c'est de mettre dans les esprits des jeunes et qu'ils comprennent que demain aussi ils seront des vieux. Et il est maintenant moment que les jeunes préparent la vieillesse. Donc, nous faisons des rencontres pour partager l'expérience des aînés et les jeunes ensemble. Il y a aussi les domaines juridiques et résolution des conflits, des émissions radiophoniques. Il y a aussi la médiation des conflits. Chez nous en Afrique, quand quelqu'un devient vieux ou vieille, il est nommé qu'il devient sorcier ou sorcière, on lui ravit ses biens, etc. Et là, nous faisons la médiation à partir des conseils juridiques. Nous avons aussi des domaines lobbying et plaidoyer auprès des autorités politico-administratives pour que les autorités puissent prendre leurs responsabilités. Normalement, c'est le gouvernement qui devrait prendre les responsabilités, mais nous ne sommes pas encore à ce niveau. Mais je essayons quand même de sensibiliser, de faire des visites de courtoisie auprès des autorités. Au niveau de notre province, nous avons un édit provincial qui parle sur la protection des personnes âgées, qui a été voté depuis 2016. Et à partir de cet édit-là, nous avons fait une proposition d'une loi de projet au niveau national. Que les raisons inspirent RDC s'en occupe pour le suivi de cette loi-là. Nous avons des stratégies. Les stratégies, ce sont les collaborations avec les autorités, collaboration avec les acteurs qui travaillent dans la protection sociale et aussi travailler avec les députés provinciaux. Et tout ça, il nous aide jusqu'à ce que nous puissions aboutir à l'objectif. Par la suite aussi, il y a quelques images. Donc, compte tenu du temps, je n'ai pas mis assez d'images. C'est-à-dire, il y a là où les jeunes sont en train de faire l'hygiène et assainissement dans les maisons des personnes âgées. Il y a là où les personnes âgées sont en train de tisser. Voilà. Le troisième image, c'est une rencontre, c'était un forum intergénérationnel appuyé par WSM. Troisième, ici, quatrième image, c'était là où les femmes sont en train de tisser les paniers. Cinquième image, c'est une visite auprès des autorités politico-administratives. Et sixième image, aussi, c'est une maison qui était construite. C'est-à-dire, chaque année, nous construisions des maisons. Nous avons aussi des appuis d'une manière alternative qui nous aident aussi à appuyer les personnes âgées. Alors, tout ce que nous faisons, ce sont des apports et des appuis. Il y a des défis, il y a aussi des perspectives d'avenir. Le premier défi, il n'y a pas vraiment un accompagnement des autorités politico-administratives. C'est là où d'ailleurs WISEM nous appuie beaucoup plus pour que les autorités puissent prendre leurs responsabilités. Il y a aussi la société n'a pas encore compris les valeurs que portent les personnes âgées. Et dans les perspectives, Un minute. voilà. Euh, je disais, dans les défis, Huawei ne couvre pas les besoins des personnes âgées, faute de moyens conséquents.
Nous devons aussi, les assistants sociaux ne sont pas formés. Il y a aussi l'organisation des réunions, ça nous allons continuer. Les perspectives, dans 4 domaines, nous continuerons à faire les activités quotidiennes. Je vous épargne de tous les détails. Mais maintenant, par rapport aux soins intergénérationnels, là, il nous faut encore qu'on garde des services et qu'il y ait des entretiens, des rencontres entre les personnes âgées et les jeunes pour améliorer la santé au niveau psychologique, au niveau social, au niveau politique des personnes âgées. Il nous faut aussi lutter sur l'isolement des personnes âgées. Parce que nous devons militer beaucoup plus. Quand il y a déjà l'accompagnement au niveau psychologique, au niveau social, au niveau politique, il y aura réduction d'isolement social et ça va créer des économies qui créent des coûts à la longue. Donc, nous souhaiterions que nous tous, nous puissions se mettre ensemble en réseau pour que nous puissions défendre les droits des personnes âgées au niveau local, au niveau national et au niveau international. Et nous avons notre devise qui dit la vieillesse, c'est notre avenir. Plus nous sensibilisons les jeunes, plus aussi nous sensibilisons tout le monde. J'espère que nous aurons une société digne et aussi nous militons beaucoup plus pour redonner la dignité aux personnes âgées. Dans notre pays, il y a encore 2 minutes, si vous le permettez, dans notre pays, à cause de l'exode rural, à cause des guerres, à cause des catastrophes naturelles, les personnes âgées quittent dans leur village, ils viennent dans la ville. Et quand ils viennent dans la ville, ils n'ont pas où abriter. Donc, il y a les maisons d'accueil, il y a aussi les personnes âgées qui entrent dans des maisons là où ils payent des frais de location, et tout ça, ça pèse. Et nous poursuivons toujours des sensibilisations pour voir là où nous pouvons arriver. Merci. Merci à toi, Christian. Merci. So we continue now with the last speaker, with our last guest, which is Carla Gutierrez. She's the director for the Center of the Promotion of Women, Gregoria Plaza, in Bolivia, and she will speak in Spanish and will present the results of the report on practices and visions of care of rural communities from La Paz on the daily challenge of balancing the care of children with the productive activities of indigenous women through strategies that combine traditions and new socioeconomic dynamics. Carla, bienvenida, ¿cómo estás? Adelante. Muchas gracias. Saludar a todos quienes nos acompañan hoy en la sala. Nosotras somos Gregoria Plaza, una organización situada en el Alto, en Bolivia, que trabaja a favor de los derechos de las mujeres y que es parte de la red Inspire Bolivia actualmente. En el marco de una de nuestras acciones en las que estamos trabajando, nosotras nos hemos planteado hacer un análisis del tema de los cuidados desde una mirada del área rural. Esto a raíz de que estamos seguras de que el cuidado incide en la vida de las mujeres y que se ha hablado mucho del cuidado desde las perspectivas académicas y desde las perspectivas urbanas, dejando un poco otras realidades que se viven en el área rural. Y nos ha permitido, bajo una metodología de educación popular, de acercamiento con las organizaciones y mujeres con las que nosotros trabajamos en territorio, poder tener algunas miradas y hallazgos diferentes. La siguiente, por favor. Para este estudio, nosotros hemos tratado de analizar las modalidades de cuidado implementadas por mujeres trabajadoras en áreas rurales del altiplano paceño con el objetivo de comprender las dinámicas, retos y necesidades relacionadas con el cuidado, especialmente en niñas y niños de 0 a 15 años, en un contexto de transformaciones socioeconómicas y culturales que impactan en estas prácticas. Siguiente, por favor. ¿Cuáles han sido las consideraciones para este estudio? Primero, que el cuidado es visto como una responsabilidad femenina central
Segundo, que las mujeres enfrentan una carga múltiple que se refiere al tema productivo, reproductivo y comunitario, además en el área rural, a las transformaciones rurales urbanas que incrementan la percepción de la inseguridad y las estrategias de cuidado que reflejan los contextos culturales y económicos en un cambio constante. Siguiente, por favor. ¿Cuáles han sido las consideraciones preliminares para desarrollar este estudio que tienen que ver con dos puntos importantes? Uno, que las mujeres, hay una equivalencia aún, que las mujeres son validadas por ser madres y son hacedoras de estrategias de cuidado. Esto tiene que ver con que el cuidado y la protección nos enfrenta a una problemática que se dirime y resuelve puertas adentro. Es decir, esto no se resuelve por fuera, se asume en las familias que la cuidadora por excelencia es la mujer, que se combinan tareas y sentires en la mayoría de los casos, se asume como una responsabilidad de las mujeres, algo que hemos escuchado frecuentemente al momento de levantar información, era, ¿y qué opinas de ser madre o de la maternidad? Y lo primero que nos decían es una gran responsabilidad, que es un gran trabajo, pero es un trabajo que además tenemos que hacer con amor, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que tomar como un factor importante en el tema del cuidado ese tema. El acceso a los mismos y sus beneficios dependen de la casuística y se supeditan cuando son privados a la disponibilidad de recursos económicos. Más adelante veremos un cuadro en el que vemos que el acceso a servicios de cuidado no es una opción todavía en el área rural del altiplano paceño. En lo rural, vemos un mundo agrario y campesino descrito como una unidad familiar de reproducción y de producción, en el que se diluye la distinción productiva y reproductiva, aspecto que al menos nubla la división sexual del trabajo. ¿A qué se refiere esto? Muchas mujeres que son campesinas, que están trabajando en las áreas rurales, asumen el cuidado del territorio, el cuidado del ganado, la actividad de la siembra como parte de las actividades del cuidado de la familia que preservan el patrimonio familiar y no se diferencia esto como un trabajo productivo. Aspectos que intervienen en el proceso y que hoy se identifican como una nueva ruralidad, que tiene que ver con el siguiente punto, que destaca en nuestro territorio este tema de la doble residencia, de la gran movilidad que hay de las personas de las áreas rurales cercanas a las ciudades más habitadas por temas laborales, ¿no? Por escasez de algunos temas. Entonces, el cuidado en el área rural vemos que no es un camino unívoco, no tiene una ruta lineal a ser planteada, es una construcción dinámica y heterogénea cargada de expresiones simbólicas, de creencias, comportamientos, situaciones propias de un espacio socioeconómico y cultural. Se cuida la descendencia, la ascendencia, la tierra y los animales. En nuestro caso, la cultura aymara, el tema de la cosmovisión aymara, que es la que es priorizada en estos territorios, limitan y marcan, si quieren, los límites de cuál es esta definición del trabajo de cuidado para las mujeres del territorio. En esto se plasman ciertas equivalencias, que mujer es igual a ser madre, la madre es cuidadora por esencia. Existen todavía muchos imaginarios sociales sobre esto que nosotros hemos escuchado muy seguido, que es ser buena madre es un equivalente a ser buena mujer, ¿no? Anulando la visión propia de las mujeres, los cuerpos propios de las mujeres y las decisiones propias de las mujeres. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son estas características del trabajo de estas mujeres en el área rural? Las mujeres trabajan en actividades simultáneamente o compatibilizadas entre el cultivo, la ganadería, son artesanas, son comerciantes. Todas estas actividades se combinan con el cuidado de niñas, niños, ante la ausencia de las parejas que se ausentan por salir a trabajar a otros municipios y a raíz de que los hombres salen del territorio a buscar otros trabajos o abandonan los hogares o se generan divorcios, caen otras responsabilidades a las mujeres, que son el ejercicio de los cargos obligatorios en las comunidades que se deben cumplir para conservar la propiedad de las tierras,
y otros trabajos adicionales que exige la comunidad, que se denominan los trabajos comunitarios. Entonces, además del trabajo productivo que realiza la mujer y el trabajo reproductivo que tiene a cargo, se suman además estos otros trabajos que tienen que ver con la apropiación de una comunidad. La siguiente, por favor. Y aquí podemos Un ver minuto. cuáles son las modalidades de cuidado. Gracias. Entre ellas se prioriza entre los 0 y 5 años el cuidado directo de la madre. Los niños se quedan con la madre y son muy pocas las opciones. Ustedes verán a medida que crecen de que las jóvenes se queden en otros espacios. La siguiente, por favor. Entre nuestros hallazgos, si bien las madres cuidan de 0 a 5 años, antes se veía que de 6 a 15 años ya podían cuidarse solos en el campo. Ahora las mamás han sumado este cuidado más por los temas de inseguridad que se viven en las comunidades. Se ha implementado mecanismos como el uso de teléfonos celulares para el control de las y los jóvenes y también para el apoyo escolar, ¿no? Entonces, han sumado las actividades de cuidado de las madres en estos espacios rurales, pero se han incorporado también temas de tecnología y bueno, definitivamente el rol de los padres sigue jugando un rol secundario. Entonces, para no extenderme más, creo que estos han sido como los primeros hallazgos que hemos visto. Pensamos que el cuidado es esencial para la sostenibilidad de la vida y es necesario avanzar en políticas inclusivas que atiendan estas realidades rurales de requerimiento de cuidados. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotras, a estas tres últimas invitadas especiales, también por hacer hincapié, ¿no? en esa visión intergeneracional que comentabais, como hablando de las niñas, de las personas jóvenes y su relación con las personas mayores, ¿no? Que también suelen ser como los grandes olvidados de la sociedad, y también por la última conexión, ¿no? Con la naturaleza, la tierra, que también comentábamos al principio. Sin más, le doy la palabra a mi compañera Sandra para que bueno, pueda gestionar, y abrimos ahora también turno de preguntas, debate, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Andrea. Y muchísimas gracias de verdad a todas las personas, a las 6 personas que nos han acompañado y que nos han enriquecido en nuestras perspectivas sobre los cuidados, cada una desde su propio contexto. Realmente creo que el debate y todas las propuestas que podríamos construir se han enriquecido muchísimo. Quiero agradecer de verdad a Daniela con todo lo que nos ha contado sobre, no solamente sobre Mes que Cures y todas las propuestas de las mujeres migrantes, cuidadoras en una ciudad como Barcelona, sino también esa extensión hacia lo que es una creación, por ejemplo, un sistema nacional de cuidados, la importancia de las redes, ¿no? Y de ir de abrir esta mirada y, por ejemplo, vincularla con debates tan importantes como el de la ley de extranjería. También a nuestras dos compañeras de Guatemala, agradecerles muchísimo por esa perspectiva del trabajo con las mujeres indígenas desde la acción, es decir, un reconocimiento, como decía Valesca, de unos desafíos que están en Guatemala y que están en Latinoamérica, pero también una propuesta. em, sí, perdona que no tengo el video, lo siento, pero también una propuesta muy clara desde cómo brindar autonomía, ¿no? Cómo apoyar en la autonomía a través de proyectos productivos solidarios, a través de toda la configuración de la economía social solidaria, mercados solidarios, cómo utilizar los excedentes, etcétera, y las redes de apoyo y de liderazgo, ¿no? Me parece también todo muy importante el tema de FIRDA, porque desde otra aproximación, que es el tema de la violencia de género en sí, de lo que es la prevención y todos los programas de ayuda, cómo desde ahí también se configura una red de cuidados, utilizando además principios de la economía social solidaria. Me pareció también fantástico, creo que a todo el mundo pareció muy pertinente el trabajo de la OIT, lo que nos trajo Momo Hanad en Palestina, sobre todo en relación evidentemente al cuidado de los niños y cómo esa perspectiva va hacia la investigación sobre la puesta en marcha de cooperativas como una apuesta, el desarrollo de estudios de viabilidad,
todo el reconocimiento de lo que puede ser un plan de negocio, ¿no? De estas mismas cooperativas. Y muy importante, la formación sí, las capacidades, ¿no? Cómo avanzar en las capacidades siempre con una perspectiva comunitaria. Cristian, yo me voy a quedar con una frase de Cristian que decía cómo es un diálogo intergeneracional de los jóvenes con visión hacia las personas mayores, ¿no? O sea, cómo sensibilizar hacia para dónde vamos, ¿no? Y entonces ahí él con toda la perspectiva de UASE, realmente muchas gracias sobre los cuidados en la tercera edad. Y finalmente Carla, pues se entrelaza mucho con esa perspectiva latinoamericana de las prácticas y las visiones del cuidado en los entornos rurales, donde esa triple carga de las mujeres es, yo creo que el elemento que trae de que la inseguridad y como eso hace que se redoble además la carga, que antes era de 0 a 5 años y ahora pasa de 6 a 15, pues son elementos a tener en cuenta. Yo retomo muy rápidamente las preguntas. Espero no hablar tan rápido para las personas que están interpretando. En las preguntas hay una persona que quiere obtener más información sobre Guatemala para poder apoyar a las mujeres en una zona específica. Entonces me gustaría poder preguntarle rápidamente a Valesca de qué manera el programa de ustedes con Adam es un programa que es socializado, cómo se puede tener más información, cómo entrar en contacto con ustedes. Sí, rápidamente, Valesca, en un Ok, minuto. ya, está bien. Tenemos una página, bueno, la estamos actualizando ahora, pero yo podría pasarle el contacto para tener una reunión directamente y poder darle información de cómo estamos trabajando en Guatemala. No, no habría ningún problema. Lo voy a poner aquí en el chat, voy a poner mi correo, entonces podríamos comunicarnos. Muchas gracias, Valesca. Y luego también un poco dentro de la misma perspectiva tenemos otra persona en Malasia que trabaja con la infancia, con niños y niñas refugiados en diferentes situaciones y que nos pregunta cómo poder tener más ayuda de fundaciones, de organizaciones, de ONGs, porque dice que se trabajan en condiciones bastante difíciles, ¿no? Y sobre todo con la idea de hacer formaciones para familiares, formaciones para estudiantes. Entonces, esto me parece que está muy relacionado con la OIT, con lo que Mojana nos trajo, sobre todo en relación a la formación. Si ven en el chat, donde se ponen los mensajes, Simel, Simel de la OIT ha puesto un enlace a lo que es el material propuesto por la OIT, pero también me gustaría preguntarte, Mohanan, em, cómo socializar ese material, qué otras maneras hay para que la gente tenga acceso a esos estudios que han hecho en Palestina. Mohanan. Yes, I hear you. Yeah, I hear you. Yeah, I'll be happy to share with you the studies and assessment we have done and the roadmap for establishing the child care. It's important that you identify the most important thing, just to identify the founding members who have the ownership, who have the common and shared ideas, interests, needs, and challenges, so we can work collectively to address one of the most issues that affect them, especially women, since the care who the ones who shoulder the care work, and that constitute the main burden and barrier for women participation in the workforce. So and also the landscape, the corporate landscape, and within the context of the country, because each country has its own context. So it's important that the country that conducts the landscape assessment of the cooperative and check the viability and feasibility of establishing a childcare cooperative for the provision of childcare services in the area. And also feasibility study and business plan is important to highlight the mission and vision and the target markets and the strategies and the sustainability. Also, these are key knowledge products that have to be produced before deciding on establishing a childcare cooperative. I'll be happy to discuss this in more depth with all concerned people.
And also, I'll share with you the knowledge products we produced and the roadmap for this model. Over to you. Muchas gracias, Mohanad. You're welcome. A mí me hubiera gustado terminar con una ronda final. Si ustedes quieren cada una dar realmente en 30 segundos algún tipo de mensaje en perspectiva de hacia dónde dirigirnos, desde cada una desde un contexto, con esto podemos terminar. Y yo antes de eso, pues decirles, primero agradecer a todas las personas, Andrea Echeverri, Andrea Rodríguez, Isabel y todas las personas que están detrás de la configuración de este webinario. Desde RIPES Intercontinental y desde cada una de las regiones, seguiremos en el 2025 trabajando sobre este tema en diferentes foros. Entonces yo los invito a seguir conectados porque estaremos trayendo el tema de cuidado, será uno de nuestros pilares. Y bueno, entonces yo me gustaría terminar eso pidiéndole primero a Daniela, en el mismo orden de intervención, 30 segundos para darnos perspectivas claves de hacia dónde dirigirnos. ¿Ok? Muchas gracias. Daniela. Vámonos rápido, carajo. Hola. Horrible, bestia. No puedo. Sí, bueno, para nosotras desde esta perspectiva también migrante nos es importante sobre todo que poder dignificar el trabajo de las mujeres, ¿no? Y las personas que se dedican a los cuidados y dignificar también a quien recibe estos servicios con una atención que sea personalizada y profesionalizada, que ya venimos realizando, pero que queremos seguir fortaleciendo y visibilizando, como también que esa red de mujeres que tenemos la oportunidad de autoorganizarnos y de poder generar incidencia política y social, pues podamos seguir viéndonos como en ese vínculo y en ese reconocimiento comunitario y social que podemos hacer en territorios como en el que estamos, ¿no? Que de origen no somos de aquí, pero hacemos parte. Entonces, eso, la incidencia que podamos hacer de manera colectiva, tanto en la parte organizativa como cooperativas y asociaciones, es muy importante perspectiva a un futuro. Gracias. Gracias, Daniela. Muy rápidamente, porque ya nos hemos pasado el tiempo. Bueno, estamos justo. La de Valesca, 30 segundos sobre tu perspectiva. Ok. Yo creo que una de las perspectivas, lo mencionamos nosotros en nuestra ponencia, es el tema del empoderamiento económico de la mujer. Eso les va a dar a ellas una oportunidad de decidir qué quieren hacer y hasta dónde quieren ir, y un tema de liderazgo. Creo que por ahí podríamos ir. Voy a mencionar algunas estrategias que también podemos seguir de seguimiento, que es la sostenibilidad humana y social, el fortalecimiento del tejido social, que eso es sumamente importante, que nosotros lo hemos visto dentro de nuestro trabajo que hacemos a lo interno en Guatemala, que eso es un factor sumamente importante que no podemos obviar porque trabajamos con un sector vulnerable de mujeres indígenas. Entonces, ese es un tema bastante interesante de darle mucha oportunidad para seguirlo fortaleciendo. La reducción de desigualdades, que creemos que es importante seguir con ese tema, el bienestar laboral y la productividad sostenible, que lo hablamos con el tema de empoderamiento económico de la mujer, eso les da la sostenibilidad a ellas también. El impacto en el desarrollo económico. Ese es otro tema que nosotros trabajamos mucho, el desarrollo económico local, que es sumamente importante, y lo enfocamos desde lo local, no desde el gobierno central, porque nos ha costado mucho la incidencia en esa parte. Entonces lo enfocamos mucho en el desarrollo económico local. Creo que por ahí iría un poquito el tema de seguimiento y de las estrategias que podríamos ir abordando a lo largo Muchas gracias. del trayecto. Muchas gracias, Valesca. Firda, ¿crees que en 30 segundos, realmente muy cortos, porque ya no tenemos tiempo, podrías darnos una perspectiva de trabajo futuro? Firda. Hello, okay.
Thank you for the response. Yeah, Rifka Adisa have worked to social partnership too for the surveillance our women crisis center, and we start from 1993 for the business to survey our organization, and I think it's a work especially from the COVID stage or COVID period, because yeah, it's COVID, we don't have any donor, and we depend from our fundraising and business to for the case and the psychological assistant or law assistant, and because it's free for anything, free for everyone, and yeah, especially in Yogyakarta. Okay, thank you, Firda. Muhammad, do you think you can really have 30 seconds of perspectives for the future? Muhammad? Yes, I hear you. Could you repeat your question again? Yes, and we are just like trying to have like a 30 seconds ideas, bullet points on what perspectives for the future on the care economy and the SSC relationship. Bullet points, 1, 2. I think this is very difficult something to say, but the future of care economy, I think if we need more women joining the workforce and support them overcome the main challenge and barrier for joining the workforce, then they should be innovative solutions for care work, either child care or caring for elderly or caring for those with disabilities. And I think this is crucial. Also, it's important that all stakeholders, actors can work also together to collectively address this barrier and burden, because this is not only the responsibility of women themselves, it's the responsibility of the sector, of the whole society. Thank you, Mohamed. Christian, est-ce que tu pourrais nous vraiment, en 30 Oui, secondes sorry, partager? I think ajouter was a mute. des Sorry, it was a éléments. mute, I think. Or I'm sorry, Mohamed. okay. Sorry again. I think I was saying it's important that to engage all stakeholders and social partners to provide innovative solutions for care work. Not only that women who are the main affected by the absence or shortage of childcare services, they should be responsible for handling this. It's the responsibility of the whole community. The all these should work together collectively, and we all should mobilize our resources to handle this issue, because having more women joining the workforce important for the household, for their well-being, for their children as well, and for the community collectively. This is Thank the you very only. much, Mohamed. You're Thank you. welcome. You're welcome. Christian? Oui, il y a deux éléments sur lesquels nous pouvons insister. Premièrement, c'est que tous les mouvements sociaux, nous puissions se mettre ensemble pour militer sur les droits des personnes âgées à travers des journées dédiées aux personnes âgées. Il y a la journée du 15 juin, c'est une journée de lutte contre la maltraitance faite aux personnes âgées. Il y a l'OMS qui publie des thèmes chaque année. Il y a la journée du quatrième dimanche du mois de juillet. C'est une journée des grands-parents et des personnes âgées. C'était une journée instituée par le pape François. Il y a aussi la journée du 1er octobre. C'est une journée internationale des personnes âgées. Au niveau mondial, il y a un thème qui est publié. Et à partir de ça, nous pouvons militer et mettre nos voix ensemble pour avoir les droits en mettant l'accent sur l'aspect santé, les soins des personnes âgées. Deuxièmement aussi, c'est de multiplier la sensibilisation auprès des enfants, auprès des jeunes, à partir de l'éducation,
Donc, à partir des écoles, à partir des universités, à partir des ministères des tutelles, afin de renforcer les liens intergénérationnels. Merci. Merci beaucoup, Cristian. Y para terminar, Carla, es así en 30 segundos que nos puedes dar una o dos ideas clave sobre las perspectivas del trabajo de cuidados en tu contexto a futuro. Bueno, gracias. Creo que hay que hablar del ejercicio del derecho del cuidado desde el reconocimiento del privilegio, con un análisis integral, interseccional e intercultural, que por supuesto se articule con acciones de incidencia que favorezcan y brinden más oportunidades a las personas que cuidan y mejores condiciones de acceso a servicio a quienes necesitan ser cuidados, ¿no? Y para esto es importante hablar del cuidado ampliamente, desde las familias, desde las comunidades y con la responsabilidad total del ejercicio de derechos que tiene el Estado. Muchas gracias, Greco. Muchas gracias, Carla. Bien, muchísimas gracias a todas, a todos de nuevo, todas las que habéis participado, las que nos habéis explicado vuestras experiencias y habéis intervenido, las participantes que habéis dedicado un tiempo para escuchar y también ilustraros sobre todas estas experiencias, y especialmente también a nuestro equipo de intérpretes que han hecho un trabajo impecable, ¿no?, en poder tener todo esto traducido en 3 idiomas a la vez. Muchísimas gracias a todas ellas y nada, simplemente deciros que seguimos en contacto, we will keep in touch and of course we will organize together other activities. Thank you, Sandra, Isabel, Andrea, all the team behind the curtains doing all the logistics and well. ¿Pueden abrir los videos? ¿Pueden abrir las cámaras y hacemos una foto última? Intérpretes incluidos, todo el mundo que quiera. The idea. Can you open your videos, your cameras, please? Okay, thank you. Okay, it's done. So thank you, muchísimas gracias. Merci beaucoup tout le monde. Gracias, thank you. Have a nice day. Gracias. Desde Merci. Perú. Thank Bye bye. you. Bye bye. Bye. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Bye. Merci beaucoup. Gracias, adiós. Merci beaucoup. Gracias. Bueno, soy Ana Falú. Estoy muy agradecida de esta posibilidad de poder transferir las reflexiones, la construcción de conocimiento que estamos desarrollando desde el Centro de Intercambios y Servicios para el Cono Sur CICSA, miembro de la Red Mujer y Hábitat de América Latina y de GIC. Estamos trabajando hace muchas décadas en temas relevantes para la vida de las mujeres en las ciudades. Hoy les voy a compartir, no solo yo, sino el equipo que viene trabajando en el tema de cuidados, una reflexión sobre el cuidado, pero no solo, sino el cuidado como instrumento de redistribución para la autonomía de las mujeres. Este trabajo, que como les dije, se desarrolla en el marco de CICSA, es un trabajo que venimos realizando con Eva Lía Colombo, con Rocío López Arzuaga y con Emilia Baldaco. Quiero decirles que esta reflexión que voy a traer hoy se estructura
en la construcción del pensamiento feminista plural, de las diversidades, y este pensamiento que ha sido implacable en la demanda y en las maneras sostenidas de instalar en la academia, en la sociedad, en lo público, los temas que hacen a los derechos de las mujeres y sus autonomías. Disputando sentidos, planteando construcciones nuevas que interpelan a la subordinación y a los sometimientos en los cuales se ha ubicado históricamente a las mujeres. Quiero decir también que mientras la agenda del feminismo avanzó sostenidamente durante estas 4 últimas décadas, digamos desde el Año Internacional de la Mujer en el 76 a el presente, la agenda de hábitat sigue siendo una deuda social impresionante. Esto no quiere decir que la agenda feminista no tenga deudas sociales que persisten para con las mujeres. Por supuesto que sí, pero sin embargo se ha logrado avanzar de manera sostenida y hemos logrado tener no solo un reconocimiento en lo público de nuestros derechos y nuestras desigualdades, sino lo que es importante en los gobiernos y en la acción de los gobiernos, en la intervención, en las políticas, en las legislaciones, en las leyes ganadas. Entonces, un primer punto para mí es la necesidad de recuperar el sentido político, ¿sí?, del pensar, del proyectar, del imaginar, de cómo pensamos, ¿no?, las ciudades de una manera inclusiva. Inclusiva no solo desde lo social y económico, sino también inclusiva desde el género. Ha quedado claro para mí que esta crisis de la pandemia no es solo un problema sanitario, de ninguna manera. También se evidencia como un problema sanitario, ¿no es cierto? Como una gran emergencia sanitaria y está dando cuenta de las desigualdades, de la oferta, de la instalación de estos servicios sanitarios en la sociedad mundial y en la nuestra en particular. ¿A quiénes atiende? ¿Cuáles son sus alcances, no es cierto? No solo se refiere al efecto sobre las pérdidas lamentables, dolorosas de millones de vidas humanas. Se ha desnudado una crisis que ha puesto en cuestión, creo yo, los fundamentos de este modelo económico, de este modelo político, de este modelo social, cultural, ambiental. Y en la interpelación a este modelo, que esta crisis nos debería llamar a reflexionar sobre esto, lo que nos interesa poner en el centro y en relevancia son las mujeres. Las mujeres como un sujeto político omitido, ¿sí?, de la política en general, invisibilizado, y en donde el segundo punto que quiero hacer es que cuando hablamos de desigualdades no nos alcanza. Es un concepto insuficiente para dar cuenta de estas problemáticas. Rita Segato nos habla de la dueñidad, de la apropiación, no solo de los bienes primarios, sino de los bienes, y esto agrego, de los bienes urbanos, del valor del suelo, del extractivismo especulativo, financiero, que también es apropiación de los cuerpos, y en particular de los cuerpos de las mujeres. Saskia Sassen nos trae otro concepto que es el de las expulsiones, pero no es solo las expulsiones de los territorios en donde está el extractivismo minero, sino también las expulsiones dentro de la ciudad. Las expulsiones que va a generar bordes internos de las ciudades y entonces características
muy diferentes, fragmentos urbanos de diferentes características, y este es uno de los supuestos de partida sobre los cuales vamos a trabajar, que tiene que ver con qué ofrece la ciudad en estos fragmentos de desigualdad y cómo son las vidas de estas mujeres asignadas por la división sexual del trabajo, asignado el rol de cuidadoras, el rol de reproductoras en territorios a veces con carencias de derechos ciudadanos. Porque el no tener seguridad, el no tener infraestructuras de servicio, el carecer de accesibilidad, de centros de salud, de educación, es carecer de derechos ciudadanos, frente a otros fragmentos de la sociedad que son fragmentos de riqueza, de opulencia, muy similares a los del mundo desarrollado. Entonces, estos son conceptos que tenemos que estar todo el tiempo trayendo a nuestro análisis e interseccionando con el tema de mujeres, cuidados y territorio. Hay que decir también que la pandemia y el aislamiento obligatorio y sus consecuencias ha puesto en evidencia como nunca el cuidado como uno de los grandes temas, de los grandes problemas que han tenido que enfrentar las mujeres. No solo el cuidado, las violencias que han crecido, la economía que ha dejado a esas mujeres, mayoría absoluta del mercado informal, sin trabajo, y cuando no trabajan no comen. No comen ellas ni sus dependientes. Pero hoy nos vamos a centrar solo y únicamente en el tema del cuidado. Entonces, hay que decir que este problema del tema del cuidado, que es un problema estructural, que deviene, como ya dijimos, de la división sexual del trabajo, de esta asignación de roles, del rol productivo asignado a los varones y el rol reproductivo y de cuidado asignado a las mujeres, como si esto fuera así. Nunca fue así, ni en la sociedad preindustrial, en donde el continuum de lo productivo-reproductivo se daba en el espacio de los hogares, y que la sociedad industrial y la utopía de la modernidad empezó a separar y a generar la ficción de las funciones productivas y la ficción de las funciones reproductivas como separadas en la sociedad. Si miramos alrededor nuestro, seguramente todas las mujeres no solo desarrollan ese trabajo reproductivo y de cuidado, invisibilizado, devaluado, no dotado de valor, y que tiene una tremenda contribución al desarrollo y se ha podido medir en algunos países, y ya vamos a llegar a ello, sino también que estas mujeres desarrollan trabajo productivo. Lo han desarrollado siempre, ¿sí? Y son las que traen ingresos adicionales a los hogares, cuando no es el ingreso central, el ingreso único que va a sostener a los dependientes de esos hogares. Según CEPAL, un promedio del 30% de los hogares de América Latina están bajo única responsabilidad de mujeres. Habrá que ver cuánto de este tercio de hogares que señala CEPAL, que son bajo responsabilidad única de mujeres, coinciden, y estoy segura que muchos de ellos lo hacen, con aquellos 46 millones de hogares, casi un tercio por ciento de hogares de América Latina, que estuvieron sin conectividad o en escasa conectividad durante la pandemia. Y relaciono la conectividad con el cuidado, porque las mujeres no solo han cuidado en el sentido de la acepción hasta aquí asumida en general sobre el tema del cuidado, sino que también han educado. Entonces, hay que decir que las mujeres antes de la pandemia ya dedicaban en promedio el doble de tiempo para atender las tareas relativas a la reproducción social y al cuidado. La alimentación, el abastecimiento, las gestiones, la higiene, la limpieza, la atención de la infancia. Bueno, si hacemos el listado es muy largo. Pero hay que decir que las mujeres no solo cuidaron a nivel de los hogares, las mujeres también cuidaron a nivel de la sociedad.
fueron las mujeres, y esto lo dicen a nivel internacional, lo dice Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, lo dice el gobierno de Argentina y lo dicen tantos otros, más del 70% del personal sanitario que estuvo conteniendo y que sigue conteniendo el trabajo de la pandemia son mujeres. Las que atienden la farmacia, las que están en los supermercados, las que están en la limpieza, la mayoría son mujeres, mujeres en los servicios. Yo creo que es interesante darles a ustedes algunos datos. CEPAL, julio 2020, afirma que la mitad de las mujeres, más de la mitad, 51% de las mujeres encuestadas en la región, sienten que dedican más tiempo a las tareas del hogar que antes de la pandemia. También, cuando se indaga específicamente acerca de cuáles son las tareas que les han generado esta sobrecarga que predomina en sus vidas, ellas dicen que el cuidado de niños y niñas, en casi un 30%. La limpieza del hogar, en un 28%. La ayuda a las tareas escolares, que esto antes no existía, en un 23% de sus tiempos. Entonces, muy importante es conocer estos datos. UNICEF afirma que el 54% de las mujeres de más de 18 años entrevistadas expresó que desde el inicio de la pandemia tiene más sobrecarga por las tareas del hogar y las tareas de cuidado. Este trabajo no valorado, este trabajo invisibilizado, contribuye en aportes decisivos al desarrollo y a la economía del país. En Argentina, medido por el INDEC, en un excelente trabajo publicado por el INDEC en julio 2020, dicen que la contribución representa el 15% del PBI del país. El cuidado es un trabajo que demanda ser reconocido y valorado. El cuidado como derecho, el cuidarnos y el poder cuidar. Son tres dimensiones de un mismo tema que tienen que ser asumidos como un derecho, como una necesidad y deben ser reconocidos y significados. Entonces, en síntesis, ¿qué es el cuidado? El cuidado es ese trabajo reproductivo, no valorado, devaluado, que regeneran diaria y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas, que son esenciales para sostener la vida, para la reproducción de la fuerza de trabajo, para la reproducción de las sociedades, como decíamos antes, ¿no? Y este cuidado es el conjunto de todas esas tareas que satisfacen esas necesidades básicas para la reproducción de la vida, para lo cotidiano. Quiero insistir en esto, ¿no? 9 de cada 10 mujeres realizan estas tareas dedicando un promedio de 6.4 horas diarias y 3 veces más tiempo que los varones. Creo que estos son los datos interesantes sobre los cuales tenemos que trabajar para dar cuenta de esta cuestión del cuidado. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotras? ¿Cuál es el gran aporte que estamos tratando de hacer desde SICSA? Y el aporte que estamos tratando de hacer desde SICSA es el de interseccionar los cuidados con los territorios. Entender que el tema del cuidado tiene una expresión en los territorios y esto es lo que queremos trabajar e interseccionar. ¿Cómo las mujeres usan el tiempo y el espacio? El componente que nosotras venimos a agregar, las urbanistas, las arquitectas, las geógrafas, las sociólogas, es el valor del espacio y el tiempo, esta correlación, para poder aportar a los planes de ordenamiento territorial, para poder aportar a las políticas municipales locales, para poder definir el componente territorial como un componente necesario de ser incorporado al análisis de los cuidados. Por eso hablamos del cuidado y de las infraestructuras de cuidado
en el territorio y su capacidad de redistribución social. Queremos georreferenciarnos, queremos trabajar sobre este cuidado en estos mapas georreferenciales que nos permitan ubicar los fragmentos diferentes, las desigualdades en el territorio de estas infraestructuras de cuidado y cuánto afectan a la vida de las mujeres en nuestras ciudades, en estas ciudades desiguales. ¿Por qué? Porque además, también lo sabemos por CEPAL, estas mujeres en estos territorios son las más pobres entre los pobres. Aún en los momentos de auge de la economía de América Latina, las mujeres crecían en la pobreza. Las mujeres son más pobres que la pobreza en general, ¿sí? Y sobre todo los hogares que están bajo única responsabilidad de mujeres. Pero no solo esto, estas mujeres en mayores condiciones de pobreza tienen más del doble de dependiente que las mujeres en los hogares ricos. Y los dependientes no están solo relacionados a la maternidad. Y esto es importante decirlo, porque si no relacionamos cuidado a maternalismo. No, este también es un par que tenemos que interpelar e interrogar. El cuidado es un cuidado que excede a el maternar, ¿sí? Y además está el condicionante de lo colectivo sobre lo individual. Creemos que el cuidado es una responsabilidad social, es una responsabilidad de la sociedad y en tanto responsabilidad de la sociedad es un cuidado que debe ser colectivo más que individual, sin negar el individual. Si partimos de asumir que la organización social del cuidado es injusta, que necesitamos transformarla, también, como dijimos antes, y siguiendo a Nancy Fraser, necesitamos reconocerla, conocerla, argumentar sobre ella. Para eso hay una contribución más que rica e interesante que hace Sara Razavi en el 2007, que es la noción del diamante del cuidado. En esta noción del diamante de cuidado que nos sirve todavía para poder debatir y tipificar los tipos de cuidados que hay en la sociedad, nos permite comprender las formas en que distintos actores asumen o gestionan el cuidado en la sociedad. El Estado, o sea, el cuidado público, desde la gestión de lo público, ¿sí? Que en general son los gobiernos locales los que van a gestionar esto en los territorios. El mercado, a través del cuidado privatizado, mercantilizado, que va a servir solo a aquella porción de la sociedad que puede pagar. La familia, que siempre está asumiendo cuidados, pero que hay distintas formas de asumir este cuidado en la familia, a veces incluso por reemplazo del cuidado cuando se puede pagar a otra persona. Y el cuidado comunitario. Este cuidado nos interesa mucho porque este cuidado comunitario lo podemos interseccionar con los temas de pobreza, de desigualdades, ¿sí? De estas obscenas desigualdades que se dan en los territorios y en los fragmentos de nuestras ciudades. Entonces, decir que cuando el cuidado en cualquiera de estas 4 categorías no se equilibra, cuando el comunitario, el público, colectivo, como decíamos antes, lo colectivo sobre lo individual, no se equilibran, vamos a profundizar desigualdades. Y cuando profundizamos estas desigualdades, las que van a cargar con ellas son las mujeres por excelencia y les va a limitar sus autonomías económicas, sus autonomías políticas, sus autonomías de recrearse, de decidir su vida, de estudiar, porque van a ser las encargadas de proveer el cuidado, ¿no es cierto? Entonces el cuidado es del Estado, el que provee el Estado, lo público, es central y reclama de políticas regulatorias, de políticas de protección social. Entonces esto es todo un campo de análisis que nosotros en el ejemplo que les vamos a dar
vamos a traer también, porque lo primero que analizamos es la estructura de ese gobierno local, de esa jurisdicción, que es la que debería proveer, normar y generar esta protección social del cuidado, sin entrar a ver su calidad, su cualidad, su atención temporal, simplemente dónde están en el territorio y a quiénes ofrecen este servicio. El mercado lo ofrece a través de la oferta y la demanda, ¿no? Y vamos a ver también en los estudios que hemos hecho, en las cartografías, porque estos son realmente retratos de las desigualdades, cómo este mercado se va a ubicar y va a coincidir en general con los fragmentos de mayor riqueza o de riquezas medias hacia las más altas, ¿no? Entonces, los hogares siempre, ya dijimos desde antes de la revolución industrial sobre todo, y desde siempre históricamente, y por eso yo estoy elaborando este concepto, ¿no?, que llamo la huella empática de las mujeres en el cuidado, porque creo que así tomando, digamos, un poco, parafraseando a la huella de carbono, hay una huella empática del cuidado que las mujeres han dejado en la historia de la humanidad. Y entonces, para dar cuenta de la relación mujeres y territorios, necesitamos este trabajo interdisciplinario, este trabajo interescalar también, pero no solo, ¿no es cierto? La metodología para hacer luz sobre estas distintas opresiones es justamente esta, la de la interseccionalidad. Y este enfoque pone el énfasis en las diferencias sustantivas que pueden dar cuenta de esas distintas opresiones. ¿A qué nos referimos? Y acá entra un componente que es el que vamos a referirnos de nuevo enseguida, y que es no solo las mujeres y sus condiciones. Para esto estoy también trabajando desde hace varios años una propuesta que es el mapa de las mujeres en la ciudad, que es decir, ¿quiénes son las mujeres? ¿Quiénes son en el sentido etario, en el sentido étnico, en el sentido racial, en el sentido de sus identidades sexuales? ¿Dónde están esas mujeres? ¿En qué territorios están instaladas? ¿Dónde se localizan? ¿Cuáles son las cualidades y las características y los atributos de esos territorios? ¿Y qué tienen? ¿Tienen ingresos? ¿Tienen servicios? ¿Tienen seguridad social? ¿Tienen que cuidar a otras personas? Etcétera, etcétera. Entonces, no solo este componente, que es una entrada analítica, que es el mapear a las mujeres y sus condiciones, sino también mapear los territorios, la vulnerabilidad de los territorios. Necesitamos conocer esa vulnerabilidad de los territorios, que tiene que ver con las condiciones de las viviendas, del hacinamiento, porque hay un gran debate hoy entre densidades y hacinamiento. Yo creo que tenemos que muy cuidadosamente desagregar esto y trabajar muy bien cuál es el componente central que nos deja como preocupación la pandemia. Yo creo que es la pobreza, el hacinamiento, las viviendas de condiciones muy pobres, determinaciones de su materialidad, el sexo de las personas que la habitan, la cantidad de personas, sus orígenes, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la verdad que ser pobre, ser mujer y tener una identidad sexual o racial o étnica nos da condiciones que interactúan. Esa es lo que va a interactuar para sumar opresiones en estas condiciones. Y entonces para sumar opresiones que se van a reflejar en el tema de los cuidados. Que no es sumar condiciones, no es solo sumar. Y este es el punto, ¿no? Sino cómo poder interseccionar estas condiciones para poder dar cuenta de esas mayores condiciones de vulnerabilidad. No porque las mujeres sean vulnerables, no por su naturaleza, sino por las causas de su vulnerabilidad, las condiciones en las que se encuentran. Entonces, esto es un punto metodológico
muy importante para trabajar el tema de los territorios. Yo dije antes que teníamos entradas analíticas, ¿no? Una entrada analítica era el mapa de las mujeres de la ciudad, otra entrada analítica las autonomías de CEPAL, otra entrada analítica es el derecho de las mujeres a la ciudad, el campo de la ciudad material, la gestión de lo público, el mundo de lo simbólico. Y otra escala importantísima, que es la que voy a en cortito trabajar ahora con ustedes, son las escalas territoriales. Cada una de estas escalas territoriales, el cuerpo, el primer territorio a cuidar, la casa, ¿sí? Que es donde se reproduce la vida, es el lugar por excelencia de la reproducción de la vida, el barrio, la casa y el barrio, muy conectados, ¿no es cierto? El barrio como el espacio de lo colectivo más inmediato, de la vida cotidiana, y la ciudad. Cada una de estas escalas posee sus propias complejidades y especificidades y de ninguna manera podemos pensarlas como categorías estáticas o escindidas entre sí. Van a operar en interdependencia siempre, ¿no es cierto? Y van a estar impregnadas de todas las diversidades que ya hemos hablado. Las diversidades de género, las condiciones físicas de las personas, etcétera, etcétera. Transversalizadas, por supuesto, por el multiculturalismo, transversalizadas por la interculturalidad, habitadas de subjetividades, ¿no? Pero yo me voy a parar solo en una, el barrio. El barrio como ese espacio intermedio, como les decía, ¿no? Ese espacio donde se imbrica el espacio privado, puertas adentro, con el colectivo y social. Nosotros creemos que la dimensión del barrio es la dimensión central, que tenemos que trabajar sobre la dimensión del barrio, también de la ciudad, por supuesto, pero el barrio porque allí es donde se van a reanudar, se van a retejer los nudos de la solidaridad, y ahí es donde se expresa la vida cotidiana, ¿no? Pero me refiero a esos barrios de mayores pobrezas, en donde se entretejen historias sociales, ¿no? En donde la ayuda mutua deviene también de carencias y de privaciones, en donde las mujeres cuidan, en donde las mujeres educan, en donde está el comedor, el merendero, el ropero, ¿no? Todas estas expresiones del cuidado comunitario que nos parece altamente significativo, planteando la necesidad de preservar el barrio, la proximidad, el concepto, el atributo de proximidad, central para la calidad de vida de las mujeres. Si las mujeres en los barrios, si las mujeres en esa escala cotidiana no tienen cerca el lugar del cuidado infantil, el lugar del cuidado de los adultos mayores, aquellos que son dependientes, por supuesto, porque hay otros que son perfectamente independientes, ¿no? Tampoco infantilizar a los mayores, por favor. O de los discapacitados que necesitan ayuda, que son dependientes. Si existe además la proximidad para cubrir las otras tareas del cuidado de las cuales ya hemos hablado, el abastecimiento o la cercanía del transporte, la accesibilidad al punto de transporte y las características de esa accesibilidad, porque el cuidado y el movimiento de las mujeres que hemos dicho va a estar muy vinculado a la violencia. No es igual andar por los barrios o por las ciudades con cuerpos de mujeres que con cuerpo de hombres. Esta mirada feminista sobre el urbanismo es la que sitúa la vida cotidiana en el centro de la agenda. Esto es lo que decimos, esto es lo que estamos levantando. Y el cuidado es parte del situar esta vida cotidiana en el centro de la agenda. Y yo quiero dar una vuelta más y decir, el cuidado como tarea reproductiva no puede jamás desvincularse de lo productivo. Necesitamos mirar lo productivo y lo reproductivo en un continuum de la vida.
Soy Valía Colombo, integrante de SICSA de programas. Soy coordinadora técnica de los proyectos que estamos desarrollando en SICSA sobre cuidado con coordinación general de Ana Falú. Bueno, el objetivo de estos proyectos es articular, conocer las experiencias y las voces de las mujeres acerca del tema de cuidado y más que nada para poder incidir en la planificación urbana y trabajar juntas para, digamos, empoderar sus voces y incidir en realidad juntas para promover, digamos, política y programas de gestión urbana con perspectiva de género. Queremos visibilizar la misión de las mujeres y sus necesidades específicas para incorporarlo en la planificación de las ciudades. Y bueno, desde SICSA venimos ya hace un tiempo trabajando en esta temática, que tiene su antecedente en un estudio que realizó Ana Falú en el 2017 sobre la ciudad de Rosario, en donde ella hace un cruce del territorio con el tema cuidado, y nosotros lo retomamos en el 2020, yo junto con Ana y el equipo de SICSA, para profundizar este tema y este cruce en la ciudad de Córdoba. En el 2020 formamos un equipo con la coordinación general de Ana y junto con dos compañeras arquitectas, Emilia Balaco y Rocío López Arzuaga, y también contamos con apoyo puntual de expertos y expertas en temas muy específicos como son las políticas públicas, el desarrollo de metodología, indicadores para las cartografías, pero también de la economía feminista y con un apoyo fuerte de un equipo de expertos en comunicación que apoyan y contribuyen a la difusión de los resultados. Bueno, en este trabajo lo que estamos, digamos, avanzando es en una propuesta de visibilizar el tema de cuidado como un derecho, un trabajo y una necesidad muy fuerte en la intersección de diversos fragmentos de la ciudad. Nosotros nos enfocamos en Córdoba, capital, en 3 barrios específicos que son Alberdi, Marichal y Villa Páez, que nosotros seleccionamos este sector de la ciudad porque SICSA ya viene trabajando en este barrio, además tiene su sede aquí y es un sector de la ciudad muy interesante porque tiene un nivel socioeconómico bajo-medio, pero una muy buena conexión de transporte público al centro y en 20 minutos en pie puedes llegar al centro. Tenemos 2 marcos conceptuales que están centrales en este trabajo. Por un lado es el marco conceptual en desarrollo del derecho de las mujeres a la ciudad. Al mismo tiempo también el proyecto se nutre de estudios de cuidado, tanto de autoras latinoamericanas como es Ana Falú misma, Karina Battiani, pero también de Corina Rodríguez Enríquez, así como también autoras internacionales reconocidas como Silvia Federici, Nancy Fraser. Y con los proyectos queremos, ampliar ese conocimiento para mejor argumentar, acerca del derecho al cuidado y ser cuidadas de las mujeres en el marco grande del derecho de mujeres a la ciudad desde una perspectiva latinoamericana, crítica y feminista. Partimos de supuestos elaborados por Ana Falú en las últimas décadas acerca de la incidencia que los estudios sobre el patriarcado, tienen, en particular la distinción entre el privado y lo público, la división sexual del trabajo, el uso del tiempo, todo aporte de feministas, a nivel regional e internacional, y el uso también de las mujeres de la ciudad. Entonces tenemos diferentes preguntas, que nos guían en los proyectos. Por un lado, cómo se relacionan, género y cuidado con la planificación urbana y las políticas públicas en la ciudad de Córdoba. Después también cómo distribuyen geográficamente los servicios de infraestructuras de cuidado, tanto comunitarios como público como privado. Y cuál es el resultado de la planificación de esta misma, de la infraestructura de cuidado destinado a infancia, personas mayores o personas con capacidad en relación a la vida cotidiana de las mujeres. Bueno, y en particular,
nos interesa conocer también cómo afecta o no, o cómo afectó y actualmente está afectando o no la pandemia a la autonomía de las mujeres desde un abordaje, digamos, de ciudad feminista. Nos propusimos 3 cosas en estos proyectos claves. Por un lado, producir conocimiento. Con eso me quiero referir a las cartografías georreferenciadas de las condiciones materiales y físicas, sociales y demográficas de la ciudad de Córdoba. El objetivo, digamos, es contar con datos que den cuenta del vínculo de las mujeres y las tareas de cuidado y en relación a la importancia del diseño y planificación de la ciudad. Es decir, que queremos conocer las condiciones físico-materiales del sector, la oferta de los servicios de infraestructuras de cuidado en la ciudad o la ausencia de esa misma, por supuesto, y considerando la perspectiva de género, digamos, en la propuesta pública del sector de la ciudad. Segundo, queremos explorar, conocer, digamos, mejor el uso y la apropiación de las mujeres de los servicios e infraestructuras de cuidado, tanto público como comunitarios, privados, en la ciudad. Y tercero, dar cuenta de los hallazgos y los resultados, digamos, de los proyectos y con eso mismo incidir en las agendas de las organizaciones, de los gobiernos locales, de los medios, etc. Bueno, durante 2020 no nos pudimos encontrar de forma presencial con las mujeres, así que fue un gran desafío, así que lo que hicimos fueron unas entrevistas telefónicas, exploratorias sobre el tema, pero por suerte en octubre de 2021 nos pudimos encontrar de modo presencial en grupitos chiquitos en los 3 barrios que estamos trabajando con protocolo y con mucha precaución. Empezamos a elaborar, digamos, todo lo que es el recorrido de las mujeres por el barrio, por la ciudad, con mapas y con un diario de actividades para también conocer el uso del tiempo de las mujeres mismas. Durante el año 2021 pusimos mucho foco en el cuidado comunitario y así fue que en octubre de 2021 empezamos con los encuentros presenciales con las mujeres, por un lado con las referentas de los espacios comunitarios y por otro lado con las usuarias de los espacios. Lo más importante del trabajo conjunto que hicimos era, digamos, demostrar el vínculo importante entre lo que ofrece el territorio, las condiciones de las mujeres y, por otro lado, las acciones que desarrollan desde los espacios comunitarios. Como conceptos claves desde el urbanismo feminista, tomamos conceptos como la movilidad, el espacio público y también, por ejemplo, la proximidad. Ese trabajo que arrancamos desde octubre con las mujeres y las organizaciones fue acompañado por la red Puebla Alberdi, que es una red que, bueno, tiene sede en los mismos barrios y que es una red multiactoral de la cual participan por un lado referentes y referentas de la universidad, por otro lado otras organizaciones territoriales, pero también los centros vecinales, como es la de Alberdi y Villa Pais. Y bueno, ellos trabajan de un modo participativo con los vecinos y las vecinas, desarrollando acciones en el sector de la ciudad y también abordando diversas problemáticas, digamos, que están sucediendo. Articulamos el trabajo y estuvimos trabajando en particular con 2 compañeras, Camila y con Paula, organizando y implementando, digamos, estos encuentros que tuvimos con las mujeres. Principalmente lo que queremos compartir en esta clase es uno de los productos realizados durante todo el 2020, que estuvimos más que nada trabajando desde nuestras casas durante la pandemia, que son las cartografías, que lo nombramos como los mapas de cuidado de Córdoba. La cartografía es una herramienta que nos permite, digamos, demostrar, digamos, esa distribución desigual de los servicios de cuidado en el territorio y nos permite también argumentar y visibilizar esa omisión de la necesidad de las mujeres en la planificación urbana. La cartografía requiere todavía más trabajo, profundizarlo más, ampliarlo,
y ojalá podamos usarlo como una herramienta para poder incidir en las políticas públicas de cuidado en la ciudad de Córdoba. Hola, mi nombre es Rocío, soy arquitecta y soy parte del equipo técnico del proyecto El Cuidado, instrumentos de redistribución territorial para la autonomía de las mujeres. Un poco hablando sobre este proyecto, nosotras nos enfocamos en los conceptos de urbanismo feminista y el derecho a la ciudad de las mujeres. Desde estos dos conceptos lo que queremos reflejar es que nuestras ciudades y nuestros territorios están construidos de una manera desigual, principalmente bajo sesgos androcéntricos y patriarcales, y por eso desde este lugar queremos enfocarnos en analizar nuestras ciudades y nuestros territorios desde la perspectiva de los cuidados. Por eso el objetivo principal de este proyecto es elaborar cartografías de la ciudad de Córdoba que nos muestren cómo los servicios e infraestructuras de cuidado existentes se distribuyen en el territorio y en función de esto, cómo las poblaciones pueden acceder o no a estos servicios e infraestructuras de cuidado. Estos niveles de cuidado que decidimos analizar, los analizamos teniendo en cuenta lo que son las poblaciones dependientes. Definimos a poblaciones dependientes a todas aquellas personas que necesitan que otra persona se haga cargo o las cuide para poder desarrollar sus actividades cotidianas. Por ejemplo, dentro de estas poblaciones dependientes podemos hablar de las infancias, principalmente de los 0 a 3 años, que es la edad no escolar en la cual los niños y niñas necesitan mucho más cuidado y atención. Podemos mencionar también como poblaciones dependientes a las personas mayores, a las personas con algún tipo de discapacidad o enfermedad que implica que otra persona las cuide y se haga cargo de ellas para desarrollar sus actividades. Particularmente en este proyecto decidimos enfocarnos en dos poblaciones: la población de infancias de 0 a 3 años y la población de personas mayores, es decir, de 65 años para arriba. Lo que nos interesa mostrar desde estas cartografías es cómo existen o no servicios e infraestructuras de cuidado para atender a estas poblaciones y cómo se distribuyen en el territorio. Para ello también lo que hicimos fue basarnos en lo que la autora Razavi llama como el diamante del cuidado. El diamante del cuidado muestra cómo las infraestructuras o servicios de cuidado se proveen desde diferentes actores y se identifican 4 actores principales. El Estado, ofreciendo servicios públicos; el mercado, ofreciendo servicios privados de cuidado, es decir, pagos; la familia, y dentro de las familias obviamente las mujeres, que son sobre quienes más recaen estas tareas; y por último la comunidad. En este proyecto en particular nosotras hicimos hincapié en los 2 actores del Estado y del privado. Desde el Estado hicimos hincapié en la Municipalidad de Córdoba, interesando reflejar y diagnosticar cuántos servicios, cuántos programas públicos y cuántas infraestructuras públicas existen desde la Municipalidad de Córdoba que brinden cuidados a infancias de 0 a 3 años y a personas mayores. Y desde el mercado también entendiendo, ¿no?, qué oferta hay a estas dos mismas poblaciones desde los servicios privados pagos, por así decirlo. Los mapas y cartografías son instrumentos de representación gráfica que nos permiten localizar una cantidad variable de información. Podemos localizar datos, podemos geolocalizar lugares específicos, podemos caracterizar un tipo de población, las características de esa población y de esos territorios. Además, nosotras tomamos como un eje el concepto que se llama vulnerabilidad territorial. La vulnerabilidad territorial son un conjunto de indicadores
que buscan reflejar los diferentes niveles de vulnerabilidad en el territorio de la ciudad de Córdoba. Estos son variables e indicadores que se construyen y nos permiten aproximarnos a entender la complejidad del territorio y principalmente cómo se relaciona con las carencias urbanas, las carencias socioeconómicas y las diferencias que existen en todo el territorio de la ciudad de Córdoba. Para elaborar este indicador de vulnerabilidad territorial se tomaron diferentes variables. Una de las variables que se tomaron son las que tienen que ver con las variables poblacionales y socioeconómicas, por ejemplo, la cantidad de población, cantidad de hogares, porcentaje de hogares con jefatura femenina o de población con primaria o secundaria completa e incompleta, porcentaje de hogares con servicio doméstico, cantidad de población de 0 a 3 años, cantidad de población de mujeres y cantidad de población de 4 a 5 años también. Luego, otro indicador que se tomó tiene que ver con las variables económicas, como la mediana del valor unitario de la tierra, los porcentajes de hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha o los porcentajes de hogares que se alquilan. Y por último, otra de las variables que integran este indicador son las variables espaciales urbanas. Es decir, el total de parcelas en la ciudad de Córdoba, las parcelas que están desocupadas o baldías, las parcelas edificadas y también el porcentaje de población que vive en condiciones de hacinamiento. Para estructurar estas cartografías, tomamos algunas categorías para mostrar cuáles son estos servicios e infraestructuras y a qué poblaciones atienden. Entonces dividimos en categorías como la educación, la recreación, la residencia, participación ciudadana y la salud, para luego poder reflejarlo en el mapa. Desde la categoría de la educación relevamos la existencia de jardines maternales públicos y privados, salas cuna y escuelas municipales. Desde la categoría de la recreación relevamos la existencia de centros de día, que son centros orientados a personas mayores para realizar actividades diurnas, parques educativos, que son también centros de participación de actividades recreativas tanto para personas mayores como para infancias o adolescencias. Otra de las categorías que mencionábamos es la categoría de residencia. En esta categoría relevamos los geriátricos, la existencia de lugares donde puedan habitar personas mayores. Y las dos últimas, la categoría de participación ciudadana, donde incluimos la existencia de los CPC, que son centros de participación comunal en la ciudad de Córdoba, donde se realizan también actividades recreativas o también actividades relacionadas a la burocracia, digamos, poder hacer trámites, etc. Y los centros vecinales, que los centros vecinales son la representación de cada uno de los barrios de la ciudad de Córdoba vinculados a la municipalidad. Y por último relevamos también la categoría de salud. Dentro de la salud, los centros de salud municipales y los hospitales municipales existentes. Mi nombre es Emilia Balaco, soy arquitecta y soy parte del proyecto de cuidados en donde venimos trabajando desde el año 2020. Yo lo que les voy a mostrar ahora es parte de los hallazgos que tenemos en este proyecto, que son estas cartografías o mapas del cuidado. Como mencionaba anteriormente mi compañera Rocío, nosotras trabajamos con un índice al que denominamos índice de vulnerabilidad territorial, que lo construimos con diferentes variables e indicadores y lo voy a mostrar cómo se ve sobre el mapa de la ciudad de Córdoba, en donde se visualiza en diferentes gradientes de colores. Estos colores son en la gama de los celestes, en donde los colores celestes más claros indican una baja vulnerabilidad territorial y los colores más oscuros indican una alta vulnerabilidad territorial. Este, bueno, es el mapa de Córdoba. Acá podemos observar ya plasmado este índice
en donde si bien se observa una heterogeneidad en todo lo que es la ciudad, principalmente en áreas centrales como es el área de Centro y Nueva Córdoba, la vulnerabilidad coincide con un valor bastante bajo. A medida que nosotras nos alejamos de áreas centrales y vamos hacia áreas pericentrales o periurbanas, podemos observar que la vulnerabilidad empieza a oscurecerse y toma altas vulnerabilidades territoriales, coincidiendo también con zonas de baja densidad poblacional. En la ciudad de Córdoba, en áreas centrales como son el barrio Centro, Nueva Córdoba, parte de Alberdi y de Güemes, tenemos un color celeste bien claro, lo que nos da un resultado de muy baja vulnerabilidad que coincide con una alta densidad poblacional. Y a medida que nos alejamos del centro y nos aproximamos a áreas periurbanas próximas al anillo de circunvalación, se observan gradientes en colores azules oscuros que coinciden con una muy alta vulnerabilidad territorial y también con una muy baja densidad poblacional. Hay una excepción en lo que es la ciudad de Córdoba, que es en el área noroeste y sur, que coincide con una consolidación de barrios de perímetro controlado, comúnmente denominados barrios cerrados o countries, en donde la vulnerabilidad territorial es en un celeste medio. Metodológicamente, nosotras lo que hicimos fue georreferenciar las diferentes infraestructuras que nosotras habíamos relevado del cuidado, haciendo foco particularmente en aquellas destinadas a poblaciones dependientes, como por ejemplo menores de infancias de 0 a 5 años y personas mayores, adultos mayores. Además, otra de las bases que utilizamos para poder representar el cuidado en la ciudad de Córdoba es la de jefatura femenina y la de infantes de 0 a 3 años, en donde también se van identificando por diferentes colores. En este caso es en la gama de los verdes, en donde los colores verdes claros nos indican un bajo porcentaje de presencia de infancias en los territorios, mientras que los colores más oscuros indican una mayor presencia de infancias en diferentes zonas de la ciudad. Nuevamente lo que se puede apreciar es un mapa bastante heterogéneo, pero coincidiendo una vez más la presencia de infancias en áreas periféricas de la ciudad o próximas al anillo de circunvalación. Coincidiendo también esto con barrios de bajas calidades urbanísticas y socioeconómicas. A su vez, si nosotras sobre este mapa encendemos las capas de los equipamientos, que son estas infraestructuras del cuidado, como por ejemplo las destinadas a las infancias, como ser las salas cunas, los jardines públicos y las escuelas municipales, encontramos una vez más que es evidente la presencia de estas infraestructuras en áreas periurbanas, en donde hay una menor presencia en áreas centrales, coincide en zonas en donde la presencia de infancias es mayor, y a diferencia de las infraestructuras de carácter privadas, es decir, las denominadas por el mercado, la presencia es mayor en áreas centrales, en donde las posibilidades socioeconómicas de estas poblaciones son de mejor calidad. Se hace evidente una mayor concentración de estas infraestructuras en aquellos sectores donde hay mayor consolidación poblacional en la ciudad. Por otro lado, otra de las poblaciones de las que nosotras nos interesaba conocer la demanda de cuidados son las personas mayores, entendiendo que en la ciudad de Córdoba la mayor presencia de estas personas se encuentra en áreas pericentrales o zonas medias, y son las que abarcan a personas desde los 55 a 70 años.
Para ello, nosotras tomamos las infraestructuras municipales de centros de días, que son centros de atención diurnas que ofrecen talleres y actividades de recreación, y esta es la ubicación de esos centros de día en la ciudad de Córdoba. Evidentemente las infraestructuras son escasas, y esto nos habla de que indudablemente el cuidado de estas personas mayores recae en las familias. Mientras que por otro lado tenemos las residencias geriátricas privadas, es decir, las que dependen del mercado, y esta es la disposición y la geolocalización de esas infraestructuras dentro de la ciudad de Córdoba. Una vez más, lo que se puede observar es cómo hay una mayor presencia de oferta privada en estas zonas que anteriormente veíamos que son las zonas de media vulnerabilidad, incluso hasta baja vulnerabilidad territorial, y está estrechamente vinculado a lo socioeconómico, mientras que en áreas periurbanas y de baja vulnerabilidad territorial la oferta es escasa, dando cuenta de que los cuidados de las personas mayores, al igual que de las infancias, recaen en las familias y principalmente en las mujeres. Mujeres, el podcast del INAM. Espacio para escuchar, compartir y reflexionar sobre las realidades, luchas y sueños de las mujeres en Costa Rica. Hola, hola. En este video episodio del INAMO Mujeres vamos a hablar la carga invisible, trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Por favor, quédate con nosotras. Mi nombre es Mayra Brown Vargas y vamos a compartir realmente un tema que nos trasciende y nos traspasa a todas. Cuidar, limpiar, alimentar, sostener. El trabajo doméstico y de cuidados sostiene la vida, pero rara vez se ve, se valora.
En este episodio hablaremos sobre la sobrecarga que enfrentan en su gran mayoría las mujeres y la urgencia que tenemos como sociedad de reconocer y redistribuir estas tareas. Para esto nos acompaña la experta Katia Brenes Herrera. Katia es encargada del tema de cuidados y corresponsabilidad del INAM. Bienvenida, Katia. Muchísimas gracias, Mayra. Gracias por la invitación para hablar de un tema que, como ya dijiste, es trascendental en la vida de todas las personas, de la sociedad y, por supuesto, un tema que está en los hombros de las mujeres y del que debemos hablar y del que debemos visibilizar y redistribuir, como bien lo apuntabas. Arranquemos por ahí. ¿Por qué recae mayoritariamente en las mujeres, Katia? Bueno, es una carga que históricamente estaba en los hombros de las mujeres y tiene que ver con lo que llamamos la división sexual del trabajo, ¿verdad? Esos roles asignados históricamente a las mujeres, donde se nos dice que somos naturalmente mejores para cuidar, para atender, para todo ese tipo de labores. Y a los hombres se les dan unos roles más de fuerza, más de asignación del tema de investigación, más relacionado con la inteligencia. Entonces, desde ahí viene esa asignación de roles que nos dice además que somos mejores para ciertas profesiones y no para otras, ¿verdad? Y eso también tiene que ver con nuestra vida cotidiana y con esa recarga en las labores del trabajo no remunerado, que es el trabajo doméstico, y las labores de cuidado, ¿verdad? Que son históricamente asignadas a las mujeres y que hemos dedicado y seguimos dedicando muchísimo de nuestro tiempo, ¿verdad? Casi, según la última encuesta nacional de uso del tiempo, más de 36 horas a la semana utilizamos las mujeres en el trabajo doméstico no remunerado y de cuidados. Más de 36 horas con trabajo, sin trabajo remunerado. Esas 36 horas son únicamente del trabajo doméstico no remunerado y del cuidado, ¿verdad? Eso a la par de quienes también hacen trabajo remunerado, ¿verdad? Eso se suma a lo que se llama el trabajo global, ¿verdad? Esa carga global de trabajo se aumenta, ¿verdad? Y a veces las mujeres tenemos hasta 2 y 3 horarios más de trabajo asignado, ¿verdad? Porque cumplimos con un horario laboral remunerado y llegamos a nuestra casa a cumplir otras tareas, ¿verdad? Porque vamos a ver, ¿qué son los cuidados? Empecemos por ahí. Empecemos por definir qué son los cuidados y esas labores de trabajo doméstico. Y son, como bien lo apuntabas al principio, son todas esas tareas que le dan sostenimiento a la vida cotidiana de las personas y de la sociedad, que alguien tiene que hacerlas sí o sí y que además se deben realizar todos los días. Sí. Todos los días se realizan estas tareas porque es parte de lo que sostiene la sociedad. Entonces, esa asignación, ¿verdad?, que las mujeres debemos hacer, pues nos recarga, no solamente el trabajo, ¿verdad?, cotidiano, sino que también genera una brecha con respecto a nuestros pares hombres que dedican muchísimo menos tiempo a esa asignación de labores no remuneradas. Y precisamente ahí, como lo dijiste muy bien, salimos a las 4 de nuestro trabajo, hay que ir a cocinar, hay que ir a limpiar, los niños y las niñas tienen tareas, así es, hay que alistar todos los útiles, es una carga grandísima diaria, constante. Claro, y sumémosle a eso, por ejemplo, cuando tenemos en nuestras familias la asignación de cuidar a personas con algún grado de dependencia o dependencia absoluta. Entonces también eso se le recarga muchísimo a las mujeres. Recordemos que también hay muchas mujeres que históricamente han dedicado su vida solamente al trabajo no remunerado, del trabajo doméstico y de los cuidados, ¿verdad? Entonces eso también hay que ponerle atención y crea una expectativa a nivel de política pública, porque en su mayoría son mujeres que llegan a la vida adulta mayor sin ningún sistema de previsión social, ¿verdad? Claro. Porque han cuidado toda su vida, se han dedicado a otras personas, ¿verdad?, en esa asignación histórica. Entonces, hay como varias aristas dentro del tema de los cuidados, no solamente la recarga, ¿verdad?, cuando tenemos un trabajo remunerado, sino también cómo eso afecta las posibilidades de las mujeres para desarrollarse en otros campos, para incursionar en la vida académica, para tener trabajos mejores, porque cuando estás en un trabajo remunerado, a veces tenés que salir corriendo, ¿verdad? Porque tenés que llevar a los hijos a las citas, porque tenés que llevarlos a reuniones, que salieron etcétera. temprano del... Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso no te permite crecer muchas veces en el trabajo porque no te da la opción de tener tal vez un trabajo con mayores responsabilidades, optar a mayor formación, a pasantías, a cursos, etcétera, porque tenés que atender las labores. Claro, porque tenés el tiempo, pero es que... Totalmente limitado, ¿verdad? Exactamente. Y eso también acarrea una afectación en la vida de las mujeres, ¿verdad?, en su vida personal, en lo que llamamos el autocuidado, ¿verdad? Porque estás totalmente dedicada a cuidar, estás totalmente dedicada al trabajo remunerado y al trabajo doméstico y descuidas esa parte tan importante de las personas que es el autocuidado.
Sí, ahí te me adelantaste precisamente a lo que te iba a consultar de cómo afecta a nivel personal, ¿verdad, Katia? Vos con tantos años de experiencia, ¿cómo podríamos decir que son algunos ejemplos muy palpables, ¿verdad?, de esta distribución tan injusta de los cuidados, del trabajo no Sí, remunerado. es una afectación en todos los niveles de la vida de las mujeres, porque, por ejemplo, para participar en actividades públicas, no sé, si una mujer quiere participar en la Asociación de Desarrollo de la Comunidad, si quiere participar en el Comité de Padres y Madres de Familia, también tiene que disponer de tiempo. Pero no necesariamente hay tiempo para hacerlo porque tenés que estar atendiendo a otras personas, tenés que estar atendiendo las labores de la casa. Entonces, hay una afectación directa en el desarrollo personal, ¿verdad? Porque eso también te limita, por ejemplo, a la educación, acceder a horarios académicos también, ¿verdad? Al espacio laboral, como ya lo decíamos antes, pero hay una afectación absoluta en el desarrollo y la autonomía de las mujeres, ¿verdad? Porque vamos a ver, cuando no estás permanentemente o no tenés la posibilidad de atender la demanda de cuidados de una forma adecuada que te permita, ¿verdad?, ejercer otras labores, ¿verdad?, ampliamente, pues eso te lleva a tomar medidas extremas. Por ejemplo, en el mundo laboral remunerado, ¿qué pasa? Muchas mujeres tienen que renunciar a sus trabajos, someterse al trabajo informal o a horarios con salarios malísimos, ¿verdad? Porque es recibir algo, pero también te da la posibilidad de atender las labores de cuidado. Entonces, hay una exigencia mayor para las mujeres y eso nos obliga definitivamente no solamente a visibilizar un trabajo que ha sido invisible, como ya lo dijiste al principio, sino también que es no remunerado, o sea, no hay ninguna remuneración para esas mujeres y además yo siempre digo, es el trabajo más injusto y más calificado, porque las mujeres que están en el trabajo no remunerado del hogar siempre están siendo calificadas y vistas, ¿verdad? Sí. Porque tenés que tener la casa limpia, tenés que tener la ropa limpia, tenés Porque que solo tener estás en la todo. casa. Exactamente. Y hay también una cuestión cultural, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros en muchos talleres o en actividades, cuando a las mujeres se les pregunta, bueno, ¿y usted a qué se dedica? Entonces la señora dice, no, yo no hago nada, yo estoy en mi casa. Entonces, como usted está en su casa, ajá, pero ¿usted qué hace? No, y yo no trabajo, yo estoy en mi casa. Pero cuando escudriñas, ¿verdad? Y la cuestionas y le dices, bueno, dígame usted qué hace en su casa desde que usted se levanta. Exacto. Entonces ya te empieza a decir, ¿verdad? Bueno, yo me levanto, voy, hago el desayuno, empiezo a poner la lavadora, todo exactamente. Entonces empezás a crear esa conciencia para empezar de reconocer que es un trabajo. Sí. El reconocimiento de que esas labores que haces cotidianamente, que sostienen la vida, es un trabajo, es lo principal que tenemos que hacer. No solamente en la vida cotidiana para visibilizarlo y reconocerlo, sino también desde la política pública. Claro, y como mujer reconocer que hago un trabajo. Por supuesto. Sí, porque ¿verdad? Te escucho y me vienen una cantidad de ejemplos de mujeres que dicen nada. Y una como que nada, ¿verdad? O sea, es un montón de cosas. A mí me gustaría ahí, Katia, que yo sé que de fijo conoces ese dato, que desde la institucionalidad se ha trabajado incluso en decir un aproximado de cuánto se tendría que pagar, porque hacen desde labores de jardinería hasta labores de cocinera, hasta labores de limpieza. O sea, que si realmente esto tuviera un salario, sería un salario bastante alto, porque son muchas funciones incluso. Sí, una de las mayores, digamos que uno de los mayores retos en el tema de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado es esa valorización de ese trabajo, ¿verdad? Una de las cosas que se ha hecho en la gran economía, ¿verdad? Porque si te pones a ver las cifras de las economías de los países, es un rubro que no está contabilizado. El Fondo Monetario Internacional nos ha dicho que a nivel regional, si se contabilizara en el Producto Interno Bruto el trabajo de cuidados y el trabajo no remunerado del hogar, sería alrededor de un 27% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de una cifra muy alta. Muy alta. Ahora, si nos ponemos, por ejemplo, a contabilizar cuál sería, ¿verdad?, el salario o cuánto tendrías que pagarle a una persona que se dedica a esto, es una discusión muy interesante porque, por ejemplo, ahorita que estamos con la Política Nacional de Cuidados y que se ha generado política pública en el tema de los cuidados, ¿verdad? Entonces, tenemos que perfilar, ¿verdad?, las labores que hace una persona que cuida, ¿verdad?, con las labores que hace una persona que se dedica al trabajo doméstico remunerado. Son hasta dos grandes áreas. Entonces, son dos áreas diferentes, ¿verdad? Pero eso nos obliga también a desglosar las actividades que se realizan y a monetizarlas. Entonces, si vos juntaras esas dos actividades en una sola persona, por supuesto que el valor sería bastante alto, ¿verdad? Y estamos hablando
No sé cuántas familias podrían pagar, ¿verdad? Claro. Esas cifras. Y volvemos al punto de inicio, son labores que se tienen que hacer sí o sí y que generan además cadenas de valor y que sostienen la vida cotidiana. Así es. Todas las personas tenemos que hacer arreglos de cuidados en nuestra vida para que estemos aquí sentadas, para que las personas puedan salir a trabajar, para que estén en la oficina, para que hagan su vida cotidiana. Hemos tenido que hacer arreglos en el tema de los cuidados y hemos tenido que solventar el tema de cómo se resuelve el tema del trabajo no remunerado y de la casa, ¿verdad? Por eso es tan importante no solamente visibilizarlo, sino también concientizar de que es una labor que se debe hacer, pero, ¿verdad? Ahí es donde empezamos a hablar de corresponsabilidad, no solamente en las familias, sino en política pública, en corresponsabilidad social de los cuidados, redistribuyendo la responsabilidad. Entonces aquí sacamos el tema del trabajo no remunerado del hogar y de cuidados del espacio privado y lo posesionamos en la agenda pública, lo posesionamos como un tema de la sociedad costarricense y de la sociedad en general. Que nos invoca a todos y a todas. Exactamente. Entonces ya no es solamente una responsabilidad de las mujeres, sino que es una responsabilidad de todas las personas que están en el espacio familiar y de la sociedad en general. De ¿verdad? país. Incluso ahora mencionaste el tema de si las mujeres quisieran involucrarse en otro tipo de espacios formativos o comunales, etcétera. Katy, cuando hablamos del tiempo que queda para ellas, para sí mismas. Es bastante limitado, es bastante limitado y por eso te decía, afecta el autocuidado y eso tiene que ver con que, por ejemplo, muchas mujeres te dicen que por atender esas labores de cuidado descuidan su salud, ¿verdad? Y no solamente el tema de hacer un poco de ejercicio, ¿verdad? El esparcimiento, la recreación a la que todas las personas tenemos derecho, que es sino también que muchas personas hasta pierden citas médicas, ¿verdad? A veces está con enfermedades crónicas y pierden citas porque no puedo dejar a tal persona, porque no puedo, necesito atender quién resuelve. Y tal vez no lo resolví, entonces tuve que perder la cita, ¿verdad? O tuve que dejar de hacer ciertas cosas que tienen que ver con mi salud integral y con mi salud mental, que es tan importante. Muchas de estas mujeres están sobrepasadas, ¿verdad? Están también con una carga emocional muy fuerte, ¿verdad? Porque tenés que responder siempre y tenés que estar, es ese mito que nos han creado en los últimos años de las mujeres, de las supermujeres y además que somos multitasking. Y eso no es así, eso es un estereotipo que se nos ha creado. Las mujeres no somos ni multitasking ni somos supermujeres. Lo que hay son tareas mal distribuidas y lo que necesitamos es redistribuir el trabajo de los cuidados y el trabajo del hogar, concientizar de que son responsabilidades compartidas y que las mujeres participamos de esas responsabilidades, pero no tenemos que continuar con ese modelo de distribución tan desigual. Katia, ¿cómo cambiaría la dinámica familiar, la dinámica social si los cuidados se repartieran equitativamente? Bueno, es un tema de cambio cultural, ¿verdad? Es un tema de cambio cultural en el que tenemos que trabajar con todas las poblaciones, con nuestros pares hombres, con las niñas, los niños, porque es un tema que hay que redistribuir. La dinámica familiar, por supuesto que cambiaría y nosotros siempre cuando hablamos de corresponsabilidad decimos que los hombres tienen que involucrarse al 100%. Masculinidades más activas, más proactivas, más participativas, ¿verdad? Y en eso tenemos que trabajar en conjunto. El cambio cultural lo trabajamos hombro a hombro, hombres y mujeres. Así es. Y también es un tema que debemos inculcarle a las niñas y los niños desde que están pequeñitos. O sea, una cosa simple que tenés que hacer en la casa, si tenés un niño, una niña pequeñita y deja que el reguero de juguetes por todo lado, bueno, mijito, usted viene y lo recoge, lo echa en una cajita, aunque dure 3 horas, pero va de uno en uno, lo recoge. Eso le va creando también una conciencia de que tiene responsabilidades. Entonces estamos hablando de que las dinámicas familiares podrían ser más empáticas, ¿verdad? Con un nivel de comunicación mayor, tal vez con un nivel de esparcimiento y de espacios más agradables para todas las personas y no que haya una sola persona atendiendo todas las responsabilidades con esa sobrecarga emocional que en algún momento va a estallar y que va a generar algún tipo de conflicto, porque cuando hay cargas desiguales, cuando hay desigualdad, cuando hay diferencias, eso en algún momento te genera algún tipo de discordia. Y empecemos entonces el cambio en casa, ¿verdad? Que muchas veces sucede que dígale a su hermana que traiga la comida, dígale a su hermana que recoja, ¿verdad? Eso tenemos que empezar a erradicarlo desde pequeñitos. Claro, porque ese es un estereotipo y es una asignación de que las niñas son las que tienen que ayudarle a los hermanos, tiene que servirle la comida, tiene que lavar los platos, no. Distribuyamos las responsabilidades de forma equitativa y de forma igualitaria, o sea,
todas las personas que estamos en el espacio familiar podemos colaborar y podemos hacer conciencia de que esas responsabilidades son de todas y todos, ¿verdad? El que llega primero a la casa, bueno, se va adelantando las tareas y va distribuyéndose. Hagamos un horario. Yo siempre digo, bueno, usted ahí en la puerta de la refrigeradora ponga un papelito y ponga, a fulanita le toca tal cosa, al otro le toca tal otra. Y ahí lo van haciendo y se van distribuyendo. O sea, llega un momento en que ya el papelito no va a ser necesario. Porque todas las personas asumen las tareas de una forma absolutamente natural. Así es. Pero sí tenemos que generar ese cambio cultural que ha sido la fuente de desigualdad en muchos casos. Katia, muchas gracias. Qué bonita invitación traemos el día de hoy. No, con muchísimo gusto. Ahí nos estamos viendo en la próxima y esperamos que esta reflexión le funcione también en sus hogares. Muchas gracias. Mujeres, el podcast del INAMO. Un espacio para escuchar, compartir y reflexionar sobre las realidades, luchas y sueños de las mujeres en Costa Rica.